Bueno, egunon guztioi, bederatzi terdiak jota dira, eta ondo baldin baderitzozue, plenoari hasiera emango genioke. Bi gai dauzkagu eguneko gai zerrendatik kanpora, eta lehenik eta behin, pentsatzen dut idazkari jauna, biak bozkatu beharko ditugu da, edo Ernesto Baskoren errenuntzia ere eguneko gai zerrendan sartzeko bozkatu egin behar da. Bueno, dakizuten bezala errenuntzia hori aurkeztu da, eguneko gai zerrenda, txoin, uste joan dira da, a ber. Bai, bat bi hiru, orain bai edo ez da ere, pixka gehiago, hor dago. Bai. Pero ha entrado Íñigo ahí adentro. Bai, orain bai, orain bai. Bueno, berriro ekingo diogu. Nioen bezala bi gai dauzkagu eguneko gai zerrendatik kanpo, eta hoiek eguneko gai zerrendan sartzeari buruz eztabaidatu eta bozkatu egingo dugu. Lehen gaia izango ditzateke Ernesto Basko Gonzaloren errenuntzia. Dakizuten bezala hau eguneko gai zerrenda banatu ondoren aurkeztu da, eta beraz gaurko osoko bilkura honetan kontu emateko, eta eguneko gai zerrendan sartzeko bozkatu egingo genuke. Arrazoia hori da, eguneko gai zerrenda banatu ondoren gertatutakoa izan da, eta horregaitik bozkatuko dugu hau gaurko eguneko gai zerrendan sartzea. Horren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta bigarren gai bat dago, interpelazio premiazko bat, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak eta Alderdi Popularrak aurkeztutakoa, eta gai honen inguruan premiazkotasuna defendatzeko hitza emango dut minutu batez, eta eskatuko dizuet danoi, eta hortan zorrotza izango naiz, premiazkotasunaz jardutea. Hori da, txanda honek daukan arrazoia eta lehen hitza Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, premiazkotasuna nabarmena da. Udaletxe honetako 3 taldek sinatu dugu, iruditzen zaigulako egin nahi dezuten reglamentuaren aldaketa zuen intereserako eta batez ere gure akzio politikoa mugatzeko aurkezten ari zeatela. Eta ezin dugu hurrengo hilabetera arte itxoen. Hori da premiazkotasuna. Hilabetez hilabete planteatzen dezuenarekin, hiriko gai garrantzitsu asko bertan bera geratuko dira. Eta ez dira pleno honetan landuko. Eta iruditzen zaigu hori ezin duela hilabete bat itxoen. Eta gaur eta hemen horri buruz hitz egin beharra daukagula. Eskerrik asko, talde Popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Transparencia y democracia, de eso estamos hablando. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de urgencia, ¿eh? Sí, por lo eso. advierto. Y si ustedes consideran que la defensa de la transparencia y la defensa de la democracia no es urgente, votarán en contra de esta urgencia. Si por lo contrario consideran que una mayor transparencia y una mayor democracia interna en este pleno, en este ayuntamiento, son no solo urgentes, sino enormemente urgentes, votarán ustedes a favor de esta urgencia. Yo estoy convencido que van a saber tomar la decisión correcta y efectivamente, porque ustedes abogan por la transparencia y sin duda abogan por una mayor, por una mayor democracia en las instituciones y en este pleno en particular, van a saber votar correctamente y van a votar a favor. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda. Premiazkoa da, atzerakada antidemokratikoa delako. Donostiako herritarren balio etiko eta demokratikoaren aurkakoa delako. Premiazkoa da,
oposizioko talde gobernuaren jarduna kontrolatzeko duten gaitasuna murrizten duelako. Premiazkoa da hiritarren eta elkarten eta hiri honen ahotsa moztu nahi duzuelako. Premiazkoa da, zeren uste duzue agian udaletxe honek zuen txiringitoa dela, eta nolako ahotsa alde batetik hiritarren ahotsa eta beste aldetik oposizioaren ahotsa murriztu nahi duzuelako. Gure ustez hartu nahi duzuen erabakia oso larria da, benetan hiri honek eta udaletxe honek egin nahi duena oso larria dela, orduan beraz uste dugu premiazkoa dela interpelazio hau pleno hontan jorratzea. Eskerrik asko, ez dakit talde sozialistak hitzik hartu nahi duen, talde jeltzaleak bai. Bai, egunon guztioi, udal talde honek ezezkoa emango dio premiazkotasun izaera honi. Badakigu pleno araudio bat aldatzak ekartzen dituela hainbat hilabete, hainbat aste, eta honi buruz hitz egiteko eta eztabaidatzeko aukera izango dugu datozen batzordetan, udal batzetan, alegazio publikoko denboran, aurkezten diren zuzenketa guztietan, eta gu behintzat interpelazio hau landuko dugu tokatzen den hilabetean, datorren hilabetean otsailean, datorren dagokion deialdian eta dagokion batzordean. Hala ere, bai, aipatu nahiko nukela ez dela gauza ez ohikoa udal honek daukan erregelamenduak aldatzea, ze gaur bertan gai zerrendan ROP deritzona aldatuko dugu. Beraz, ohiko gauza bat izaten da, udal talde desberdinak ere bultzatu dezaketena, eta esan bezala guk interpelazioen premiazkotasun izaerari ezezkoa bozkatuko diogu. Eskerrik asko, txanda amaituta, bozkatu egingo dugu beraz, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta beraz, hau ez da eguneko gai zerrendan sartuko, bai ohartu Ernesto Gasco Gonzaloren errenuntzia laugarren puntu, edo 2 puntu bezala sartuko dugu da, eguneko gai zerrendan, arazorik espadin badago, gainontzeko kontu ematen ondoren. Orduan bagoaz eguneko gai zerrendarekin eta denengo puntuari ekingo diogu. Gai zerrendako lehenbiziko puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 1 del orden del día de la sesión ordinaria de 31 de enero de 2020. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta de 2 declaraciones aprobadas en Junta de Portavoces de 28 de enero. La primera, declaración institucional presentada por el Grupo EH Bildu sobre la huelga en favor del trabajo, la pensión y la vida digna. Votada por puntos, fue aprobado el punto número 2 por unanimidad. Y declaración institucional presentada por el Grupo del Elkarrekin Donostia en relación al Día Internacional en recuerdo por las víctimas del Holocausto. También votada por puntos, fueron aprobados los puntos número 1 y número 3 por unanimidad. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako bigarrena, PP taldeko bozeramailetzan izandako aldaketaren berri ematea. Asunto número 2. PP taldeko bozeramailetzan izandako aldaketaren berri ematea. Recientemente comunicados del Grupo Socialistas Donostiarras. Los portavoces pasan así, el portavoz titular del Grupo PP a ser Borja Corominas Fisas y en el Grupo Socialista Donostiarras la portavocía titular será ejercida por María Soledad Garmendia Beloki. Hurrengo puntura pasatzera. Gai zerrendako hirugarrena, Borja Semper Pascual jaunak zinegotzi kargo hori uko egin diola jakinaren gainean geratzea. Asunto número 3. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por don Borja Semper Pascual. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Tomar conocimiento de la renuncia del cargo de concejal de este excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián, formulada. Borja Semper Pascual jaunak zinegotzi karguari uko egin diola jakinaren gainean geratzea. Orain eguneko gai zerrendatik kanpora zegoen da sartu dugun puntura pasatuko ginateke. Ez bozkatu behar da. Baina bozkatu dugu,
eguneko gai zerrendan sartzea. Ez, baino la toma de conocimiento. Errenuntziarena bozkatu behar da. Bai. Bale. Bueno, orduan, pixkat arrarua da, baina bai, bozkatu egingo dugu. Puntu hau, aldeko botuak. Hau batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 3. puntua, jakitun geratzea Ernesto Gasco Gonzalo zinegotzi jaunak Donostiako udaleko karguari uko eman izana eta zinegotzi kargu bat betegabekotzat izendatzea eta PSE taldearen hauteskunde zerrendaren esku uztea. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de este excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián, formulada por don Ernesto Gasco Gonzalo, y declarar vacante un puesto de concejal a disposición de la lista electoral del Grupo Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezker. Hau ere bozkatu egin behar da, orduan. Bale, aldeko botuak. Hau batez, eta orain ondo iruditzen badi mazaizue kortesiaz, hitz txandatxo bat irikiko dugu, den hitza berari emango diot, hemen dago eda kontutan hartuta, eta gero bozera mailek ere zerbait esateko nahia bazenute, aukera izango zenukete. Beraz, Ernesto, zurea da hitza. Egun ondan hori, mila esker alkate jauna. Venía tranquilo, pero bueno, espero no emocionarme. Agradeceros que hayáis votado que pueda desempeñar nuevas tareas, porque aquí nunca se sabe lo que puede pasar. Y quería decir breves palabras. Es muy difícil resumir todo lo que siento en este momento, es imposible. Sé que no me voy a quedar satisfecho con lo que diga ahora, porque las palabras no son capaces, o yo no tengo la capacidad de recoger en palabras lo que siento en estos momentos, pero algunas cosas sí quería señalar. Voy a hacer una breve referencia solo a un donostiarra ilustre, ya falleció, Pío Baroja, que en 1917, en su libro Juventud y Egolatría, llegó a decir: soy guipuzcoano y donostiarra, lo primero me gusta, lo segundo poca cosa. Yo diré que yo no soy Pío Baroja. Me gusta ser guipuzcoano y adoro ser donostiarra. 100 años después lo puedo decir. También dijo que no se sentía donostiarra porque aquí no interesaba la ciencia, no interesaba el arte, no interesaba la literatura, ni la historia, ni la política. Pues creo que entre todos, en estos cerca de 25 años cuando empecé, 22, que he compartido en esta casa muchos momentos de mi vida, con diferentes grupos políticos, con diferentes gobiernos, con diferentes compañeros de viaje, en mis 18 años de gobierno municipal, que se dice pronto, sí he podido trabajar y conseguir con los demás que la ciencia nos importe, y vamos a por el segundo Talent House y por un parque de Miramón todavía más grande, tecnológico, que el arte o la cultura sea parte de la historia de esta ciudad, habiendo logrado la capitalidad europea de la cultura nada más y nada menos que del 2016, que la literatura en euskera y castellano, en ambas lenguas que nos pertenecen, también sean unos referentes y haya nuevos intelectuales que hoy puedan desarrollar su tarea y tener nuevos instrumentos, nuevas bibliotecas, nuevo acceso en este momento en nuestra ciudad, o que la historia y, como no, la política, en mi caso, sea parte del interés. Y lo digo porque cuando uno hace resumen, lo primero que me viene a la cabeza es dar las gracias. Las gracias a todos los donostiarras y a todas las donostiarras, a los que me han apoyado y a los que no, a todos, porque todos son parte de esa ciudad por la cual he querido trabajar lo mejor posible. Y hoy es el momento de darles las gracias por la oportunidad inmensa, y algunos que esta es vuestra primera legislatura, veréis cómo esto engancha y cómo querer a San Sebastián te invita a querer seguir trabajando por ella. La segunda, también quiero pedir disculpas a compañeras, a compañeros de corporación, de otros grupos políticos o a ciudadanos que por cualquier decisión, cualquier debate pasional que me puede caracterizar en algunos momentos, se hayan podido sentir ofendidos o agraviados o perjudicados, porque uno siempre he querido tomar mis decisiones libremente y pensando en el bien común, a mi forma de entender, pero me he podido equivocar o perjudicar a otros. Y por tanto, también creo que es el momento de pedir disculpas. Y luego hacer una apuesta. No voy a dar ningún consejo ni nada, pero sí que algo que he intentado durante todo este tiempo. Trabajar porque hubiera concordia, trabajar porque hubiera acuerdos, trabajar porque hubiera diálogo y trabajar porque haya encuentro entre diferentes. Si de algo me siento muy satisfecho
es que en estos 18 años de gobierno, creo que salvo en una legislatura, en todas las demás he compartido gobierno, he sido miembro de gobiernos entre diferentes. Yo entré con un gobierno de tripartito, con PNV-EA, me voy con un gobierno bipartito, también con el PNV en este caso, y con el Partido Socialista, que es el mío, pero siempre he compartido incluso con Aralar, con Alternativa, con Izquierda Unida o con el Partido Popular. Es decir, he tenido la oportunidad de compartir y de estar con muchos distintos, diferentes, y entre todos he aprendido mucho, mucho he aprendido de cada uno de ellos. Por eso, por encima de las diferencias, que las hay, que son legítimas, que son buenas, porque tener distintas visiones siempre ayudan, yo creo que nos une a todos, o nos debería unir a todos, nuestro amor o pasión por San Sebastián, que yo lo voy a seguir teniendo. Yo ya estudié en Madrid hace 35 años ya y seguía amando a San Sebastián, y uno de los días más tristes fue que no pude venir a una tamborrada. Y lo oí por la cadena SER en aquel momento, como pude, y lloré terriblemente. Bueno, alcalde, tranquilo, que intentaré venir todos los años a la tamborrada. Y también quiero señalar que en este salón de plenos he vivido momentos políticos muy importantes. Comentaba estos días que cuando asumí el acta de concejal en julio del 95, la situación política era muy difícil. Veníamos una sociedad enfrentada, dividida, con mucha violencia, con odios incluso, y fragmentada. Hoy, sin embargo, me puedo ir hablando con todo el mundo, dialogando entre todos, con una ciudad y con una sociedad diversa, respetuosa, donde la convivencia, queda trabajo por hacer, pero está avanzando, yo creo que muy satisfactoriamente, y ese bagaje al nuevo puesto que voy, creo que es lo que más me puede ayudar en la tarea también complicada y difícil que tengo por delante. Y quería, si me lo permitís, finalmente, creo que he sido breve para todo lo que puedo, el miedo que podíais tener, señalar dos cuestiones. Una, al equipo técnico, a todos ellos, ¿no? Están aquí los altos representantes de los técnicos del ayuntamiento, tanto el secretario como el interventor. Yo llevo más años que el secretario, menos que el interventor, pero... Y también Iñaki Chinchurreta, que empezó conmigo en movilidad, además, así que... Y les quiero no personificar en ellos, pero a través de ellos, a todas las personas con las que he podido trabajar, directores, auxiliares, en cualquiera de las funciones, siempre han ayudado, siempre han colaborado, independientemente de las ideas políticas de cada uno o de las sensibilidades, y yo me siento realmente que sin ellos no hubiera podido llevar adelante cientos de proyectos que están por ahí, y que cuando pasé por ahí sé que estuve por ahí, y que ellos, sin lugar a dudas, el cuerpo técnico fue fundamental para que fuera adelante. Pero quiero además hacer una mención especial a la Guardia Municipal y a los escoltas. Yo estoy muy agradecido a esos guardias municipales en unos momentos complicadísimos, que fueron voluntarios, que accedieron a protegernos, que estuvieron con nosotros, conmigo 10 años, como además concejal de Guardia Municipal, que incluso cuando me escapaba me hacían partes para ponerme verde, aunque era su jefe, y que realmente gracias a ellos probablemente hoy esté aquí con vosotros. Y sí quería dar, porque era muy difícil y fueron muy valientes, y me alegro que sigan trabajando como un funcionario más y volvieron a sus puestos con toda naturalidad. Y si me lo permitís todos, agradecer estos años de gobierno que hemos compartido. Creo que la ciudad, cada uno lo verá como quiera, pero yo creo que la ciudad está avanzando, va bien, va en la buena dirección. Estaré para todo lo que queráis para ayudar. Quiero venir a algunas inauguraciones, ya se lo he pedido al alcalde. Creo que algunas me siento a gusto cuando estemos allí, y creo que el conjunto de los ciudadanos también lo agradecerá. Pido disculpas por las obras en este momento, pero si me lo permitís, quiero agradecer a mi equipo que me ha acompañado, a mis compañeros, a los colaboradores, la facilidad con la que he podido desempeñar mi trabajo, la libertad, el respeto que han tenido con todas mis decisiones, y os dejo en buenas manos. Sinceramente, me puedo ir tranquilo porque dejo muy buenos concejales y sobre todo muy buenas personas. Así que muchas gracias. Luego tenéis un aguinaldo, como buen donostiarra chapán francés, pasteles que no he hecho yo, que es el mejor para vosotros, y espero que lo podáis disfrutar, y para lo que queráis tenéis un amigo en la Moncloa. Así que muchas gracias y os voy a saludar si me lo permitís.
Bueno, espera un poco. No sé si dos portavoces, si quieren utilizar un pequeño turno de palabra, pues creo que también a veces la improvisación está bien. Está aquí. ¿Vale? Vale. Pues nada, agradecerte. Bueno, primero las palabras, porque sí que es verdad que en nuestro grupo pues te agradecemos bueno, pues que hayas mencionado este tema de los debates apasionados, teniendo en cuenta lo que sucedió en el anterior pleno. Bueno, pues te damos las gracias por esas palabras y bueno, nosotras también nos quedamos mucho más tranquilas, ¿no? Entiendo que era para más gente, pero nosotras lo hemos recibido también. Y también te deseamos mucha suerte y muchos aciertos en tu nueva tarea. Es verdad que has escogido un día para irte un poco fastidiado porque hablas del diálogo y justo de aquí para adelante vamos a tener en los plenos muy poquito diálogo. Bueno, por esta especie de mordaza que nos vais a aplicar, pero bueno, en lo que se refiere a ti, lo dicho, la mejor de las suertes y en esa tarea que es muy importante, ¿no? Que es la de proteger la infancia, sobre todo la más desprotegida, ¿no? Y la más vulnerable, que creo que en ciertas cosas tú y yo entendemos de cosas de vulnerabilidad y tenemos una sensibilidad un poquito especial con estos temas. Así que nada, gracias y suerte. Bueno, Ernesto, no, yo lo que sí quiero es agradecerte, agradecer el compromiso que tú asumiste en momentos muy difíciles con esta ciudad, con los guipuzcoanos, con los vascos. Agradecerte el esfuerzo que has hecho durante todos estos años por defender tus ideas, tratándolo de hacer con la mayor normalidad posible, desde el respeto a todo el mundo. Eso te lo agradezco y eso se va a quedar siempre ahí. Me gustaría también desearte la mejor de las suertes en tu nueva etapa, que disfrutes de tus nuevos retos y que tengas el mejor futuro posible en Madrid. Decirte que, lógicamente, no soy yo el que te lo tiene que decir, pero aquí siempre vas a ser bienvenido y si necesitas cualquier cosa de este grupo municipal, sabes que puedes contar con nosotros. Y ya a nivel personal, sí me gustaría decir que bueno, estos creo que son 6 meses que nos hemos conocido, ha sido un gusto trabajar contigo, un placer trabajar contigo y con todo tu equipo. Que evidentemente nos separan algunos matices, algunas cosas, más que matices, pero bueno, algunos elementos, pero siempre la interlocución ha sido muy buena, muy franca y estoy súper agradecido pues, por el trato que nos has dispensado, tú y todo tu equipo. Muchísimas gracias por todo. Bye. Pues si me permitís, yo voy a leer algo que tengo escrito porque no sé si la emoción me va a dejar expresar todo lo que en nombre de mi grupo quería decir. En primer lugar, desear lo mejor a Borja Semper en su nueva etapa profesional y de vida. Sebastián bat da zeruan eta Ernesto Gasco bakarra munduan. Eta alaxe da bai. Como Ernesto Gasco no hay dos y las donostiarras y los donostiarras lo sabemos. Se va al Gobierno de España, a la Moncloa, junto al presidente Pedro Sánchez, el hijo de la golosina, de un pequeño comerciante y artesano pastelero de la ciudad, muy de Amaraviejo, que ha dedicado 22 años de su vida a la San Sebastián que tanto ama, va a ocupar un alto cargo de responsabilidad política en el Gobierno de coalición y, como él mismo ha dicho, algo sabe de gobiernos de coalición también. Los socialistas donostiarras nos sentimos muy orgullosos de ti, Ernesto, y yo diría que buena parte de los que no son socialistas, pero sí donostiarras, también. Te lo mereces. Te has dejado la piel y además literalmente por San Sebastián y la ciudadanía donostiarra lo sabe. Con pasión, con convicción, con dedicación, también con ambición, con sana ambición diría yo por ser alcalde de tu ciudad. Impulsando proyectos innovadores, negociando, pactando con diferentes, llegando a acuerdos, aunque siempre desde la firmeza en la defensa de tus ideales democráticos, en la defensa de la libertad, del respeto a la vida, la convivencia y la memoria y reparación a las víctimas. Desde el sentido común, con mucho sentido del humor, que no es común en política.
desde la diversidad y la pluralidad de la sociedad donostiarra y vasca, con sentido de la responsabilidad y del trabajo cotidiano por el bien común de las y los donostiarras. Pero no te preocupes, Ernesto, seguiremos tu camino. Extenderemos hasta Madrid la Smart Calea donostiarra. Llevaremos microbuses para conectar la Moncloa. Ampliaremos la feria de Navidad hasta el río Manzanares e instalaremos una noria gigante con fuegos artificiales a lo donostiarra que hasta la Díaz Ayuso y a la Monasterio le van a encantar. Eso sí, el Talent House 2 nos lo quedamos nosotros en Donosti, estamos seguros de que a partir de ahora en Moncloa y allí donde vayas seguirás defendiendo los intereses de San Sebastián y animando a tu querida Real. Y nosotros contigo, mila esker, Ernesto. No sé si te vas a Madrid o a la guerra. Pero bueno, dos cositas. Uno, a nivel personal, pues mucha suerte. Yo creo que cada vez que las personas asumimos un reto nuevo, pues creo que hace falta un punto de suerte y de valentía, y en esa labor que vas a iniciar, pues muchísima suerte, como cualquier otra persona. Y luego un poco una valoración política. Yo creo que dejas una ciudad alejada de los valores de la izquierda. Creo que dejas una ciudad turistificada. Dejas una ciudad en la que tal vez, y hoy hemos visto un ejemplo de ello, hace falta más diálogo y participación ciudadana. Esto es una valoración, creo que política. Es una ciudad, yo creo que tiende al centralismo, y hace falta que los valores de la izquierda realmente estén no solamente representadas, sino que las decisiones sean desde la izquierda y para la izquierda, en el que pone las personas en el centro. Y bueno, y aquí intentaremos pues de alguna manera reconducir esto, pero insisto nuevamente, mucha suerte, Ernesto. En lo personal, creo que yo que soy una persona nueva que llega a la política, no tengo ningún pero que ponerte, es más todo lo contrario, y a partir de ahí pues mucha suerte. Eskerrik asko, bueno, me permitiréis utilizar el turno del grupo nacionalista primero y como presidente para pediros disculpas porque en este punto no estoy cumpliendo con mi obligación de ordenar el pleno, pero bueno, creo que en esta vida hay momentos en los que algunas normas pueden ser más flexibles, sobre todo si tenemos en cuenta que aquí quienes estamos, además de grupos políticos, pues también somos personas, ¿no? Y desde luego yo quiero hablar de Ernesto Gasco como persona que es pasional, entregada en lo que cree, a pesar de que uno a veces discrepe en aquello de lo que cree, y con la que me ha tocado trabajar durante los últimos casi 9 años, 4 en la oposición y 5 en labores de gobierno. Y si tengo que decir algo, y lo he dicho ya públicamente y lo vuelvo a afirmar, es que lo que queda fuera absolutamente de toda duda en el caso de Ernesto Gasco es el amor que siente por su ciudad, que al fin y al cabo ha sido, creo que, el motor que ha movido sobre todo aquello por lo que ha luchado y por lo que ha trabajado durante estos últimos años. Hemos discutido, hemos rivalizado, no siempre hemos estado de acuerdo, pero creo que a lo largo de todo este tiempo hemos sido capaces de hablar abiertamente a calzón quitado, de poner sobre la mesa las cuestiones que eran importantes y de llegar a acuerdos, que creo que es lo importante, sobre todo desde dos personas que, como digo, acertada o equivocadamente, lo que buscan es, sobre todo, trabajar por su ciudad y por lo mejor para su ciudad. Yo estoy seguro de que en tu nueva etapa y en tu nueva responsabilidad, para la que te deseo mucha suerte, porque de tu suerte también dependerá la suerte de la materia que te ha tocado, sobre la que te ha tocado trabajar, que es importante. Y también te deseo, pero sé que allí donde estás tendrás presente, muy presente, esta ciudad, y no tengo ninguna duda de que seguiremos contando con un aliado. Tú tranquilo, que te invitaremos a las inauguraciones que sean oportunas, con el que podemos contar para cualquier cosa que necesitemos. Benetan eta bihotzez, eskerrik asko eta sorte on.
de noa eta urrengo puntuari jardungo diogu. Laugarren puntua, Donostiako Aigrekoa 17 bera-bera eremuko G001 lurzatearen xehetasun azterlanari behin betiko onespena ematea. Hauek dira udalbatzari proposatzen zaizkion puntuak. Lehenengoa, behin betiko onestea Donostiako Aigrekoa 17 bera-bera hirigintza eremuko G001 lurzatearen xehetasun azterlana, eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela G001 del ámbito AY17 Bera-Bera de San Sebastián. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para la parcela G001 del ámbito urbanístico AY17 Bera-Bera de Donostia San Sebastián. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko. Estamos hablando del estudio de detalle del ámbito AY17 Bera-Bera, en el que se prevé la implantación de un edificio hotelero de 3.800 metros cuadrados de techo en la parcela G001, delimitada en este plan general, complementario de las actividades principales de la parcela. En cuyas condiciones particulares de edificación se establece que la edificación autorizada en la parcela GC01 serán definidas en el correspondiente estudio de detalle a formular con este fin y al que traemos para aprobación definitiva. Xehetasun azterketa honen xede da, aipatu lursailaren antolamendu zehaztuaren zehazkapenak egokitzea, lerrokadurak eta zestra seinal ezaugarri estetikoak eta konposizio ezaugarria zehaztuz, eta berean antolamendu xehetoaren mugaketan egoizpenaren txikiak egiten ditu planak, lurraren orografia egokitzeko. L formako volumen bakar baten hotel eraikin bat eraikitzea planteatzen da, gehienez 10,5 metroko altuera izango duenak, volumen horrek 2 altuera ditu erreferentziako zestaren gainean eta 2 zestrazpian, azalaren aparkaleku bat egitea aurreikusten da, etorkizunean egongo den eraikinean lagungarri izateko. Hori gauzatzekoa, beharrezkoa izango da, egungo entrenamendu eremuaren usatearen ipar-ekialdera mugitzea. Espedientea jende aurrera ateratzean egon zen aldian, eta ez egon alegaziorik aurkeztu, eta txosten guztia dituela eta horregatik ekartzen dugu onarpen, behinbeteko onarpenerako. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak daukatxan da. Mila esker, egunon guztioi. Bueno, en relación al estudio de detalle que se plantea, recordar que el propio estudio de detalle reconoce que la edificación prevista se considera como una actuación aislada. En el informe jurídico que se llevó a aprobación inicial se dio por bueno lo que planteaba el estudio de detalle, sin embargo, hay que recordar igualmente que el estudio de detalle diga que se trata de una actuación aislada es contradictorio con el último informe de la técnica jurídica, el que se ha llevado a aprobación, cuando dice que deben de recogerse como condiciones de las licencias de obras junto con las determinaciones del informe ambiental estratégico, las determinaciones del plan general referentes a la nueva edificabilidad y el abono del 15% y déficit dotacional correspondientes a la nueva edificabilidad asignada por el plan general. Por tanto, es contradictorio porque la cesión del 15% y las dotaciones correspondientes solo tienen lugar en las actuaciones de dotación y en las integradas, no en las actuaciones aisladas. Por otra parte, no es competencia de los estudios de detalle, según determinación del artículo 73 de la Ley de Suelo y Urbanismo, establecer el tipo de actuación que se va a llevar a cabo en un ámbito determinado. Esa competencia corresponde al plan general y a los planes de ordenación pormenorizada. Y por otra parte, pues recordar que el plan general y las normas urbanísticas particulares de este ámbito dice que pues habla de la categorización del suelo urbano y los terrenos del presente ámbito tienen la condición de suelo urbano consolidado, salvo los que por incremento de edificabilidad ponderada deben ser considerados como suelo urbano no consolidado. Y en el presente caso se produce ese incremento de edificabilidad ponderada, por lo que la actuación de la que estamos tratando será bien una actuación de dotación o bien una actuación integrada, pero en ningún caso una actuación aislada, ¿no? Por este motivo, igualmente, entendiendo que el informe ambiental estratégico de este estudio de detalle reconoce
que los impactos más significativos en la parcela se van a producir por la eliminación de una superficie de al menos 1.700 metros cuadrados de masa arbórea. Bueno, consideramos, y recordar que es un bosque mixto de frondosas en regeneración, consideramos bueno, pues que no vamos a apoyar la aprobación de este estudio de detalle. E igualmente recordar la finalidad de este estudio de detalle, ¿no? Que no es otra que la construcción de un nuevo hotel como alojamiento de deportistas en la parcela, algo que resulta complicado de limitar, ¿no? Que se vayan a registrar solo deportistas en un hotel pues parece complicado. Y en este sentido consideramos que la justificación del estudio es bastante complicada de mantener. Debemos recordar, además, que está pendiente la revisión del Plan General y que en los últimos años hay un crecimiento exponencial del número de hoteles en la ciudad, algo que debería de llevar a este Gobierno a una reflexión si pretenden seguir en esta línea, en una deriva en la que se fomenta vender la ciudad, perder suelo para lo que debería de ser garantizar un derecho básico como es el acceso a la vivienda, por ejemplo. Y recordemos igualmente bueno, pues que son 11 nuevos establecimientos hoteleros para este año en la ciudad, que se han incrementado en los últimos 5 años un 40%. Por tanto, bueno, pues consideramos que este estudio de detalle pues, da lugar un poco a tratar de engañar una situación que se está dando en la ciudad, que es seguir fomentando el turismo y hacer hoteles a destajo sin tener en cuenta las necesidades reales que tiene la ciudad y que para ello debería de darse la revisión del Plan General en primer lugar, más allá de seguir continuando en esta actuación. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bilduk. Bai, egunon. Pues efectivamente se trata del desarrollo de una previsión urbanística establecida en el Plan General. Desde ese punto de vista, pues es verdad que hoy no se está aprobando propiamente la propia instalación de un elemento que esta ciudad precisamente no es lo que más necesite, porque efectivamente con este estudio de detalle detrás de ello lo que está es un nuevo hotel. Y un nuevo hotel precisamente a sumarse a todo el montón de hoteles que se están autorizando y licencias que se están dando por el gobierno municipal que sustenta el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. La verdad es que llevan un récord absoluto, precisamente en esa creciente terciarización de la ciudad, abriendo hoteles, abriendo turísticos sin ningún tipo de control. Pero estamos haciendo un desarrollo de la previsión establecida en el Plan General, entonces vamos a ceñirnos al propio expediente, más allá de que efectivamente no sea el tipo de actividad que nosotros consideramos en este momento prioritaria a implantar en nuestra ciudad para satisfacer las demandas que plantea la ciudadanía. Y con respecto a la corrección del expediente, nos encontramos con dos cuestiones que de alguna forma nos condicionan un poco. En primer lugar, bueno, ya sé que este tipo de cosas seguramente no se valoran y seguramente algunos prefieren poner el acento en otras cosas, pero en el propio evaluación de impacto ambiental se recoge que hay un impacto, que los impactos más significativos se producirán por la eliminación de una superficie de al menos 1.700 metros cuadrados de masa arbolada para construir el hotel y el aparcamiento. Probablemente al final este tipo de circunstancias de la masa arbolada pues acaba siendo algo totalmente secundario en las prioridades de un gobierno municipal. Consideramos que esto es un error y consideramos que este tipo de circunstancias debieran tenerse en cuenta y en la medida en que se está consignando que establece eso, se podrían haber establecido algún tipo de medida compensatoria con respecto a esta situación. No decimos que efectivamente no se pueda, sino al momento de establecer el estudio de detalle no se establece ningún tipo de medida compensatoria con respecto a esta desaparición de la masa arbórea. Y no es precisamente, así como en hoteles creo que estamos sobrados, precisamente no creo que estemos tan sobrados, desde luego como ciudad y como país, no es un buen camino el seguir profundizando en la eliminación de especies o de masas arbóreas. Y en segundo lugar, por una circunstancia que también es un poco extraña. Hay una afección que aparece en el informe de la arquitecta de urbanismo, es verdad que informa favorablemente, pero hay una afección en el informe de la arquitecta de urbanismo que dice que atraviesa la parcela del norte a sur un itinerario I21 Lugaretz Morlands de la red básica de vías ciclistas de Guipúzcoa recogida en el plano C21 del PTS de vías ciclistas de Guipúzcoa. Bien, si esto es así, ya sé que efectivamente tiran patadón para adelante, lo dejan, lo despejan y dicen, bueno, en la licencia ya se tratará este tema, pero si efectivamente puede haber una interferencia, y han consignado que hay una interferencia en el PTS de vías ciclistas de Guipúzcoa, ¿no es el momento adecuado precisamente el momento de aprobar el estudio de detalle, ver si como consecuencia del mismo es o no es compatible o es necesario realizar un reajuste? Porque esto ya les ha pasado, pasado.
ya les ha pasado en anteriores ocasiones en las que han seguido adelante y luego se encuentran con que es que tengo que retocar el proyecto y bueno, voy a tener que hacer otra modificación del estudio de detalle. Quizás lo más seguro, lo más adecuado, lo más pertinente, lo más eficaz sería precisamente el pedir a Diputación, además son sus mismos partidos los que sustentan precisamente el órgano foral, los que emitieran un informe sobre efectivamente la posible interferencia, en su caso, que aparece aquí consignada con respecto a la PTS de vías ciclistas de Guipúzcoa. Y otro tanto podríamos señalar con respecto a ETS, porque efectivamente también se consigna que hay una afección o que puede haber una afección con respecto a ETS en la medida en que se está construyendo por encima de donde pasa ETS. Bueno, en ese sentido, ¿qué más les da? ¿No es más correcto pedir ese informe a PTS y pedir ese informe a Diputación Foral y después traer el informe? Por eso hoy no podemos aprobar y no vamos a respaldar el expediente que hoy se trae aquí. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak, ez? Bale. Ba, orduan bozketara pasatuko gara jarraian, xetasun ikerketai buruzko aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz hurrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako 5. Atotxa erreka A-01 hirigintza eremuga xehetasun azterlanari behin betiko onarpena. Atotxa erreka lursaiak elkartzea xehetasun azterlanaren behin betiko onarpena. A-01 atotxa erreka bi lursail elkartzea xehetasun azterlanari. Eta bi, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin ditu. Aprobación definitiva del estudio de detalle en el AU-AN01 Atotxa Erreka, agrupación de parcelas. AN01 Atotxa Erreka, agrupación de parcelas. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle del AU-AN01 Atotxa Erreka, agrupación de 2 parcelas. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bai, hemen boto azalpena egitekotan gelditu gara, beraz denengo bozkatu egingo dugu, eta gero txanda irikiko dugu. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txandan Elkarrekin Donostiak dauka. Bai, mila esker. Bueno, nos hemos abstenido al planteamiento que se traía de agrupación de parcelas en la zona Atotxa Erreka. En principio no tenemos problema en que se lleve a cabo este hecho, pero considerábamos importante hacer una reflexión sobre lo que supone el propio ámbito de Atotxa Erreka, del que la pasada legislatura ya tratamos, pero bueno, se trata de un ámbito de 400.000 metros cuadrados en los que se van a construir o están en trámites de hacerse 320 viviendas. Hemos criticado y consideramos importante reflexionar sobre el gasto desproporcionado que supone el mantenimiento de esta urbanización con el resto de la ciudad. Y recordar que hay un informe de la Oficina del Plan General sobre este ámbito, un informe en el que se dice que la ordenación de este suelo es un ejemplo de lo que no se debe hacer en urbanismo. Es un desarrollo contrario a las determinaciones del Plan de Acción Clima 2050 y el propio Plan Territorial Parcial de Donostialdea Bajo Bidasoa considera que es un modelo de desarrollo de baja densidad contrario a las determinaciones que lo marca. Por este motivo, bueno, pues recordamos que es un ámbito en el que el gobierno anterior y pues han abierto una puerta para hacer una ordenación urbanística que no debiera de hacerse y que es contraria a una ciudad sostenible y en favor de la mayoría social. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du txanda hartuko, sozialistak ere ez, EH Bilduk. Sí, hemos votado que sí, porque el objeto efectivamente del expediente es de alguna forma no el establecer la previsión urbanística de Atotxa Erreka. Nuestro grupo no tiene ninguna duda que si hoy se sometiera a votación la previsión de desarrollo urbanístico de Atotxa Erreka, nosotros hubiéramos votado que no, pero no es eso lo que estamos hablando hoy. Hoy lo que estamos hablando es simplemente que una ordenación que está establecida, efectivamente, bueno, pues un pequeño reajuste precisamente entre 6 parcelas, de tal forma que se juntan para que de alguna forma la ocupación que se hace en el suelo pues, y la afección al viario que se hace en la zona de Atotxa Erreka queden de alguna forma
un tanto limitada por la agrupación de esas parcelas y de la construcción que van en las mismas. El instrumento es adecuado, la previsión está establecida en el plan general y los informes, cuenta con todos los informes preceptivos y no hay ninguna cuestión en ese sentido. Bueno, más allá de que nosotros efectivamente podamos coincidir con que no haríamos nunca el desarrollo de Atocha Erreka, hoy no era el objeto y por lo tanto hemos votado que sí. Eskerrik asko. Nekane, bai. Bueno, nik uste dut Ricardok nahikoa esan dula, horrela da espedientea, eta bueno, eskerrik asko, eta... Vale, hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren puntua, PP taldeak aurkeztutako proposamena eraikitako hirigintza ondarea babesteko plan bereziaren berrikuspenari. PP taldeak aurkeztutako proposamena eraikitako hirigintza ondarea babesteko plan bereziaren berrikuspenari hasierako onespena ematekoa. Espedientea bukatzeko agintzea, espedienteak aldeko txostenak izan bezain laster. Proposición presentada por el Grupo PP para la aprobación inicial de la revisión del Plan Especial del Patrimonio Urbanístico y Construido. Asunto número 6, proposición presentada por el Grupo PP para la aprobación inicial de la revisión del Plan Especial del Patrimonio Urbanístico y Construido, PEPUC. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Ordenar la culminación del expediente administrativo incubado sobre revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido, PEPUC, con el fin de que sea elevado para su debate y votación al Ayuntamiento Pleno una vez que dicho expediente cuente con los informes preceptivos favorables. Bai, talde popularraren txanda. Es que recasco. Bueno, en realidad, nosotros lo único que perseguimos es que una vez venza el próximo día 8 de febrero la moratoria cautelar de las licencias de recibo de todos aquellos edificios susceptibles de protección en el proceso de revisión del PEPUC, no se produzca un vacío legal que permita solicitar el permiso de derribo de esos edificios. Esta es la intención de nuestro grupo, proteger el patrimonio de la ciudad, única y exclusivamente. Que no exista la tentación de aprovechar ningún resquicio para poner en peligro el trabajo de tantos años, de tanta gente, por un error administrativo, por una falta de diligencia y desajuste entre fechas, por un nos despistamos. Una demora inoportuna que permita desproteger cualquiera de los edificios protegidos, al menos cualquiera de los 47 actuales, entre ellos 15 villas en Ondarreta. No tendría que ocurrir y no debería ocurrir. Y ese era el ánimo de nuestra proposición, evitar llevarnos las manos a la cabeza ante cualquier vacío legal que pusiera en peligro la conservación de nuestro patrimonio urbanístico. No entendemos muy bien por qué no se nos ha permitido presentar una moción que permitiera que este Pleno iniciara la aprobación inicial del PEPUC para zanjar así cualquier atisbo de sospecha sobre el futuro de estos inmuebles. Nos hemos visto obligados, de esta manera, a pedir la culminación del PEPUC, que, como comprenderán, no evita que se pueda cometer cualquier atropello, más allá del compromiso que pueda o no adquirir el equipo de gobierno. En cualquier caso, queda clara nuestra intención, y por eso les digo que si se aprobara cualquier solicitud de derribo, modificación parcial o total de cualesquiera de los edificios contemplados en el PEPUC, sería este gobierno el responsable, y no solo el responsable, sino el cómplice de que eso sucediera. Estoy seguro de que no va a suceder, estoy seguro de que hoy el equipo de gobierno va a asumir el compromiso inequívoco de que eso no suceda, pero si sucediera, nosotros les haríamos evidentemente a ustedes responsables. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. El patrimonio arquitectónico civil de Donostia se ha visto gravemente afectado durante la pasada legislatura. El Gobierno municipal dio luz verde a numerosas demoliciones de construcciones de carácter residencial y en menor medida de edificios industriales, pero también significativos. Entre estas construcciones, algunas estaban valoradas para su inclusión en el PEPUC, pero frente a la protección y el mantenimiento de estos edificios, muchos edificados por reconocidos arquitectos, el Gobierno municipal priorizó dar paso a la construcción en su lugar de hoteles, superficies comerciales o viviendas adosadas modernas. En junio de 2018 queremos recordar que el Grupo Irabasi planteaba una moción y se aprobaba el punto en la que planteaba que hasta que finalizara la revisión del PEPUC, el Pleno del Ayuntamiento instaba al Gobierno municipal a utilizar herramientas legales a su disposición para evitar derribos de edificaciones o partes de edificaciones que figurasen en los 4 estudios encargados sobre villas, caseríos, fortificaciones y naves industriales y en las alegaciones recibidas a la modificación del PEPUC en tramitación. Igualmente, fue el Gobierno municipal finalmente en que a mediados de octubre anunció públicamente el acuerdo de suspender licencias de derribo hasta que la revisión del PEPUC estuviera concluida.
La citada suspensión finalmente se llevó a cabo en Junta de Gobierno local el 18 de diciembre de 2018. Sin embargo, bueno, como todos sabemos, no fue hasta el 8 de febrero que fue incluida y registrada por el boletín oficial. De modo, bueno, pues que la moratoria expira el próximo 8 de febrero y ante la previsión de que pudiera haber algún contratiempo y se demorara la aprobación inicial tras el final de la moratoria, trasladamos nosotras desde el Elkarrekin Donostia a Pleno la posibilidad de ampliar la moratoria, cosa que fue una propuesta que fue rechazada por el Gobierno. Este mes el Grupo Popular plantea esta proposición por la inquietud, evidentemente, que compartimos, ya que el plazo está a punto de terminar. En la proposición sí que queremos señalar que se plantea que venga a Pleno para la aprobación inicial la modificación o el plan, el PEPUC. Sin embargo, bueno, se hará en Junta de Gobierno local y en comisión ya se nos trasladó que el documento estaba preparado a falta de que llegase un documento desde el propio Gobierno vasco. Sin embargo, bueno, hemos visto, se nos trasladó que la pasada semana misma iba a ser recibido, no ha ido a Junta de Gobierno local, por tanto solo queda una Junta de Gobierno para llegar en plazo y bueno, desde aquí bueno, pues entendemos y esperamos que llegue a tiempo, porque si no se abriría un periodo de grave incertidumbre y que bueno, pues ya hay una amenaza sobre distintos edificios sobre los que ya se ha solicitado una orden de derribo, se ha solicitado y por tanto, bueno, pues en estos momentos está paralizado, pero nos parece preocupante que pueda llegarse la situación en la que se pudiera dar la situación en la que pudieran desaparecer esos edificios, ¿no? Consideramos que hay un peligro real de no llegar a tiempo y, bueno, debido a la sensibilidad que hay en la ciudad, pero igualmente que compartimos desde nuestro grupo, porque en los últimos años se ha destruido patrimonio y hay graves amenazas sobre edificios singulares, vamos a apoyar la iniciativa, aun señalando, como había dicho, que deberá ir a Junta de Gobierno local. Pero estamos de acuerdo en que el debate se dé en el Pleno por la inquietud que genera esta situación y el peligro de pérdida real de patrimonio. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak, bai? Bai, egunon. Bueno, nosotros no vamos a apoyar esta proposición por la sencilla razón de que realmente no aportaría nada más a lo que ya se está haciendo y a lo que se viene haciendo ya desde la legislatura pasada. Quiero recordar que en la legislatura pasada se estableció, además de un foro de patrimonio en el que se trataron estas cuestiones, se estableció un diálogo con las entidades, asociaciones bueno, que están en la defensa del patrimonio para que hicieran aportaciones o propuestas de posibles edificaciones, posibles elementos a proteger de distinta índole, tanto residenciales como de otro tipo. Se recogieron todas esas aportaciones. Con esas aportaciones que se hicieron, se hizo una contratación de unos técnicos especializados que llevaron a cabo una propuesta de protección de una serie de elementos y que todo ese trabajo va a culminar precisamente con la aprobación inicial de manera inminente de esta nueva modificación, de esta revisión del PEPUC, que, como quiero recordar, es un elemento aprobado en 2014. Por lo tanto, el aprobar esta proposición no añadiría nada ni urgiría más al trabajo que ya se está haciendo, que, como bien ha señalado en alguna ocasión la propia delegada, únicamente se está a la espera de recibir algún documento para que se pueda llevar el expediente completo a Junta de Gobierno, que es cuando empezará a operar esa suspensión, que repito, suspensión que ya además otra de las cosas que hicimos fue establecerla también en la anterior legislatura. Y aprovecho para hacer una referencia que ha señalado la señora Garay cuando dice que se priorizó el derribar construcciones para, bueno, digamos, con un valor patrimonial desigual en todo caso. Los casos son muy desiguales y muy dispares y por lo tanto no se puede homogeneizar todo, pero que se priorizó eso frente a, bueno, construcciones que ya había o patrimonio ya construido. Y eso no es cierto. Lo que se priorizó fue cumplir la ley, cumplir la legalidad vigente, que quiero pensar que todas y todos estaremos de acuerdo en eso, en que hay que cumplir la legalidad vigente. Y eso es lo único que se priorizó y que no había otra opción y que por lo tanto lo que se hizo fue dar los pasos para intentar revisar, porque lo que fuimos en la anterior legislatura y en parte también en esta, fuimos penitentes de un PEPUC que a todas luces pues no fue adecuado o no recogía adecuadamente quizá todos los elementos que debía haber recogido. Un documento que yo siempre he dicho y lo he defendido también, aunque no lo aprobamos nosotros, aprobó en la legislatura 2011-2015, pero que creo que es un documento interesante y que muchas otras ciudades no tienen. Nosotros, sin embargo, sí lo tenemos y por lo tanto es positivo, pero es evidente también que tenía carencias y nosotros fuimos, repito,
sufridores o penitentes de esas carencias. Pero en todo caso, creo que lo importante es la labor que vamos a realizar a partir de ahora, que se apruebe ese PPUC, que tendrá además su periodo de alegaciones, su periodo va a seguir una serie de pasos que acabará finalmente en un documento que tampoco sabemos exactamente, porque no solo hay que tener en cuenta los elementos a proteger, sino también qué tipo de protección, qué grado de protección tiene cada uno de ellos. Y eso también es un debate que me parece muy interesante porque va a tener también su miga y su recorrido, ¿no? Y por lo tanto, repito y termino, eso hace que no encontremos o no haya ningún motivo especial, no aporte nada a lo que ya se ha venido trabajando este tiempo a la hora de plantear la aprobación del PPUC. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Vale, eskerrik asko. Bueno, a veces escuchando algunas intervenciones uno piensa que efectivamente ustedes hacen un ejercicio, algunos de ustedes hacen un ejercicio de incluso olvidar la historia y bueno, como debió ser la legislatura que EH Bildu tuvo la alcaldía tan nefasta, ustedes se olvidan absolutamente de sus votaciones, porque el PPUC fue aprobado por unanimidad. No, es que ha dicho que no votó, que no votaron a favor, sí, votaron. Ha dicho que no lo respaldaron ustedes, sí, lo respaldaron, fue aprobado por unanimidad. Fue aprobado por unanimidad y efectivamente es un documento que hemos dicho que estamos efectivamente y entendemos que tiene que ser complementado, que tiene que ser mejorado y en ese sentido se hizo la legislatura pasada una primera revisión y se está haciendo puntual, concreta, muy acotada en el espacio y se está haciendo una segunda ahora más general que estamos totalmente de acuerdo con ellos. Lo que no entendemos es que se pueda decir que se va a votar en contra de esta proposición que presenta el Partido Popular y no lo entendemos porque voy a leer lo que pone. Ordenar la culminación de un expediente administrativo incoado sobre la revisión del Plan Especial de Protección de Patrimonio Urbanístico Construido con el fin de que sea elevado para su debate y votación en el Ayuntamiento Pleno una vez que dicho expediente cuente con los informes favorables. Es decir, es algo de perogrullo lo que se está pidiendo en esta moción. Si a ustedes no les parece necesaria, puedo llegar a entender que se puedan abstener porque puedan decir, bueno, ya lo estamos haciendo, pero votar en contra ¿de qué? ¿De que se ordene la culminación de un expediente? ¿De que sea elevado para su debate y votación a pleno? ¿De que dicho expediente tenga que contar con los informes favorables? Es que es difícil votar en contra de esto. Se puede uno abstener, pero es difícil votar en contra de esto. Pero detrás de esto, lo que está efectivamente, más allá de que se pueda o no se pueda poner, es una preocupación. Y una preocupación suscitada porque efectivamente ese periodo de suspensión de licencias de derribo de ese año está próximo a vencerse. Y detrás de esto lo que está es queriendo, y todos los grupos le estamos demandando al gobierno municipal es, oiga, antes de ese famoso 8 de febrero va a aprobar la Junta de Gobierno en Junta Ordinaria o en Junta Extraordinaria, da igual para estos efectos, va a aprobar inicialmente un documento de revisión del PPUC, eso es lo que se está pretendiendo, más allá de que se ponga con una forma o de otra, eso es lo que se está pretendiendo, esa seguridad. Porque la situación, desgraciadamente, de incertidumbre ya la tenemos con la sentencia del juzgado contencioso administrativo en función de ese defecto de publicación en los medios de comunicación. Pero lo que nos va a originar de alguna forma y lo que nos va a proporcionar es una seguridad jurídica, es efectivamente que se pueda decretar una nueva suspensión una vez otorgada la aprobación inicial. Por eso nosotros entendemos que efectivamente si están de acuerdo con esto y porque es difícil primero decir que no a la letra de lo que propone en este caso el Partido Popular, nos parece muy difícil, les puede parecer redundante, les puede parecer que ya lo están haciendo mejor, así podrán decir que han cumplido una cosa que les ha dicho el Pleno, no tiene ningún problema en eso, pero votar en contra se nos antoja un tanto complicado. Pero segundo, si efectivamente lo van a hacer y se puede buscar un consenso, ¿qué insistencia? ¿Por qué quieren buscar un disenso donde podemos encontrar un consenso? Efectivamente, si ustedes están de acuerdo en decir y efectivamente van a hacerlo, van a aprobar en una Junta de Gobierno antes del 8 de febrero una aprobación inicial que nos permita decretar una nueva suspensión provisional, pues que salga adelante esto y efectivamente que se haga ese compromiso, que eso es de verdad lo que nos preocupa y lo que nos ocupa en este caso. Bai, eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Bueno, a mí me gustaría decir varias cosas y entre ellas la primera, señor Corominas, que el compromiso no se adquiere hoy. El compromiso de aprobar la revisión del PPUC está desde hace mucho tiempo y por lo menos en cuanto a mí respecta al Departamento de Urbanismo desde que hemos tomado la responsabilidad de dirigirlo, ¿no? Eso, vamos, que quede por delante. Segundo, el votar que no. Puedo entender lo que acaba de decir el señor Bultarán, pero el votar que no viene un poco porque si usted lee la propuesta viene a decir que lo aprobemos en pleno. Y es que no es una cuestión de aprobarse en el pleno, sino que va a ir a aprobación inicial en Junta de Gobierno.
A lo que les adelanto que el de expediente ya está presentado en Secretaría, que emitirá su informe y si está completo, que así lo entendemos, que ya está también el informe medioambiental, pues seguramente pues irá el martes a la Junta de Gobierno. Y si no, tenemos la posibilidad de otras juntas que pueden ser extraordinarias. Con lo cual, vamos, en ese aspecto puedo decir que una puede estar tranquila de que este expediente irá a su aprobación la semana que viene, pero a una aprobación inicial, no en el Pleno, sino que en una Junta de Gobierno. Bai, izteko txanda, talde popularrak. Creo que el concejal Arutarán ha dado en el clavo. Es decir, no aprobar esta moción deja abierta la posibilidad de que ese compromiso que dice haber adquirido el PNV se lo lleve el aire. Se lo lleve el aire. Nosotros vamos a estar a la expectativa hasta que se celebre la Junta de Gobierno del 4 de febrero, a no ser que se convoque una extraordinaria, para ver si efectivamente hacen frente a ese compromiso. Porque los compromisos, como digo, los compromisos de este equipo de gobierno, ya estamos muy acostumbrados, se los lleva al aire. Como decía el abuelo de un amigo mío de Deva, decía, primero hacer, luego decir si conviene, ¿no? Pues a ver si se lo aplican. Primero hacer, luego decir. Muchísimas gracias. Bai, a usted, solo una precisión, porque ha dicho usted esta moción. Y es que en el debate tiene su relevancia que no es una moción, es una proposición. No, solo estoy matizando que es una proposición. Y ahora vamos a votar sobre la proposición, ya sé no sobre la que moción. Nos quieren con las... Ya debatiremos, creo que el mes que viene, sobre la voluntad de este equipo de gobierno de cortarnos las alas. Yo estoy aclarando que estamos... Pleno, pero que ahora señor, el alcalde señor Corominas, el turno de palabra. No lo tiene. Señor Corominas, estoy aclarando, porque usted ha dicho esta moción, que lo que estamos votando es una proposición. Y coincidirá conmigo que es una proposición, ¿no? Bien, pues votos a favor de la proposición, votos en contra, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 7. liburutegi teknikari laguntzailea liburutegi nagusia. Liburutegi teknikari laguntzailea liburutegi nagusia lanpostuaren beste dotazio bat sortzea eta bide batez lanpostu horren beste dotazio baten iraungitzea jotzeko deklarazioa onartzea. Eta bide batez lanpostu horren beste dotazio baten iraungitzea jotzeko deklarazioa onartzea. Asunto número 7 del orden del día, aprobar la creación de una dotación de... Aprobar la creación de una dotación del puesto técnico auxiliar de biblioteca central, así como la consiguiente declaración a extinguir de otra dotación del mismo puesto. La creación de una dotación adicional del puesto técnica auxiliar de biblioteca central, así como de la consiguiente declaración a extinguir de otra dotación del mismo puesto. Bai, hau zuzenean bozkatzeko gelditu ginen, beraz aldeko botuak. Hau batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 8. puntua, bitarteko funtzionario baten... Bitarteko funtzionari baten bateragarritasuna. Interina, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Compatibilidad de funcionaria interina. Para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector privado como profesora de la Universidad de Deusto, campus de San Sebastián, por cumplirse los requisitos establecidos en la Ley 53/84 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. La autorización conlleva, por un lado, que el puesto de trabajo en la universidad se desarrollará en el horario establecido en el informe remitido por la Universidad de Deusto, y por otro, que la señora Lujambio deberá seguir cumpliendo con sus funciones en este ayuntamiento en las mismas condiciones en que viene haciéndolo hasta la fecha. Bai, aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, danak baietz, bale. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 9. barrutien Barrutiaren erregelamendu organikoaren aldaketarako hasierako onespena. Onartzea Donostiako barrutien organo araudiko 14 artikulua aldatzeko, eta ondoren zehazten da testua. 2. Onartzea Donostiako barrutien organo araudiari beste azken xedapen bat eranstea, eta ondoren adierazten da. Eta 3. Jendaurren jarrita izatea testua 30 egunean, 1985ko
apirilaren 2/7/85 legeak, toki administrazioaren oinarriak arautzen dituenak, 59. artikuluan xedatutakoa betez, interesatunek egoki jotako erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko bidea izan dezaten. Horrelakorik aurkeztu ezean, honako hau behin betiko onartutzat joko da Donostiako barrutien organo araudiaren aldaketa. Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico de Distritos. De San Sebastián, pasando el mismo a tener la siguiente redacción que a continuación se detalla. Segundo, aprobar la incorporación de una nueva disposición final al Reglamento Orgánico de los Distritos de San Sebastián con el siguiente contenido que asimismo se desarrolla. Tercero y último, someter el texto a trámite de información pública ante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Si no se presentaran, viene aprobado definitivamente. Han sido presentadas 3 enmiendas, una enmienda del grupo del Carrequín, otra del grupo EH Bildu. Ambas enmiendas han sido objeto de transacción con, entre ellos, entre los dos grupos y asimismo con el Partido Socialista. Y entonces han dado lugar a una enmienda transaccionada. Asimismo hay una enmienda del Grupo Popular. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, eztabaidari ekin aurretik bi zalantza dauzkat gai honen inguruan. Bat, txanda emateko orduan, zuzenketak dituzten taldeak beti joaten dira ez dauzkatenen atzetik. Kasu honetan ez dakit Alderdi Sozialista ez da zuzenketa aurkezten, osea, erdi bitartekoa lortu izanak ez du, bale, hori argitu. Los grupos que tenían enmiendas, vale, que son el Carrequín eta EH Bildu, onartu dute prozesuetako transakzio, baina emendak mantentzen dutena beraiek dira. Bale, ados. Eta bigarren duda da, bozketa egiterakoan ze ordenean egin behar dan zuzenketen bozketa hori? Edo ez du eraginik? Bai, badu. Ez eta lehenengo zuzenketa onartzen baldin bada, planteatzen dana, emendak egin bezala, besteak normalen ja bertan berak ditzen da. Berez, hasiera baten, lehenengoa zan Elkarrekin Donostia. Orain berriz, nola bitalde dira soportatzen dutela, hori zuk ikusten duzen bezala. Ez dago... Orduan, bitarteko zuzenketa... Nik esango nuke Elkarrekinekoa dala, momentu enten transakzionatuta, planteatzen duzuna lehenengo. Lehenengo botatu beharko ditzateke... Eta hori onartzen baldin bada, PP-koa bertan bera geldituko ditzateke. Argituta. Orduan txanda ematerakoa denengo delegatuari emango diote hitza. Bueno, simplemente decir lo que le ha venido ya a comentar el secretario. Es un texto que llegó a comisión en el cual, por un acuerdo consensuado entre todos los grupos, se aumentaba el número de componentes de la Junta de Distrito, y en el caso de los 7 vocales que se proponían por los grupos políticos de representación municipal, se había acordado que todos los grupos con representación en la corporación, más allá de que estuviera sus resultados tuvieran que ver con el propio distrito, tendrían una representación proporcional. Este texto original se enmendó en su momento y se aprobó, y se aprobó esa enmienda, y esa enmienda lo que venía a decir es que a partir de ahora la proporción tiene que ver con el propio distrito, es decir, con las mesas censales del distrito este. Ya en la comisión se suscitó una serie de dudas, entre otras cosas, porque hay varias mesas que quedan fuera del distrito, con habitantes que pertenecen por su calle al distrito. Y lo contrario, se dan también mesas mixtas en las que se juntan calles que están dentro del distrito con calles que no están dentro del distrito. Y esto creaba o puede crear cierta confusión. A su vez, también se planteaba, y lo plantearon también desde el propio informe jurídico, que un cambio a estas alturas, y también lo decía en el informe de participación, sobre el mecanismo a la hora de elegir los representantes o de este tipo, la alteración o el cambio, la modificación del artículo 14.1, obligaría a introducir una disposición final en la que dijera que todos los cambios que hoy se aprueben aquí, incluso que los que estábamos diciendo, tendría que ser o serían, como ha dicho el secretario, de aplicación a partir del inicio de la siguiente legislatura.
Es decir, los cambios que se tengan que hacer de modificar previo a la... ya no valdrían para lo que estamos hablando, esta modificación no tendría vigor actualmente, sino sería de cara a la legislatura siguiente. Con lo cual, o con lo que ello también conlleva de cierto problema de desarrollo del propio distrito este, porque ha empezado ya, se ha iniciado con una composición, con un funcionamiento, y conllevaría que probablemente si se aprueban se aprobara ya este texto, habría ya que modificar y por lo tanto pensar de lo que vamos a hacer en la siguiente legislatura, que es cuando realmente entraría en vigor. A nosotros nos crean ciertas dudas estas situaciones, también algunas de las que vemos en las nuevas enmiendas, pero creo sinceramente que es derecho y además el debate es mucho más lógico que sean los propios enmendantes quienes expliquen su enmienda y una vez escuchado, pues explicar el por qué o no apoyarlo. Bai, eskerrik asko. Orain zuzenketarik ez daukan talde sozialistak dauka hitza. Bai, bueno, egun guztioi, alderdi sozialistak hasieratik emendakina bat aurkeztu zuen pleno batzordeen aurretik, eta bueno, ura da batzordetan tratatu genuna, baina gero horren ondorioan ikusi ditugu beste bi emendakina alde batetik, beste 3, alde batetik alderdi popularrak aurkeztu duena, bestaldetik Bilduk aurkeztu duena, eta Elkarrekin Podemos ere. Eta bueno, gure saioa bentsat izan da elkarlan bat egitea, emendakinak aurkeztu ditugun guztiak, eta pentsate genuenekin zerbait adosteko bidea bilatuko genuen, eta zentzortan gu transakzioko emendakina babestuko dugu, pentsatzen duelako jasotzen duela plenontan gehiengo baten iritsia. Eskerrik asko. Bai, zuri, eta orain zuzenketak aurkeztu dituzten taldeekin hasiko gera, eta lehen txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, nosotros también presentamos una enmienda en su momento y al final hemos considerado transaccionar con el grupo PSE Bildu porque nos consideramos que es una enmienda bastante más completa. Nosotros en principio quiero comentar que nuestro grupo municipal presentó en septiembre del pasado año una iniciativa de proposición normativa de modificación del reglamento orgánico de los distritos de Donostia. Esta iniciativa se refiere a la composición de las juntas municipales del distrito a fin de que los grupos municipales tengan representación en cada junta, proporcional a los votos obtenidos dentro del distrito correspondiente. Desde nuestro grupo municipal consideramos que la representatividad en los propios órganos por el distrito debe realizarse en función de los resultados electorales que se han producido en ese ámbito. Y también recordar que en la anterior legislatura Irabaz y Donostia, aun teniendo una representación en cuanto a los votos, en el distrito nada desdeñable y con un manifiesto apoyo popular quedó sin voto, aunque consiguieron a través de una negociación contar con un voto. Entendemos, por tanto, la necesidad de que en el distrito debería haber el distrito se debería realizar en función de la representación en ese ámbito, en el distrito correspondiente, porque así quedaría reflejado el sentir de los vecinos y vecinas de dicho ámbito. Por ello hemos representado esta enmienda transaccional junto con PSE y Bildu a la modificación del reglamento orgánico de los distritos de San Sebastián. Consideramos importante potenciar una visión más inclusiva en cuanto a la asignación de las 9 personas que conforman la Junta de Distrito junto a las 5 representantes de asociaciones vecinales y a los 5 de las respectivas entidades sectoriales. Que el criterio a seguir sea, como se ha dicho anteriormente, atendiendo a los resultados en el distrito en las últimas elecciones locales y resaltar que en todos los casos se garantice la presencia, al menos con voz, de todos los grupos municipales con representación en la corporación. Eskerrik asko. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. A nosotros nos sorprende enormemente la posición de Podemos, del Elkarrekin Podemos, ¿no? Pues hasta hace 2 días eran los mayores defensores de que todos los grupos pudieran tener voz y voto en la Junta de Distrito. Ellos sufrieron en la legislatura anterior por no poder tener esa presencia. Consideraban que era lógico y normal que todos los grupos con representación en este pleno tuvieran también, asimismo, como mínimo, una representación, un concejal con voz y voto en la Junta de Distrito. Oye, y yo no sé si ha sido la huelga o qué ha pasado, que de repente se salen con esta enmienda transaccionada con Bildu y con el PSOE, que lo que hace es restringir
la representatividad democrática de los grupos en este caso el distrito este, pero en los distritos que que deberían ir creándose a lo largo de esta legislatura, porque ya se comprometió el gobierno en crear los distritos en la legislatura pasada, restringir la representatividad democrática de los grupos en las juntas de distrito, en los lugares en los que se toman decisiones de barrio, decisiones de distrito, decisiones importantes, decisiones en las que todos queremos no solo estar presentes para oír a ver qué pasa y poder decir, oye, pues igual no me gusta, sino poder votar, porque al final del día también se va a pedir a todos los grupos responsabilidad en lo que se ha votado y lo que se ha decidido. Entonces yo de verdad no entiendo esta postura de Podemos, me ha sorprendido enormemente porque yo estaba convencido que habíamos llegado a un acuerdo, se salieron por la tangente y decidieron apoyar esa transaccionada. Tampoco entiendo, lógicamente, la postura del PSOE. Presentar esa enmienda cuando ya habíamos, como ha dicho el concejal Viles, habíamos llegado todos los grupos a un acuerdo para que se incrementara la representatividad, que todos los grupos tuvieran representatividad. Se sale el PSOE con esa enmienda que se vota en comisión, que nadie se entera muy bien qué está pasando. Y sale adelante. De verdad, no entiendo tampoco el papel del PSOE. No entiendo, lo tengo que decir, que no se haya, porque yo consideramos, y vamos a solicitar un informe a los servicios jurídicos, porque consideramos que es retorcer la norma hasta lo bueno, pues, absolutamente sorprendente. Es un acto de oportunismo político, en ciencia política se llama gerrymandering, que es terrible, porque además, lo que decía el concejal Viles, no hay una coincidencia entre distrito este y distritos electorales. ¿Cómo vas a calcular esa representatividad? ¿Cómo vas a hacerlo? De manera justa, de manera evidente. No, es imposible, no se puede. Entonces, consideramos que la enmienda del PSOE, la enmienda transaccionada por Bildu, Podemos y PSOE, no se ajustan a derecho. Vamos a pedir ese informe de los servicios jurídicos. Nos extraña que la Secretaría de este Pleno no se haya manifestado por su cuenta ya previamente diciendo que eso no tiene cabida, pero bueno, vamos a solicitar ese informe y también pues consideramos, lógicamente no voy yo a adelantar lo que debería votar cada grupo, ni mucho menos, pero por la intervención del concejal Viles y por la trayectoria del PNV en esta materia, nosotros consideramos que, lógicamente, el PNV también debería votar en contra, pero bueno, veremos qué sucede. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Jarraian Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, hasteko gogoratu behar dugu 2019ko udal hauteskundeen emaitzen ondorioz, udal gobernuak, ordezkaritza barrutian alderdiek daukagun ordezkaritzaren banaketa berri bat proposatu zuela, baina banaketa ura erabat desegokia zen, ez baitzitun ondo orekatzen talde politikoek udal pleno honetan lortutako ordezkaritzak ez zituen ondo bermatzen, ez? Bildu taldeak proposamen bat aurkeztu zuen, hain zuzen ere, hobeto orekatzeko ordezkaritza hori, eta horren ondorioz iritsi gara puntu honetara. Gure proposamenak gainera etzien kalterik eragiten arlo alde sozialean ordezkaritza duten eragilei eta bermatze zien gehiengo sozial hori, ezta? Gainera, lortu den adostasunaren arabera, koherentea izango da udal barrutiko ordezkaritza. Gaur egun udalean bertan batzordeetan edo beste hainbat organutan talde politikoek dugun ordezkaritzarekin. Esan behar da, barrutiaren helburuak gogorarazin behar dira herritarrenaren partaidetza bermatzea dela batetik, baita ere auzoen eta herrien arteko elkartasuna eta oreka bermatzea, eta herritarren aukera berdintasuna erraztea, ezta? Horregatik, Bilduk aukera gisa ikusten du tresna hau, barrutiaren tresna hau, konfluentzia bat errazten duelako, esku hartze sozialaren eta langintza instituzionalaren artean, eta aukera bat da ere gertuagoko eztabaidak eginez,
oreka berriak erraztuko dituzten erabakiak bertan hartzeko. Ze gogoratu behar dugu, gaizki ulertutako berdinzalekeria baten eraginez, uniformetasunez jardun duela Donostiako udalak, egoera desberdinetan dauden auzoak berdin tratatuz. Eta hori ez da justua. Gainera, kanpola rosa azaldu nahi duen hiri baten eredua sustatuz, gaur egun egoera eta baldintza sozial desberdinetan dauden auzoen arteko desorekak handitzen aritu da Donostiko udala. Horregatik esaten dugu egokia iruditzen zaigula, modu autonomoan aritu ahal izatea altzak, bidebietak eta intxaurrondok, logika propioekin, eta beren beharrak aztertu eta horiei irtenbideak bertatik proposatuz. Gogoeta horri jarraituz, egokia litzateke ere, ordezkaritza ere, barrutian talde politikoek dugun ordezkaritza eskuratzeko modua ere, bertako ezaugarriei lotzea. Eta horregatik, proposamen hau ekarri dugu, adostu egin dugu PSE eta Elkarrekin Donostia taldeekin, gainera, gaur egun, elkarteek, barrutiko elkarteek, horrela eskuratzen baitute beraien ordezkaritza. Iruditzen zaigu modu honetara bidezkoagoa izango dela, zehatzagoa izango dela, eta eraginkorragoa izango dela udal batzarraren jarduera. Gainera, adostu dugun moduan transakzio hau, edo zuzenketa hau, gaur egun Donostiko udal plenoan ordezkaritza duten talde politiko guztiek izango dute hitza bertan, eta beraz, koherenteak izango gara, orain arte izan den bidearekin. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bozketetara pasatuko gera, zuzenean, eta denik eta behin bozkatuko dugu Elkarrekin Donostiak, EH Bildu taldeak eta Alderdi Sozialistak adostutako zuzenketa. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioa, onartzen da, eta jarraian, PPren zuzenketa bertan bera gelditzen da, eta hemen boto azalpen txanda eskatzen zait Eusko Alderdi Jeltzaletik. Nosotros nos hemos abstenido por la duda que nos está generando todo esto y que en parte ha planteado el portavoz del Partido Popular. Primero porque tenemos la sensación que la variación que se hace en la propia comisión sobre el texto consensuado con todos los grupos tiene que ver más con las distribuciones de los resultados electorales que con una verdadera representación de los partidos, de los grupos políticos en los diferentes barrios y distritos, que está pensado más mirando los resultados de los grupos en ese distrito, más que en una intención de mejorar la participación, como he oído aquí. Y sobre todo hay un elemento que nos llama la atención poderosamente y para mal, y es el de ese punto que dice o agrupaciones electorales que hayan concurrido a las elecciones locales. No nos queda nada claro. Primero, una cosa coyuntural, simplemente. Hay agrupaciones que no tienen representación. Estoy corriendo una, sí, por ejemplo, al azar, Vox. Ocurriría que, según lo que están diciendo, tendrá también opciones para determinar y participar en este proceso. Pero hay otra cosa que nos preocupa más, es decir, y con esto acabo, la base de todo este reglamento está en una balanza entre el ayuntamiento y las asociaciones. Y solo quien consigue tener representatividad en el ayuntamiento es ayuntamiento. Por lo tanto, no entendemos cómo puede intruirse algo de esto y nos crea incluso hasta dudas jurídicas. ¿Hasta qué punto quien no es elegido y no forma parte del ayuntamiento puede entrar en esta balanza que es el espíritu que mantiene este reglamento? Bai, eskerrik asko, meko dauko das votaciones, barkatu, diktamena bera bozkatu behar dugu, zuzenketarekin. Beraz, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Orain urrengo puntura pasatuko ginetek. 10. puntua, garraio erregularreko zerbitzuak zergaz kanpoko
garraio erregularreko zerbitzuak zergaz kanpoko prestazio publikoa arautzen duen ordenantzaren lehenengo aldaketa hasierako izaera onartzea. Aprobación inicial de la modificación primera de la ordenanza reguladora de la prestación pública de carácter no tributario por el servicio. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación pública de carácter no tributario por el servicio de transporte regular. La ordenanza reguladora de la prestación pública de carácter no tributario por el servicio de transporte regular, de manera que en el anexo de la ordenanza, donde dice, diga, entonces establecen de alguna manera lo que serían los nuevos precios. Bai, delegatuak daukaitza. Sí, con ese nombre tan largo y complicado, lo que traemos a aprobar es las nuevas tarifas que van a regir en el sistema integrado de transporte de Guipúzcoa, en el que estamos incluidos como en Debus. Por tanto, en diciembre de 2019 se aprobaron las nuevas tarifas que entrarán en vigor en abril en todo el sistema integrado, y eso nos obliga a aprobar también en este ayuntamiento pues esas tarifas armonizadas que aceptamos y que aprobamos allí. Nada más, gracias. Bai, eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, guk dakizuen bezala, garraio publikoaren txartelaren prezioa berriro ez igotzeko eskatu genizuen, aurreko asteko komisioan, eta hala bi zuzenketen bidez egin genuen. Eta santzen eguten ezintzela prezioak mantentzeko zuzenketarik aurkeztu, nahiz eta 2019an egin zenuten igoerarekin zuzenketak aurkeztu, eta garai hartan zuzenketarik ezin zenik egin ez esan. Eta gainera diozue, hau ez dela zuen erabakia, baizik eta sistema integratu horren ondorio dela. Zuen erabakia ez balimada, ez dakit zergatik pasatzen den udal batzar honetatik, ez dakit beste norbait dabilen gure Donostia hau gobernatzen. Hala ere, gaur berretxiko dezuen tarifen igoera horrek, gogorarazi nahi dut, bigarren igoera ekarriko lukela 6 hilabete baino gutxiagoan. Eta udal gobernuak, gure taldearen oposizioaren aurrean, jada igo zituen tarifak iraila eta abendua bitartean, hain zuzen ere 2019ko abenduaren 5 gaon argitaratu zen bezala. Eta zehazki, noizbehinkako txartela 1,75 eurotik 1,80 igo zen, eta Debusaren bonobusarekin egindako bidaia 0,84tik 0,85era. Prezioen bigarren igoera horrek eragina izango luke berriz ere noizbehinkako biletean 1,85 euro, eta bonobusarekin egindako bidaian ere bai. Kasu honetan, berriro igoko litzateke 0,86 eurora. Eta hala ere, oraingo honetan, igoera handiena txartel bereziak edo gauekoak izango luke 2,10 euroren ordez, 2,50 euro kostatuko bailitzateke. Igoera hau nabarmena da, 40 zentimoko igoera, eta gainera komisioan esan zen eguten igoera hori dela aurreko urteetan ez delako igo. Zergatikan ez da urtez urte igoera eskalonatu bat egin. Eta ez orain bapatean hiritargoak urtea hasteko 40 zentimoko igoera hau jasan behar duen. Zergatikan ez dezute egin, era eskalonatu eta ordenatu batean, eta ez orain arrapaladan. Fakuako txorten argitaratu berri batek Donostia jartzen du gaueko autobus garestiena duen hiri bezala. Txartel sinplearen preziori garestiena duen bigarren hiria da. Eta Bartzelonak bakarrik gainditzen duena. Bonobusarekin eta ontziz aldatu gabe egindako joan etorrietan, estatuko 3. hiri garestiena da, Madrilen eta Palmaren atzetik. Prezio altu horrek, garraio publikoaren erabilera sustatzeko beharrarekin talka egiten du. Funtsezko tresna baita hirian ibilgailu pribatuaren sarbidea murrizteko eta baita hiriaren erdigunea deskongestionatzeko. Eta azkenik ere bai ingurumenerako kaltegarriak diren isuriak gutxitzen laguntzeko. Tarifen igoera berrian bereziki garestia da, esaten dizuen bezala, gaueko txartel bereziaren tarifaren igoera. Eta hori ez du lurralde busek edo mugik edo sistema integratu horrek inondik inora konpensatuko. Gaueko garraioa ostalaritzaren, merkataritzaren eta elikaduraren sektorean lan egiten duten eta gaueko ordutegian lanaldia betetzen duten herritarren zati batek erabiltzen du. Agian
herritargoaren gutxiengo bat irudituko zaizue, baina donostiarrak dira eta herritarrak dira ere bai. Eta beraz, lan bete beharragatik erabiltzen duten garraio zerbitzu hori eta ez aisialdiagatik. Argi dago, tarifen igoera Donostiako langileen kontura egiten dela, eta baita beste herri batzuetatik hirira lanera joaten diren pertsonen kontura ere. Eta denok dakigu, 6 hilabetetan 2 aldiz prezioak igo dituzuen bezala, baino aldiz soldatak ez direla 2 aldiz handitzen 6 hilabetean. Eta horren ondorioz, kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ez, EH Bildu taldeak, bai? Bueno, kaixo, egunon. Bueno, egia da azkenaldian tarifa asko igo direla, baina guk esan nahi dugu babestuko dugula, ordenantza hau, alde bozkatuko dugula. Azkenean EH Bildun alde bakarraren aldekoa garelako, tarifa bakarraren aldekoak barkatu. Eta orain ez gaude prest hori apurtzeko. Hori baita azkenean mugi sistemak duen onuretako bat. Hori eta gero eta gehiago erabiltzak merkeagotzen duela. Zaigu iruditzen, igoerarekin eta tarifekin demagogia egin daitekenik realitatera ekarri behar ditugula eta bideragarria izan behar dula bai herritarrentzat eta baita administrazio publikoarentzat. Baina egia da, EH Bildutik azkenaldian keska badaukagula debuseko igoerarekin eta tarifa horiek aztertu eta gertutik jarraitu beharrekoak ditugula. Ezin direlako izan kostu handi eta ordainezin bat Donostiako hiritarrentzat. Beraz, bozkatuko dugula, baina hemendik aurrera debuseko igorerekin jarraipen bat izango dugula, hausnarketa bat eta horren aldeko beste prozedura bat. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda delegatuak. Sí, quería argumentar dos razones por las que aquí se aprueba lo que hemos decidido en la autoridad, las instituciones que estamos allí, ya digo porque los donostiarras, que también votamos en la autoridad, utilizamos el sistema integrado de transporte. Quiero decir que nuestros viajes en Lurraldebus o en Euskotren también cuentan a la hora de los descuentos, por tanto un donostiarra no tiene que viajar solo en Donostibus para beneficiarse de los descuentos. Han hablado aquí de las subidas, no es cierto que sean 2 en un año, se sube una vez al año, lo que pasa es que una de las subidas tuvimos bastante retraso por el cambio de figura jurídica o administrativa para hacerlo. Y han estado hablando de todas las horrorosas condiciones del sistema tarifario, pero se han dejado unas cuantas ventajas que a lo largo del último año se han producido, que yo las voy a comentar aquí. El Renfe está incluido en el sistema, por tanto, también cuentan para descontar y llegar a pagar menos en cuanto se llegan a los 20 viajes. Se está también utilizando o se está contando el viaje en Renfe. No se ha dicho aquí, lo voy a decir yo, que los jóvenes en el tercer tramo están pagando 0 por viaje. Quiero decir que ese sistema tarifario y en el segundo y en el primero están pagando menos. O sea, se ha bajado el precio del billete joven incluso hasta llegar al tercer tramo, que es gratuito. Es decir, que bueno, todas estas ventajas, claro, hay que financiarlas efectivamente y aquí podemos hacer mucha demagogia, pero recuerdo, estamos con un sistema que se paga menos cuando se baja, cuanto más se viaja, y bueno, hay que ponerlo todo encima de la mesa, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido sí que creo que se hace un poco de demagogia. Trabajadores y trabajadoras, efectivamente, es un sistema que cuanto más se viaja, menos se paga. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, eta beraz, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gero. Bai, barkatu, talde sozialistak. Sí, bueno, nosotros hemos votado que sí. Las razones en parte las ha expuesto la señora delegada. Creemos que es importante y que evidentemente el transporte tiene un coste y un coste que en parte, como saben, tiene un déficit que asumen las instituciones, pero también hay un coste que el usuario o la usuaria tiene que
abonar y tiene que sostener también, pero evidentemente existen diferentes opciones para que ese coste y ese precio que le supone al usuario pueda verse reducido. Pero en todo caso también hemos votado que sí, porque gran parte de las cuestiones que ha señalado la señora Pilar, la delegada, fueron impulsadas en gran medida por la entonces diputada de Movilidad, Marisol Garmendia, que hizo un trabajo excelente y que yo aprovecho el punto también para reivindicar, porque cuestiones como la integración tan deseada por todos y todas de Renfe en este sistema, la MUGI y todo lo que supone y todo lo que la comodidad y la versatilidad de uso que supone, desde luego fue un trabajo muy importante que se hizo en la anterior legislatura y que debemos seguir profundizando en él sin duda, pero fue muy relevante. Eskerrik asko, orain bai, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 11. puntua, mozio arrunta. Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztutako mozio arrunta, Ulia Neiza debekatzeari buruzkoa. Asunto número 11 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la... Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la prohibición de la caza en Ulia. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. La norma foral de 9 de septiembre del pasado año 2019 volvió a incluir en el registro de líneas y puestos de paso tradicional de Guipúzcoa un total de 46 puestos de caza, 36 de ellos en el término municipal de Donostia, lo cual ha supuesto de facto la vuelta de la caza a Ulia y a Mendiola. Erabaki hori atzera pausoa da, Ulia Mendia hiri inguruko parke gisa finkatzeko prozesuan. Gogoratu dezagun 2018ko maiatzean udalbatzak erabaki zuela Uliako parkearen bateragarritasun planak argi eta garbi islatu behar zuela Uliaren hiri inguruko parkearen izaera, eta halaber biztanleek inguru natural horretaz modu baketsuan gozatzera bideratu behar zituela bertako erabilerak. Eizaren itzulerak nekez bermatuko du herritarren gozamen baketsua. Existe además un interés público en la desaparición de la caza en las líneas de Ulia Mendiola y Ulia Faro de la Plata, el cual queda manifiesto de hecho en el uso frecuente de la ciudadanía donostiarra y no donostiarra de vías y caminos de este monte, ciudadanía que reconoce en este entorno un área cercana de esparcimiento y ocio para su disfrute. Y por otro lado, este interés público en que Ulia sea un espacio libre de caza también ha sido declarado expresamente por asociaciones ecologistas, asociaciones de vecinos y otras instituciones como colegios. La misma Diputación de Guipúzcoa, tras publicar la orden foral de 18 de julio de 2018, orden de modificación de una orden anterior por la que se excluía de la prohibición general de caza con armas en la zona de seguridad de los puestos fijos pertenecientes a las líneas autorizadas de la zona costera de Ulia, anunció que trabajaría en desarrollar instrumentos jurídicos para evitar que se desarrollase la actividad de caza. Así, mediante una nueva orden foral, se procedió a la exclusión del registro de líneas y puestos de paso tradicional de Guipúzcoa, los 46 puestos de líneas, y en su texto, y consideramos importante recordarlo, señalaba lo siguiente: el inicio del citado expediente se fundamenta en la afección que el ejercicio de la caza tiene sobre otros usos recreativos que confluyen en dichos espacios, dada la gran afluencia de visitantes al citado monte al estar el mismo muy cercano a zonas con alta densidad de población y por contar con la existencia de senderos homologados de gran importancia. El ejercicio de la caza en este contexto supone una afección considerable para el resto de la ciudadanía usuaria de este espacio, tanto por el ruido generado por los disparos como por motivos de seguridad física de las personas. Y en este sentido recordaba que tanto el Ayuntamiento de Donostia como el de Pasaia habían manifestado en diversas ocasiones su preocupación por esta cuestión, habiendo solicitado al Departamento de la Diputación Foral que nos autorizara la caza en el monte de Ulia, dada la vocación de parque periurbano que tiene dicho monte para ambos municipios. En este sentido, recordar que el 20 de diciembre de este pasado año el Parlamento Vasco ha aprobado una nueva ley de modificación de la anterior Ley de Caza de 2011, y en concreto se ha modificado el apartado 2 del artículo 27, de forma que se otorga capacidad al órgano competente de la Diputación Foral la posibilidad de exceptuar de las zonas de seguridad en las que la caza está prohibida aquellos puestos establecidos previamente a la entrada en vigor de la ley de 2011. Por tanto, desde nuestro grupo consideramos importante plantear la necesidad de que la Diputación Foral de Guipúzcoa, de acuerdo a esta nueva ley que ha aprobado el Parlamento Vasco en diciembre, deje sin validez la excepción de mantener la caza en los puestos fijos de Ulia y Mendiola. El objetivo no es otro que evitar el deterioro y la degradación del medio y el entorno de Ulia Mendiola,
así como la obligación que tiene este ayuntamiento y que consideramos que debe de prevalecer, de garantizar la seguridad de la ciudadanía en esta zona, y considerando además la misma disposición de la Diputación, pues consideramos que se debe dirigir a la Diputación para solicitar al órgano competente que, bueno, pues que se consiga que la caza en Ulia no vuelva. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, bai? Ez barkatu, denengo EH Bilduk zuzenketa daukadako talde sozialistak, bai? Bueno, Izak oso ondo aurkeztu du kronologikoki, ez? 2014 urtean segurtasun eremu izendatu zuten Ulia, eta 46 postu bertan bere gelditu ziren. Ondoren 2019an Ulian dauden ehiza postuak berriro erregistroan sartzeko araua ateratzen da. Eta orain lege honekin ikusten duguna da aukera berri bat iriki dela. Udal honek eskatzeko foru aldundiari behin atera ditzan postu horiek ehiza erregistrotik. Donostiko udalak gogoratu behar dugu garai batean parke periurbano gisa izendatu zula Ulia, eta esan zula ere eizarekin batera ezina dela. Donosti aldean gaur egun ditugu 1105 postu, eta eskatzen are garen honen bidez da 36 daudenak bertan bera uztea. Ez gara eskatzen ari eiza debekatzea baizik, eta Ulian segurtasunaren ikuspegitik eta isialdiaren begirunetik posturik ez egotea. Foru aldundiak bere garaian adierazi zuen eiza jarduerak eragina duela zuzenean gune horretan ematen diren aisialdiko beste erabileratan. Jende asko joaten da Uliara, jende askok erabiltzen du Ulia. Segurtasuna dago jokoan hemen. Eta hau, zuen ardura da. Zuen ardura izango da, zerbait gertatuko bada. Honeak hartzen den eskaera hau, ez da udal taldeek egiten duten eskaera bat. Eragile ugarik bere garaian egin zuten eskaera bat da. Esan dezagun, eskara hortan daudela Herriametxa ikastola, San Luis de la Salle ikastetxea, Itxasmendi elkartea, Fortuna Mendi elkartea, Montañeros del Antiguo, Trincher Mendi taldea, Asociación Nordic Walking, Mendizaleak Herrera, Itxastarrak Mendi taldea, Club Vasco de Camping, Club Atlético Trincherpe, Pasaia Kayak, Donosti Kayak, Asociación de Vecinos de Ulia, Jaizkibel Amarri, SEO Donostia, Eguzki talde ekologista, Ugatza Ornitologia taldea, Itxasenara Ornitologia taldea, Aritzalde Natural Kartea, Ekologistak Martxan, Asociación de Caminos de Santiago de Gipuzkoa, Uliako Olore Baratzak, Amigos de Ulia, Katu Bihotz, Asociación Bog, Kalapie Txirrundulari elkartea, batzuen artean. Beraz, ez dira laukatu, batzuk gehiago dira. Baina ikusita udal gobernunek daukan jarrera eragileek eta herri honen eskarak egingo dituen aurrean, hemendik aurrera arropen eman barrituen aldaketen aurrean, behintzat eskatzen dugu, oraingoan, hainbeste eragileek batera eskara bakarra egin baldin baute, kasu egin dezaiozuela. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain bai, talde sozialistaren, ez barkatu, talde jeltzaleak hitza erabiliko du, baimenarekin. Nik hitz egingo dut. Zatik, azkenean, uste dut azkenean, ez dagoen eztabaida bat ekarri nahi danean, hori norbaitek esan behar duela. Badirudi hemen, nahi da sortu eztabaida bat, Ulian eiza bai edo eiza ez, eta mozio honen arabera gauza bat edo bestea gertatu daiteke da, eta hori ez da egia. Eta gainera badakizute, hemen aurretik hitz egin dezuten bitaldeak. Porque esta es una cuestión muy simple. Eso que está pidiendo la moción original que presenta el Elkarrekin Donostia es lo que hizo la Diputación Foral de Guipúzcoa en su día y que por un recurso de la Asociación de Cazadores y por una sentencia favorable a los cazadores, pues quedó o decayó. Esa es la realidad. Entonces, piden ustedes que pidamos a la Diputación Foral de Guipúzcoa una cosa que hizo en su día, pero que los tribunales tumbaron. Y ustedes saben que se ha promovido, y además por unanimidad en el Parlamento Vasco, una modificación legal de la ley de caza precisamente para evitar que otra vez un tribunal tumbe una decisión de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y que el horizonte ante el que estamos es básicamente a que una vez se consolide la modificación legal, pues la Diputación Foral de Guipúzcoa ya con las garantías legales oportunas pueda adoptar la decisión que todos ustedes saben que van a adoptar. Entonces, de verdad, no me resisto a participar en este debate simplemente para poner de manifiesto que es que están ustedes promoviendo un debate que no es tal, porque no existe en este momento. Y que están proponiendo ustedes una moción que no tiene ninguna virtualidad. Y por eso, precisamente, nuestro grupo va a apoyar la moción que presenta el Grupo Socialista, a sabiendas de que no era necesario que este tema viniera a este pleno,
porque la solución está ya encarrilada. Eta orain bai, talde sozialistari emango diotitza. Sí, bueno, yo creo que el alcalde lo ha explicado muy bien en parte, ¿no? El motivo de la presentación de nuestra enmienda son dos, básicamente. Uno, precisamente, yo creo que, primero, el que no íbamos o no queríamos votar en contra, digamos, en el sentido de que entendemos efectivamente que la situación de Ulia Mendiola, es una situación que a día de hoy, ya desde hace muchos años, pero desde a día de hoy, desde luego, ha pasado de ser un parque periurbano, casi urbano diría yo, que desde luego tiene un uso muy intensivo de personas paseando con animales, familias, en fin, yo creo que a día de hoy parece un poco, yo diría hasta anacrónico en cierto sentido, que en Ulia y Mendiola se produzca esta situación de caza, ¿no? Y por lo tanto no queríamos votar en contra, pero sí que creíamos que la moción, pues sinceramente, en este caso es moción ordinaria porque se interpela a otra administración, no era correcta. Y no era correcta en parte por lo que ha señalado el alcalde. Yo creo que la moción, sin intentar que nadie lo malinterprete mal, pero hace algo que es un poco trampa, ¿no? Porque no menciona, la he leído con atención y en ningún momento menciona nada de la sentencia a la que el alcalde ha hecho referencia. Yo creo que no se puede obviar que ha habido una sentencia del TSJPU y por lo tanto, en fin, intentar sortearla sin ser conscientes de lo que ha pasado con esa sentencia, pues yo creo que no es práctico. Es decir, creo que no es ajustado a la realidad y no es práctico. Por lo tanto, nuestra enmienda va en un doble sentido. Primero, ser más correcta jurídicamente y más práctica también, en el sentido de decir, bueno, vamos a pedir a la Diputación que, teniendo en cuenta esa modificación, efectivamente, de la ley en el Parlamento Vasco, analice la viabilidad jurídica y posible aplicación. Es decir, no decimos que no, posible aplicación en su caso, si verdaderamente jurídicamente se puede, de esta cuestión, y que todo eso finalmente termine, como ha señalado también el alcalde, como yo creo que todos y todas creemos que va a terminar, en esa, efectivamente, limitación o prohibición, en su caso, de la caza en Ulia. Y por otra parte también un segundo motivo para la presentación de la moción es también algo que yo ya he dicho, ¿no?, en alguna comisión y creo que también en pleno, ¿no? Y es que cada institución tiene que ser y cada administración tiene que ser responsable de sus competencias y, por lo tanto, que asuma también la Diputación sus competencias y, por lo tanto, que lleve a cabo las actuaciones que tenga que llevar y que también dé, por lo tanto, las explicaciones y haga lo que tenga que hacer. Es decir, no siempre hay una cierta tendencia a veces en el ámbito municipal a intentar cargarnos, porque también la gente muchas veces nos lo demanda, porque somos la administración más cercana, etcétera, pero vamos a hacer que cada uno asuma lo que tenga que asumir y la Diputación lo que tiene que asumir es hacer un análisis jurídico, analizar la viabilidad y, en su caso, tomar las medidas que tenga que tomar porque la competencia exclusivamente es suya y que asuma esa competencia y que la asuma en el sentido que queremos que la asuma, pero que lo haga. Y por lo tanto la enmienda va en ese sentido. Creemos que es un sentido que se puede apoyar perfectamente y desde luego nosotros, en fin, si la enmienda sale adelante, evidentemente también aprobaríamos la moción con esa enmienda incorporada. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, pues esta moción se plantea porque evidentemente ha habido una sentencia, en base a esa sentencia se han incorporado unas líneas y como se han incorporado esas líneas y ha vuelto la caza a Ulia, ha sido necesario, afortunadamente, por unanimidad acordada en el Parlamento, modificar la ley para darle competencia a la Diputación Foral para que pueda, ahora sí, con garantías jurídicas ya, porque entiendo que una vez que se aprueba la ley en el Parlamento Vasco, habrá tenido sus informes jurídicos y entonces se habrá visto la viabilidad jurídica de poder hacerlo. Entonces no entiendo esta actitud timorata por parte del Gobierno de decir, ay, si la viabilidad jurídica se pudiera aplicar la ley. No, hombre, no. Si la ley ya es plena competencia, ustedes la aplican si tienen la intención de aplicarla. ¿O acaso no se quiere aplicar? Y por eso se mete esta enmienda para no decir firmemente desde el Ayuntamiento de Donostia que le insta a la Diputación, evidentemente plena competente para hacerlo, que la caza en Ulia no pueda ser. Y me parece que aquí lo que hay es una falta pues, de responsabilidad a la hora de decir, como ayuntamiento, algo que afecta a la ciudadanía de Donostia fundamentalmente, porque usted me dice, no, es que la competencia la tiene la Diputación. Ya, pero ¿afecta a la ciudadanía de Donostia, sí o no? ¿Es término municipal de Donostia, sí o no? Evidentemente. Entonces usted le insta a la Diputación, por cierto, que gobiernan ambos ustedes, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, para que la caza en Ulia desaparezca. Y yo creo que la enmienda, y por tanto desde nuestro grupo no vamos a apoyar eso, pues pretende buscar una alternativa para no posicionarse claramente, que es que no haya caza en Ulia. Entonces a mí me parece importante plantear que analizar la viabilidad jurídica y posible aplicación, no, que se aplique la ley.
y, por tanto, que no haya caza nulía y que recojamos las solicitudes de la ciudadanía. Porque, como ha dicho Garbiñe, 30 colectivos vienen denunciando que quieren un parque seguro para todos y para todas. La actitud del Gobierno, ¿cuál va a ser? Eskerrik asko. Zuri, bozketara pasatuko gera, zuzenketaren aldeko botuak. La enmienda. Repito. Sí. ¿Votos a favor de la enmienda? Vale. Kontrako botuak? Abstentzioak? Onartzen da, eta orain mozioaren aldeko botuak? Kontrakoak? Abstentzioak? Bueno, mozioa onartzen da. Urrengo puntura pasatu, eguneko gai zerrenda agortuta, kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, indarkeria matxisten biktimen oroitzapen, aintzatespen eta konponbidea dela eta. Relativa a memoria, reconocimiento y reparación de víctimas. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a memoria, reconocimiento y reparación de víctimas de violencia machistas. Bai. Memoria kolektibo eta historikoaren, aintzatespenaren eta konponketaren arloko politiken irudimen kolektiboaren arazo politiko eta estrukturaltzat jotzen dituzte. Bale. Bueno, puntuak irakurriko ditut orduan. Kontrol mozioak hala dio. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio indarkeria matxisten biktima eta handik bizirik atera diren guztiak aintzakotzat hartzeko. Indarkeria matxisten inguruko memoria kolektiboa eta memoria historikoa eraikita, giza eskubideen urraketa horretarako berariazko oroimen politika publiko baten bidez, konponketa eta aintzatestepen ekintzak ere izango dituen politika, hiriko mugimendu feministaren eta oroitzapen politiketan eta programetan espezializatutako elkarteen parte hartzearekin. Eta bigarren puntuak honakoa dio. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio batetik udalerriko gizarte eta kulturetxeetan berdintasuneko eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzko sentsibilizazio jarduerak egitea bultzatzeko. Indarkeria matxisten biktimen eta handik bizirik atera diren pertsonen lekukotzak entzutea ere sartuta jarduera horietan. Eta bestetik, indarkeria mota horien oroitzapenean eta konponketan espezializatutako erakundeekin trukea ere egiteko. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo moziora goaz. Bigarren kontrol mozioa, Borja Koro. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Donostiako saltoki txikien egorari buruzkoa. Control presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre la situación del pequeño comercio de la ciudad. Egun on danoi, asteko nahi ditut datu batzuk bota pixkat kontestuan jartzeko. 2008tik honea itxi dira 121,7 saltoki txiki. Hau da, 724 saltoki txiki itxi dira 2008tik honea. 3,8 murriztu da, azkenengo urtean, saltoki txikien zenbakia, hau da, 106 saltoki txiki itxi dira. Con estos datos, sin querer ser alarmante, pero los datos hablan por sí solos, me gustaría también decir que interpelado en comisión el concejal delegado, que hasta hoy era Ernesto Gasco, nos decía que el 50% de estos comercios que habían cerrado que eran debido a la crisis. Y que yo me pregunto, entonces el otro 50% ¿a qué viene? Esa autocomplacencia me dejó también un poco sorprendido. También nos decía que habíamos perdido un 8% de pequeño comercio en relación a las otras capitales. Como diciendo, al ser los menos buenos también pues nos damos la palmadita en la espalda. Otra vez autocomplacencia y falta absoluta, pero absoluta de ambición, que es lo que llevamos
diciendo y pidiendo desde el Grupo Popular que el Gobierno tenga algo de ambición desde el inicio de esta legislatura. Me gustaría saber también si el equipo de Gobierno tiene algún tipo de análisis objetivo, profundo, que vaya más allá no, bueno, es que lo que no hay es relevo generacional. Hombre, yo creo que todos sabemos que ahí hay un problema, pero también que creo que todos conocemos también en este pleno, todos los que representamos aquí, estamos representados, que también hay una incidencia enorme de los grandes centros comerciales, también del Internet, pero queríamos saber también qué habéis hecho para evitar esto. Porque hasta ahora la verdad es que todo lo que ha hecho este grupo de Gobierno ha sido en contra del pequeño comercio. La ampliación de Garbera, el macro-outlet de Hondarribia, que aunque no compete al ayuntamiento, son los mismos grupos políticos, cortar la calle San Martín en plena campaña navideña, que todos sabemos que es un porcentaje enorme de la facturación anual del pequeño comercio. Hemos hablado con pequeños comerciantes de esta calle. Un mes había pasado desde el cierre menos de un mes había pasado desde el cierre de la calle San Martín, y nos decían ya las incidencias negativas, pero brutales, a nivel porcentual que estaban teniendo en la facturación, y que no iban a aguantar. No iban a aguantar ni el primer año de cierre. Estamos hablando que va a durar un mínimo, si todo va bien, que al final siempre sabemos que estos temas se alargan, 2 años. No ponemos en duda que luego la situación de la calle San Martín, incluso de ASO, que vaya a ir mejor luego cuando esté acabada la obra, que sea probablemente favorable para el pequeño comercio. El problema es que no va a quedar pequeño comercio cuando acabe la obra. Es que no va a quedar. No va a quedar, en todo el centro de San Sebastián no va a quedar pequeño comercio. Es que están cerrando cada año un 3,8% netos, o sea, 106 establecimientos netos. Y lo mismo, interpelado en comisión el que hasta hoy era el concejal delegado Ernesto Gasco, nos decía, bueno, que tampoco era tan alarmante porque a nivel de empleo que habíamos crecido. Pero es que nos mezcló también ahí el pequeño comercio con el comercio interurbano. El comercio interurbano también entre las grandes superficies que estén dentro de la urbe. Es decir, nos estaba simplemente separando el comercio de dentro de la ciudad con las grandes superficies que están fuera de la ciudad. Y ahí nos estaba intentando hacer a todos la trampa. Pero repito, esta autocomplacencia, esta falta de ambición está dejando morir al pequeño comercio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues desde nuestro grupo compartimos el diagnóstico que estáis realizando con respecto a las causas que están haciendo que el pequeño comercio esté desapareciendo. Efectivamente, el Grupo Popular menciona que en 4 años el comercio ha sufrido transformaciones muy importantes, pero también menciona el coste de los alquileres en la ciudad, con unos gastos fijos que se convierten en una auténtica losa para este sector. Nosotras, desde luego, hablamos directamente de especulación con el tema de los locales comerciales frente al que poco está haciendo el Gobierno municipal. O que, por ejemplo, en los barrios, cada vez más el pequeño comercio esté desapareciendo y sin ningún tipo de fomento. Puede que las ventas online tengan algo que ver, pero desde luego que la ampliación de Garbera, o como bien comentaba Miquel Lezama, el corte de la calle San Martín, son ejemplos de las políticas que está siguiendo el Gobierno municipal. Y es que van ustedes rezagados, incluso rezagados y a veces negando incluso la evidencia. En noviembre, por ejemplo, rechazaron una moción que nuestro grupo llevó a este pleno, en el que destacábamos que el descenso del comercio local del año 2017 al 2018 se cifraba en nada menos que 132 establecimientos comerciales. Y además es que esta cifra ha ido en aumento y acumula en la última década ya la desaparición de más de un 22% del comercio de proximidad. O que, por ejemplo, en los barrios, el pequeño comercio ha desaparecido en un 17,4% en Ibaeta, o, por ejemplo, en Loyola, también otro 17,4%, o incluso un 30,6% en Martutene. Todos sabemos que esta pérdida de comercio repercute negativamente en la economía de la ciudad, pero es que también repercute en la calidad de vida de las y los donostiarras. Porque además un modelo comercial basado en la proximidad genera no solo beneficios comerciales, sino beneficios sociales y también medioambientales. Y además, no solo eso, sino que también afecta a la propia identidad de la ciudad, porque yo creo que es que a este paso, con las aperturas de estos grandes grupos, pues casi que nos va a dar igual pasear por Donosti, por Madrid
o por Los Ángeles. Les planteamos entonces desarrollar campañas de promoción del comercio de proximidad en todos los barrios de la ciudad y realizar un inventario de los locales comerciales vacíos en la ciudad al objeto de desarrollar un plan que incentivase la apertura de locales vacíos, reforzando el atractivo de las zonas con menos ocupación comercial. Lo rechazaron. Nos da la impresión de que el Gobierno municipal va a rebufo de la actualidad con los tiempos y las prisas, como cuando anunciaron su plan para el comercio histórico en comisión. Están llegando tarde y lo que esperamos es que al menos lo que planteen sea efectivo a la vista de los datos mencionados, que son muy graves y muy preocupantes. En cuanto a la moción, sí que, bueno, lo que desde nuestra parte pediremos la votación por puntos, porque tenemos algunas dudas en cuanto a, por ejemplo, a lo que se refieren cuando mencionan a un plan más ambicioso. Creemos, bueno, que quizás debería estar un poco más concreto. Y también cuando piden una mayor flexibilidad en los gravámenes actuales o cuando hablan, por ejemplo, de la internacionalización. Entonces, bueno, apoyando el diagnóstico, sí que nos gustaría una votación por puntos. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak. Bai, gero. EH Bildu taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. Guk ere adieraztea bat egiten dugula Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioan egiten den erradiografia edo realitatearen irakurketarekin guk ere eskatuko genuke puntuz puntu bozkatzea eta hala balitz aurreratzen dugu, bueno, bigarren, hirugarren eta laugarren puntuari baiezkoa emango diogula eta lehenengoaren aurrean abstentzioaren alde egingo dugula eta ez aurka gaudelako, baizik eta ohartarazpen bat egiteko aprobetxatu nahiko genukelako, ez? Aipatzen dira Donostiako txikizkako merkataritzak edo merkataritza txikiak bizi duen realitatearen aurrean, bai, arrazoiak zeintzuk izan daitezken, aipatzen dira ohiko online erosketak, kontsumo ohituren aldaketak eta merkataritza gune handien eragina, baina aipatzen dira ere bai, adibidez, orduen liberalizazioa edo alokairuen prezioa azaldu den bezala, ez? Bueno, gure ustez badago beste arrazoi bat edo egon daiteke eta da nazioartean ematen diren dinamikak, bai, hirian daukaten eragina eta iruditzen zaigu zentzu horretan ondoren aurkeztu dugun beste mozioan adierazten dugun bezala eragin hauen inguruko gogoetak falta direla. Ondorioz ulertzen dugu nazioartekotze kanpainak egitea edo nazioarteko kanpainak kontra etorri daitezken gauzak izan daitezkela baldin eta esan bezala ez baldin badira behar bezala aztertzen dinamika guzti horiek hirian daukaten eragina, ez? Alegia gure etxearen kontra harriak botatzen egongo ginateke. Orduan hori, aipatzea 2, 3 eta 4 puntuen aldeko bozka emango dugula, baina lehenengoan ohartarazpen horrekin nazioarteari begirako dinamika horiei arreta jartzearen ohartarazpen horrekin abstentzioa egingo dugu. Talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko eta ixteko txanda beraz talde popularrari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, dado que no han querido dar explicaciones ahora, me imagino que estarán esperando al turno de explicación de voto, sí que me gustaría decir que bajo nuestro punto de vista, el Grupo Popular nos parece que, porque es verdad que se han tomado algunas medidas, pero me parece que o bien parchean el tema, intentando un poco, a que hay un problema, bueno, hacemos esto y a ver qué pasa, sin llegar un poco a estudiar cuáles son los beneficios o no de estas medidas, como por ejemplo los 500 euros que se dan en concepto de IBI a locales que pueden estar pagando 20.000 euros mensuales de alquiler, que me parece un porcentaje ridículo, al final a nivel porcentual es ridículo que esos 500 euros, pero bueno, por lo menos es un comienzo. Otra de las medidas, por ejemplo, que hablando con los comerciantes me decían, es muy buena medida, los cursos online son además, o sea, los cursos que se dan también para salir al mercado online, que son muy buenos, etcétera, pero es que se dan todos a horarios en los que tienen que estar trabajando en los locales. Por lo tanto, pido, oye, siendo una idea a priori buena, ¿por qué no grabamos estas clases? ¿Por qué no las ofrecemos online para que los comerciantes de verdad puedan asistir? Repito, me parece una estrategia muy mal dirigida. Otra de las medidas, una dotación de 2.000 euros, por ejemplo, para ayudar con un máximo de 2.000 euros, el 80% de la creación de una página web, a pequeños comercios, que es que, de verdad, esos 2.000 euros nos parece que es tirar el dinero a la basura. No son
pequeños comercios que no van a tener la capacidad, una vez hecha la página web, de poder promocionarse, de poder hacer esa logística de saber qué productos venden online, qué productos están vendiendo ahí. Es simplemente crear la página web y luego veremos sin ningún seguimiento. Nosotros vamos más allí, pedimos ambición y, por ejemplo, crear con esos 2.000 euros, juntarlos, ser valientes y crear una página web online desde el ayuntamiento que luego la puedan llevar entre todos los comercios, que los propios comercios tengan esa plataforma online que se puede llamar, me da igual, comprarendonosti.com, para que entre todos, aún en fuerzas, se puedan entre ellos empujar, que puedan compartir costes fijos, por ejemplo, en el reparto de ventas online, también en los costes fijos de la paquetería. Incluso, oye, compra donostiarras, compran Donosti. Al final el stock, si está en San Sebastián, puede tardar 1 hora en llegar a casa. Es una manera de reconducir, de hacer fuerte al pequeño comercio y que entre ellos se puedan ayudar para rebajar estos costes fijos. Y termino ya, también el potencial cliente que está al sur de Francia. Estaría bien también poder hacer campañas publicitarias de pequeño comercio en el sur de Francia que vienen aquí y parece que van directos a las grandes superficies. Eskerrik asko. Bai, zuri. Ez dago eragozpenik puntuz puntu bozkatzeko, dau puntu dira. Beraz ekin egingo diogu. Mozioak duen den puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen, hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta laugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen eta boto azalpen txandan talde sozialistak eskatzen du hitza. Sí, bueno, nosotros hemos votado que no, y vamos a votar que no en todo caso la moción en su totalidad por dos cuestiones. Una, en primer lugar, porque todos estos planes de actuación que existen, que se han explicado de una manera extensa en comisión, pero también en la sociedad de fomento, han sido acordados y consensuados en el seno precisamente de la comisión, perdón, del Consejo de la Sociedad de Fomento, que es precisamente, digamos, el instrumento, la herramienta que tiene el ayuntamiento para desarrollar estas actuaciones, y ha sido consensuado y aprobado también con el propio sector, ¿no? Y por lo tanto es un trabajo que se hace coordinadamente tanto con Shops Donostia como con la Federación Mercantil, etcétera, y es un trabajo coordinado, y por lo tanto no es necesario, entendemos que no es necesaria una moción de este tipo para seguir avanzando en ello. Pero en segundo lugar, además, como le decía, porque además de que se está haciendo, porque hay afirmaciones que se hacen, que han hecho, también son contradictorias entre sí, ¿no? Respecto, por ejemplo, a precios locales, decir que, bueno, se están haciendo cosas, pero, no, bueno, si ustedes mismos, sí, si ustedes mismos reconocen que se están haciendo cosas, evidentemente no tiene sentido apoyar esta moción, ¿no? Y por lo tanto, es el motivo. Luego habrá otra moción al respecto en la que profundizaremos un poco más, pero en esta en concreto, desde luego, hemos decidido votar que no por ese motivo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, talde popularraren Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Donostian barrutiak sortzeari buruzko. Moción de control presentada por... Moción de control presentada por el Grupo PP sobre la creación de los distritos de la ciudad. Darrak du hitza. Eskerrik asko. Hace 16 años se aprobó la Ley de Grandes Ciudades, la ley que permite la descentralización de la gestión municipal en distritos. 16 años. No fue hasta marzo del 2015 que se aprobó el Reglamento Orgánico de Distritos que en su disposición adicional preveía la puesta en marcha del Distrito Este, en lo que quedaba de legislatura, y el resto, el compromiso, que antes hemos hablado de compromisos políticos, ¿no? El compromiso que se asumió para crear el resto de distritos en la legislatura 15-19, la legislatura anterior. Tuvimos que esperar a septiembre del 18 para que por fin se constituyera el distrito Este. Un nuevo ejemplo de la legendaria agilidad con la que el PNV gestiona los asuntos públicos. Y aquí estamos, 16 años más tarde de la aprobación de la Ley de Grandes Ciudades que impulsó el Partido Popular, 5 años más tarde de que se aprobara el reglamento orgánico a través de la cual este gobierno asumió el compromiso, vuelvo a repetir, compromiso político de descentralizar la gestión municipal en 4 distritos. Seguimos igual. Nada ha pasado, nada ha sucedido. El distrito que se creó de aquella manera, rápido y corriendo, la última legislatura, no funciona, no ha funcionado hasta ahora, no tiene visos de que pueda llegar a funcionar como debería funcionar, de una manera autónoma, de una manera
autogestionada, que pudiera realmente tomar decisiones de ciudad, decisiones de distrito, decisiones de barrio. El ayuntamiento ha hecho todo lo posible, este equipo de gobierno ha hecho todo lo posible para capar las funcionalidades de ese distrito. Yo realmente no sé si ustedes creen en la descentralización de la gestión pública. Es una pregunta que les hago. ¿Creen ustedes que los asuntos públicos se gestionan mejor cuanto más cerca se está del ciudadano? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen realmente en la participación ciudadana? ¿Por qué consideran ustedes que un vecino de Amara debe tener menos derechos sobre los asuntos que afectan a su barrio que los vecinos que residen en el este de la ciudad? ¿Por qué quieren negar ustedes a un vecino de Guía el derecho a decidir si se cubre o no se cubre una plaza de su barrio? ¿Por qué quieren ustedes negarle a los antiguotarras el derecho a decidir sobre la creación y trazado de una nueva red de bidegorris? ¿Por qué roban a los vecinos del centro, los más afectados por el cierre de la calle San Martín, que se inicia mañana, el cierre definitivo de la calle San Martín, sine die? ¿Por qué quieren robarles la capacidad de decidir sobre alternativas de movilidad en su distrito, en su barrio? Yo espero que sepan ustedes responder a estas preguntas sin sonrojarse, que nos sepan responder por qué no quieren ustedes crear el resto de distritos o por qué no se han creado hasta ahora, sin sonrojarse. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. El distrito es una herramienta para promover la participación ciudadana y fortalecer la descentralización municipal. Estamos con el tema del Distrito Este y consideramos que ya se ha demostrado que tiene unas ciertas particularidades importantes y con una experiencia participativa y asociativa muy a tener en cuenta. El distrito ha echado a andar y de esa experiencia se pueden sacar conclusiones para así aplicarlos a otros distritos, respetando las particularidades de cada uno de ellos y que el ayuntamiento responda a las expectativas del distrito para no crear desmotivación y que el trabajo realizado en el mismo tenga continuidad. La relación con la ciudadanía debe ser más estrecha, transparente y próxima y que responda a los intereses del vecindario, logrando un mayor bienestar social. Es preciso que las decisiones que se toman y que se tratan lo sean en relación a cuestiones fundamentales. Y, como dice la moción del Grupo Popular, el 26 de marzo del 2015 se aprobó el Reglamento Orgánico de Distritos, que en su disposición adicional prevenía la puesta en marcha del distrito, así que lo que quedaba de las legislaturas del 2015-2019. Esto no se cumplió y solo fue el Distrito Este el que echó a andar. Si bien estando de acuerdo con el espíritu de la moción, estando de acuerdo con que los distritos son un instrumento necesario para crear políticas de proximidad y participación ciudadana y que los restantes distritos echen a andar, no estamos muy de acuerdo en cómo se han conformado los restantes distritos. O sea, creemos que hay una serie de necesidades de diferentes barrios y la distribución de los barrios que se incluyen en el distrito centro-sur, por ejemplo, a priori pueden resultar poco apropiadas, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de las personas que conforman dichos barrios. Estas pueden ser muy variadas y pueden no ser comunes en todos ellos. Votaremos a favor de esta moción, del punto de esta moción, único punto, poniendo de manifiesto la consideración de plantear una distribución de los barrios diferente a lo que queda reflejada actualmente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez dakit hitzik hartuko duen, ez? EH Bildu taldeak, bai. Bueno, azteko adierazi, alderdi popularrak egin duen diskursoarekin oso bat gatozela, ez? Leno azaldu dugun moduan, guk barrutiaren formula edo tresna egoki ikusten dugu, aukerak dituelako, baina zuk diskursoan Korominas jauna azaldu dituzun hainbat gauza gaur egun barrutiak ezin ditu egin. Eta hori nahiko genuke egitea. Hain zuzen ere, ikusten dugu aukera bat dagoela, baldin eta barrutiaren formula harago joaten bada. Iruditzen zaigu, eta hori pasaden urriaren 31an hemen udalbatzan onartu zen mozioan, iruditzen zaigu harago joan behar duela eta eduki behar ditula baliabide gehiago. Hain zuzen ere parte hartzea are eta zehatzagoa izan dadin barrutietan eta erabaki ahalmena ere areago izan dezan. Gaur egun, aipatu dituzun
hainbat gai ezingo lirateke barrutiaren egituran erabaki. Haian aztertu, baina erabaki ez. Eta gure ustez hori da demokraziaren funtsa izan beharko luke erabaki horiek, egoeren azterketa horiek ahalik eta gertuen egitea. Ahalik eta herritarren premietatik gertuago egotea. Eta hain zuzen, orain, ekialdeko barrutiak egiten ari dena da esperimentazio moduko bat. Martxan jarri dugu, zorionez martxan jarri da, baina hasiera bertatik disfuntzio handiak izan ditu. Eta iruditzen zaigu, hain zuzen, behar degula disfuntzio horiek guztiak limatu eta onbidera eramatea, urrengo, abian jartzen badira, urrengo barrutiek ez ditzaten pairatu, ekialdeko barrutian pairatzen ari diren zenbait arazo, ez? Guretzat, esan bezala, tresna egokia da, hobea izan beharko luke, eta bat etorriz, Elkarrekin Donostiak adierazidun ideia batekin, ezaguna da, guk bere garaian, H. Bildu taldeak, zalantza sendoak izan zitula, osatu ziren barrutien inguruan. Eta ekialdeko barrutiak, ondo xamar asebetetzen bazituen ere, bertako herritarren eta gizarte eragileen espektatibak, eremu geografikoari dagokionez, esan behar da, gainerako 3 barruti horiek ez direla bat ere egoki osatu. Eta iruditzen zaigu, hastia daukagula, hemendik eta hurrengo legealdi o agintaldiari begira, hori definitzeko, egokiro zehazteko, eta ez sortu diren zenbait monstruo administratibo aurrera eramateko. Beharrezkoa da horri buelta bat ematea, eta horregatik ez dugu alde bozkatuko, gaur egun dauden, zehaztuta dauden barruti horiekin ez gatoz bat. Horregatik eskatuko genuke eta hurrengo hilabetetan proposatuko genuke horiek berretsi baino horiek berrikusi eta egokiro zehaztea. Horregatik abstenitu ingo gara zuen mozioaren inguruan. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, los distritos son divisiones territoriales propias del Ayuntamiento de San Sebastián, dotados de órganos de gestión desconcentrada, no descentralizada, eso va para matizar, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora. La implantación de los 4 distritos en la ciudad supone un cambio estructural en la institución que no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana, para dar desarrollo a una participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales. Se tiene que trabajar en la forma de funcionamiento y analizar su encaje dentro del ayuntamiento. La implantación de estos órganos de desconcentración es compleja e iremos engarzando en la maquinaria municipal. Es por ello que queremos asegurar el correcto funcionamiento y qué ajustes se deben realizar en el escenario de una legislatura completa si lo que queremos es asentar una comunicación, colaboración y gestión entre el Ayuntamiento y el Distrito y que sea algo fluido y eficiente. El 29 de junio de 2018 se constituyó la Junta de Gobierno del Distrito Este, celebrando la primera sesión ordinaria el 19 de septiembre del mismo año. Este distrito está formado por los barrios de Altza, Inchaurrondo y Miracurri de Bieta. En mayo de 2019 fueron las elecciones municipales, siendo momento en el que hasta la formación del nuevo Gobierno municipal y posteriormente en noviembre las elecciones del propio Distrito Este, formándose una nueva Junta con miembros, en algún caso nuevos, en el que no ha sido posible prácticamente que ni el mismo distrito haya podido asentarse como tal. Y esto mismo afecta también en la relación entre el Ayuntamiento y el distrito que queremos lograr. Respecto al agravio comparativo que indica en la moción de control, no es cierto. Nuestra visión es global, con un funcionamiento para toda la ciudad de Donostia. La realización de diferentes proyectos en algunos barrios y no en otros también podría ser un agravio comparativo y nada más lejos de la realidad.
Se trabaja de manera transversal, respetando la pluralidad de realidades existentes en la ciudad. Nuestra visión es global para toda la ciudad y añadir que la concentración de la población en cada uno de los distritos es distinta y contarían todos con un 2,5% del capítulo 6 presupuestariamente hablando, por lo que la proporción de la utilización o posibilidades tampoco serían iguales. Usted, señor Corominas, es miembro de la Junta Municipal del Distrito. Sé que ha estado en una sesión, no sé si ha estado en algún grupo de trabajo, pero creo que es un tema recurrente y que es una de las mayores preocupaciones que hay tanto en los grupos como en las sesiones, es esa falta de fluidez que hay con el ayuntamiento. Creo que no es responsable por parte del Gobierno municipal crear más distritos cuando realmente este todavía no va avanzando como tiene que avanzar. Y casa mal que digan también que el primer distrito sea un agravio comparativo con el resto de la ciudad cuando ustedes precisamente dicen que la zona este es la más degradada en términos socioeconómicos de la ciudad. Tienen dos discursos y los usan uno u otro en función del público a que se dirigen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Al que ha dejado desconcentrado después de sus intervenciones a mí. Bueno, pero vaya, no hace falta inventar la rueda. No hace falta inventar la rueda. Hay ciudades en España que llevan 16 años funcionando de manera desconcentrada, no. O sea, se concentran en su trabajo, descentralizada con los distritos. 16 años. No hace falta inventarlo. Ya hay gente que funciona y funciona muy bien de esta manera. Entonces, que ustedes nos quieran vender que gracias a ustedes vamos a empezar a funcionar con distritos, que ustedes nos quieran vender que no han tenido tiempo en 5 años de ver qué se hace en otros sitios y aplicarlo, ver cómo funciona y aplicar, crear el distrito este unos meses antes de las elecciones no es responsabilidad mía. No es culpa mía, o sí lo es. Es una decisión política del equipo de gobierno, que tendrían sus razones políticas posiblemente, pero no es culpa mía. Que el distrito este, tal como está estructurado hoy en día, no funcione y no tenga avisos de funcionar, no es culpa mía, es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes, no es culpa mía, no es culpa mía. No es culpa mía. Entonces, no traten de inventar la rueda cada día, no traten de engañar a los donostiarras. Hay ciudades que funcionan y funcionan muy bien de manera descentralizada en distritos, y yo les recomendaría que se fijaran cómo lo hacen los demás y trataran de copiar, quizás mejorando algunos puntos. Bueno, muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez da boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntura goaz. Laugarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Auditz Akularreko udal lurrei eta horien etorkizuneko erabilera dela eta. Moción de control presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre los terrenos municipales de Auditz Akular y su futuro uso. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, 11 millones de euros enterrados en Auditz Akular. 11 millones de eurazos esperando que este gobierno haga algo con ellos. Y nada, oye, no hay manera, ¿no? Parece que han perdido el mapa del tesoro. Parece evidente que el monstruoso plan del PSOE para Auditz Akular no tiene ahora ya ningún sentido. No sé si lo tuvo en algún momento, ahora ya no lo tiene. Pero ¿a qué espera este gobierno para ponerse manos a la obra y aprobar un plan especial? No tenemos que esperar a la reforma, a la creación de un nuevo plan general. Un plan especial que permita un aprovechamiento de esos terrenos. Un aprovechamiento que beneficie a uno de los barrios, sí, uno de los barrios desgraciadamente más desfavorecidos, porque también posiblemente haya sido uno de los barrios más olvidados de esta ciudad. No tiene ningún sentido
que Alza no entre en sus planes cuando plantean la creación de nuevos polos de I+D+I en esta ciudad. Se llenan la boca con Miramont 2, con Euskuzaitzeta. ¿Por qué no Auditzacular? ¿Por qué centrarlo todo, como digo, en Euskuzaitzeta y en Miramont? ¿Por qué no destinar parte de esos fondos a crear un nuevo centro tecnológico en la ciudad, trufado de soluciones habitacionales para gente joven, con co-livings, como nosotros llevamos tiempo defendiendo, para trabajadores jóvenes, para gente joven, que permee en el barrio de Alza, que aporte valor a sus vecinos, a sus comercios, al barrio en general? Me gustaría preguntarles qué quiere hacer este gobierno en Alza, más allá pues, de crear el distrito y caparle todas sus capacidades ejecutivas. ¿Creen que montando un órgano de gestión, como digo, autónomo, capado y mutilado, hacen un favor a los alzatarras? ¿Creen que dándoles el espejismo de poder gastar migajas en el barrio van a solucionar sus problemas? ¿Por qué creen que los alzatarras van a poder callarles con un poquito más de 1 millón de euros al año? ¿Qué despropósito es este? En Alza, como en cualquier otro barrio de la ciudad, la gente quiere oportunidades. Las oportunidades que nacen del esfuerzo personal, del sacrificio personal, no de las dádivas de unos iluminados en Igentea. En Alza quieren un proyecto de futuro que ustedes no tienen. Y en Alza quieren soluciones a años de abandono que ustedes no les ofrecen. Eskerrik asko. Yo, bordeadas alusiones, eso de iluminados, no sé a quién se refiere, pero me parece un poco un... bueno, vale, pues si se incluye muy bien, me parece inadecuado en cualquier caso, pero bueno. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues, en fin, estamos muy bien iluminados, efectivamente, y buenas noticias. Hemos llegado a las 12 en este pleno. Quizás en los siguientes no lleguemos porque no hay las suficientes mociones ni las suficientes iniciativas para que ustedes también nos cuenten, porque nos van a aplicar una mordaza. Pero hoy hemos llegado a las 12. Una vez dicho esto, bueno, en algo estamos de acuerdo, y es que, desde luego, que los alzatarras algo tendrán que decir, ¿no? En esta moción, bueno, presentan ustedes un plan para amortizar una inversión pública de 11 millones de euros realizada en la compra de suelo del entorno de Auditzacular y que contemple la proyección de nuevos entornos empresariales y de cohousing, co-living, bueno, estos neologismos que hemos escuchado en los últimos meses en ese espacio. Bueno, la concejala delegada sí que reconoció efectivamente que el Plan General de 2010 estaba obsoleto y que la ciudad necesitaba uno nuevo que abordara toda la problemática y no estar haciendo cambios puntuales. Y entre esas claves que se señalaban en la revisión de ese plan general se apuntaba la necesidad de preservar el suelo no urbanizable e intensificar usos en la ciudad construida. Pero, sin embargo, no se descartaba actuar en el ámbito de Auditzacular. Y ya, como recordatorio, en la pasada legislatura el Gobierno municipal apuntaba la posibilidad de un desarrollo residencial de cerca de 1.000 viviendas en la parte más cercana a Altza. Bueno, en lo que sí estamos de acuerdo es en que los alzatarras algo tendrán que decir y que, desde luego, quizás, visto lo visto, efectivamente el distrito este no está sirviendo para que esa voz sea escuchada. Pero también queremos recordar que la zona tiene una alta saturación de vivienda y, una vez más, nos parece que cualquier plan, sea el general o sea uno especial, y más, además, con esta cantidad de dinero planteada, tiene que ir de la mano de la participación de las vecinas y de los vecinos de Altza. Yo, desde luego, no soy quien para imponerles un entorno empresarial o un cohousing sin escuchar su voz. Y, por tanto, nos parece prudente contar con esta voz, y, en ese sentido, nosotras no les vamos a imponer un cohousing, un co-living o un entorno empresarial, ni siquiera la posible construcción de 1.000 viviendas en una zona ya saturada. Y es por ello que no vamos a votar a favor, votaremos en contra de esta moción. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du, bai, hitz hartuko du. Bai, mila esker alkate jauna. Señor Corominas, la ignorancia es muy atrevida y muy deslenguada y bastante irrespetuosa, porque creo que debería de ser un poquito más prudente
y conocer en profundidad lo que ahora es Alza, lo que ha sido Alza durante muchísimos años y los pasos que hemos ido dando desde este ayuntamiento antes y ahora para mejorar la calidad de vida de los y las alzatarras. Y decir que este ayuntamiento y otros ayuntamientos anteriores no han hecho nada en Alza es mentir vilmente, vilmente. Y eso yo no se lo voy a consentir. Como socialista donostiarra, como grupo municipal que ha liderado esta ciudad y que ha liderado muchísimos proyectos de mejora de la calidad de vida de los alzatarras, y como gobierno municipal hoy en día que está invirtiendo, y digo bien invirtiendo, muchísimos millones de euros en equipamientos deportivos, en equipamientos de todo tipo en Alza, y que ha puesto en marcha el distrito, el primer distrito, que con sus carencias, pero es el único y está precisamente en Alza. O sea que, señor Corominas, por favor, un poco más de respeto y de prudencia. Mila esker. Bai, zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues tengo que admitirles que algunas de las notas que se contienen en esta moción de control, pues bueno, pues podemos coincidir en ellas. Pero al final en la partitura que terminan ustedes componiendo no. Me explico. Es cierto, desde luego a juicio de nuestro grupo y a juicio sobre todo de los y las alzatarras, que el barrio presenta una serie de carencias urbanísticas y una serie de demandas no satisfechas de equipamientos. Eso es cierto, es evidente, es una cuestión que yo creo que es incontestable. Y en este sentido es necesario que el ayuntamiento tiene que seguir haciendo esfuerzos, y tiene que seguir haciendo esfuerzos evidentemente porque nosotros creemos que no puede haber barrios de segunda y barrios de primera, y en ese sentido hay todavía, con independencia de que no negamos que se esté haciendo un esfuerzo inversor, pero es necesario todavía realizar un mayor esfuerzo inversor en la zona de Ekialdea y en la zona en concreto también, en este caso en concreto de Alza, porque efectivamente hay una serie de carencias que todavía, a pesar de que se han realizado algunas actuaciones, todavía estas son insuficientes para establecer el nivel de calidad requerido para los y las alzatarras. Y lógicamente con ello también para satisfacer las demandas no satisfechas hasta la fecha. Pero claro, pongo en colisión y queremos poner en relación precisamente esta moción con dos mociones anteriores de ustedes en las que hablaban del pequeño comercio, y cuando se refieren a la posibilidad de IKEA hablan de se frustró. Claro, yo con esta moción no sé si están pretendiendo también en un determinado momento operaciones similares a las de IKEA, pero para nosotros no nos parece que se frustró, nos parece que afortunadamente no se implantó IKEA. Y no se implantó IKEA porque efectivamente de la misma forma que se habla de la ampliación de Garbera, pues si se hubiera implantado IKEA eso hubiera tenido un efecto demoledor precisamente sobre el pequeño comercio de Alza. Y eso evidentemente no queremos y no sabemos si está dentro de esa tesitura. Porque es una práctica bastante habitual el utilizar, y ha sido una práctica que yo creo que deberíamos desdeñar, todavía desgraciadamente no se desdeña, el utilizar el urbanismo como generador de recursos, como generación de plusvalías. Y cuando ustedes hablan de rentabilizar o de amortizar, incluso todavía en un concepto todavía más preocupante, amortizar una inversión pública de 11 millones, es que esa amortización de inversión pública igual no se tiene que plasmar en construcción de más viviendas. Yo creo que efectivamente los y las alzatarras consideran que es una zona que está densamente poblada, que seguramente no necesita mayor número de viviendas y que lo que necesita es, en su caso, necesidades de equipamiento, y necesidades de equipamiento bienvenidas sean, pero seguramente no va a ser de Lalo. ¿Que es necesario dotar al barrio de elementos que le permitan nutrirse y tener una mayor actividad económica? Seguro que sí, porque efectivamente un barrio vivo necesita efectivamente que el mismo tenga elementos tractores que le permitan generar esa riqueza y que pueda estar en el propio barrio. En ese sentido nosotros no estamos cerrados a estudiar ese tipo de cuestiones, lógicamente con
y contando con los y las alzatarras. Que no es cuestión de un plan especial, un plan especial no tiene rango suficiente para hacer ese tipo de circunstancias. Estas, en su caso, exigirán una modificación de plan general. Y efectivamente, en una modificación con un proceso de revisión del plan general iniciado y anunciado por el equipo de gobierno, entendemos que si se quisiera realizar ese tipo de modificación tendría que estar englobada dentro de ese plan general. Pero vamos a ver para qué. Si el objetivo es construir más viviendas, en principio preguntaremos al barrio y preguntaremos a los y las chatarras, pero no creemos que es la solución. Si lo que se trata es de mejorar la urbanización del barrio, podremos estar de acuerdo. Si lo que se trata es dotar al barrio de elementos que le den riqueza al propio barrio, podemos estar de acuerdo. Pero en esos términos. Y la amortización no simplemente tenemos que reconsiderarlas a construir más o construir menos, y sobre todo desde un punto de vista lucrativo, sino a amortizar o a dar respuesta a las necesidades y a las demandas del barrio. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Bueno, yo creo que ya hemos hablado muchas veces de este tema en este pleno y en las comisiones, y el futuro de Auditzacular, como le he dicho, ya ha sido tratado, y el Gobierno municipal se mantiene en la misma postura que ha expresado hasta el momento con respecto a esta importante cuestión, y es que la revisión del plan general que planearemos acometer durante la presente legislatura es el marco idóneo para fijar los ejes de desarrollo futuro por el que transcurrirá esta iniciativa de indudable relevancia para el futuro de la ciudad y sobre todo para el futuro de los alchatarras, que se lo merecen, ¿no? La evolución de esta cuestión ya la conocen ustedes, pero ha sido tratada con anterioridad. Auditzacular forma parte del Plan General de Ordenación Urbana actualmente en vigor. De hecho, es uno de sus puntuales. Sin embargo, los años transcurridos desde la aprobación del Plan General han reflejado una evolución económica y social que nos indica que los parámetros sobre los que se concibió hace más de una década, que no es poco, la operación de Auditzacular ha cambiado sustancialmente. Por ello, entendemos que es preciso abordar una reconfiguración de esta iniciativa que se ajuste a las nuevas realidades económicas y sociales que tras la crisis de hace unos años son muy distintas a las que imperaban en el periodo inmediatamente anterior. Y me congratula, y así lo vamos a hacer además, porque van a tener los alchatarras sobre todo y todos los donostiarras la posibilidad de decidir, de alegar qué es lo que quieren hacer en el barrio sobre todo, Y entendemos por lo mismo que es el plan general, es el escenario adecuado, y así lo llevaremos a revisión, y será el momento en el que decidamos qué es lo que realmente necesita la ciudad, qué es lo que necesita sobre todo el barrio de Alza, que como bien ha dicho el señor Grutarán, también necesita de muchos equipamientos y de cosas diferentes a las que plantea usted, y ese será el momento. Así lo viene diciendo el equipo de gobierno y así se hará. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Es que ricasco. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría, si en mi intervención anterior he ofendido a alguien, pues pedir disculpas. Y si lo considera el equipo de gobierno o la mayoría, pues si quieren ustedes retirar del acta de sesiones la referencia a esa posible iluminación, pues yo encantado de la vida y reitero mis disculpas. El señor Grutarán decía que gracias a Dios que no se construyó IKEA, porque eso hubiera tenido un gran impacto en el pequeño comercio local de Alza, que todos sabemos que se centra exclusivamente en la decoración del hogar. En Alza hay hay un exceso de pequeño comercio dedicado a la decoración del hogar, y también sobran empleos. Por lo tanto, esos 300 empleos que se hubieran creado con la creación del IKEA hubieran venido fatal al barrio de Alza y al distrito este en general. Hablaba usted de preguntar a los vecinos qué se quiere hacer con el barrio de Alza. Sí, y nosotros pues intentamos hablar con los vecinos, hablamos con ellos y nos cuentan, efectivamente dicen, y todos sabemos que dicen, que se sienten abandonados. Y esto, no es algo que yo me invente. No es algo que yo me invente, y usted lo sabe, señor Grutarán, y lo saben todos ustedes aquí. Me dice la concejala, la portavoz ahora del PSOE, que deberíamos preguntar a los alchatarras. Sí, hemos preguntado y nos dicen efectivamente que se sienten en muchos aspectos abandonados, y por eso posiblemente sea esa la razón por la que ustedes decidieron a prisa y corriendo crear el distrito de este, ¿no? Pues para hacer un guiñito desde mi punto de vista vacío e inútil, pero por eso, precisamente porque saben también ustedes que se sienten abandonados, crearon el distrito este y obvian, y sabemos que jamás van a apoyar o van a impulsar la creación del resto de distritos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen,
Ez dago boto azalpen txandarako aukerarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gara. Kontrol mozioa, Bildu taldeak aurkeztua, pentsionistek urtarrilaren 30ean deituriko greba orokorraren aurrean egindako eskaerak direla eta. Urtarrilaren 30ean deituriko greba orokorraren aurrean egindako eskaerak direla eta. Moción de control presentada por Olaya Duarte López sobre las solicitudes de las personas pensionistas. Moción de control presentada por el grupo de Bildu sobre las solicitudes de las personas pensionistas en relación a la huelga general convocada para el 30 de enero. Atzo milaka pertsona elkartu ginen Euskal Herriko herri eta hiriburuetako kaleetan, eskubide sozialen karta osatzen duten sindikatuek, pentsiodunen elkartek, feministek, ekologistek eta beste eragile sozialek deitutako greba orokorrarekin bat egiteko. Grebaren errealitateari aurre egitea, azkeneko urteetan krisiaren aitzakiapean kendu dizkiguten eskubide sozialak eta lan arlokoak berreskuratzea, eta lanpostu, pentsio eta bizitza duina aldarrikatzea. Donostiako bulebarra txikia gelditu zitzaigun eguerdian eta arratsaldean egin ziren manifestazioetan, eta gure ustez udal gobernua kontuan hartu beharreko egoera bat da hau. Gainera, Eusko Jaurlaritzak 2019an argitaratutako behar sozioekonomikoen inkestak eta Donostia sustapenak berak egindako hiriko azkeneko barometroak, atzo kaleetan elkartu ginen pertsona eta eragileen tesia defendatzen dute. Pobrezian bizi diren pertsonen igoera, langileen galdutako erosahalmenaren gorakada, langabeziaren kronifikazioa 45 urtetik gorako pertsonetan, soldata eta pentsio arrakala, eta emakumezkoen prekarietateari esker mantentzen den zaintza eredu bat. Donostiaren kasuan, Alderdi Ederreko pentsiodunen plataformako kideak, hilabeteak daramatzate pentsio eta bizitza duinen alde borrokatzen eta haien aldarrikapenak adierazten igenteako ateetan astelenero ikusten ditugu udaletxe aurrean, haien aldarrikapenak egiten eta hainbat eskaera luzatzen udal gobernuari. Eskaera hoien artean, 2019ko martxotik hiriko emakume pentsionisten pobreziaren inguruko diagnostikoa egiteko eskaera dago. Hain zuzen ere, Euskal Herriko 10 pentsionistetatik 4, 725 euro baino gutxiagoko pentsioa jasotzen dute hilabetero, eta kasu gehienetan emakumezkoak dira pentsio baxu hauek dituztenak. Donostiaren kasuan, 2019ko datuek diote, RGIa edo dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten erdiak pentsionistak direla, eta horietatik 75% emakumezkoak. Udal diru laguntzen kasuan ere, AESak deitutako diru laguntzetan ere, errealitate hau errepikatu egiten da. Horregatik, Bilduk pentsionisten eskaerak ekarri ditu behin eta berriro pleno honetara, dagoeneko 8 aldiz, naiz eta hemendik aurrera zaila egingo zaigun lan hau egitea, udal gobernuak ezarri nahi duen mordaza horregatik, agian hemendik aurrera pentsionisten ahotsa pleno honetara ekartzea eta beste eragileena ere oso zaila egingo zaigu. Pentsionisten eskaerei bueltatuta, hoien artean esan bezala dago hiriko emakume pentsionisten pobreziaren inguruko diagnostikoa egitea, eta uste dugu udal gobernuak denbora desente duki duela lan hau egiteko 2019tik, urte bat pasada dagoeneko. Horregatik kontrol mozio honekin berriro insistitzen dizuegu, neurriak behar ditugu Donostiarren bizi kalitatea hobetzeko eta kasu honetan hiriko emakumezko pentsionisten egoera ezagutzeko eta egoera hori hobetzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la petición que se plantea en esta moción es que se haga, empezando desde ya, un diagnóstico sobre la pobreza de las mujeres pensionistas de esta ciudad. Y desde luego, si el argumento esgrimido por el gobierno municipal es que no se ha hecho porque la persona técnicamente responsable de ello estaba de baja, nos parece que es un argumento inaceptable y que además denota una falta de responsabilidad y de sensibilidad en la gestión de algo tan importante y además con una ciudad con una pirámide poblacional con cada vez más mujeres mayores. Bueno, voy a hacer un repaso también. Los datos relativos a las ayudas económicas para la inclusión social presentan una foto de la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad en esta ciudad.
Y además de eso, el mapa por barrios, así como la distribución de las personas titulares de ayudas, como de las ayudas de emergencia social, como bien comentaba Olaya Duarte, son un punto de partida a la hora de plantear las necesarias actuaciones para frenar el desequilibrio tanto zonal como por grupos de población. Y es que si observamos precisamente esas ayudas de emergencia social que se han dado el año pasado, se observa que las personas mayores de 65 años son el principal grupo receptor. Y dentro de este grupo, la diferencia entre hombres y mujeres es abismal. 691 mujeres titulares de ayudas frente a 191 hombres. Y además es que son las mujeres las que se observa se sitúan en una clara situación de vulnerabilidad. Y este hecho, unido a que el perfil tipo de perceptores de la RGI en Donostia refleja claramente que se trata de mujeres, en muchos de los casos mayores, nos hace ver que es necesario mejorar estas políticas específicas para mujeres mayores, para que sirvan precisamente para frenar ese desequilibrio estructural que padecen. La concejala de Acción Social reconoció que la desigualdad estructural que padecen las mujeres y la dificultad para atender esta desigualdad estructural a través de planes municipales. Y además, igualmente, considero que es importante reflexionar de forma conjunta el objeto de conseguir llegar a más mujeres y, llegando a ellas, estas puedan contar con toda la información relativa a las ayudas disponibles que puedan permitirles vivir mejor. En este sentido, consideramos que es imprescindible y que no puede haber ya más demoras para trabajar precisamente para hacer frente a esta desigualdad estructural que padecen las mujeres desde todos los ámbitos institucionales, pero como también el que nos trae aquí el local, con políticas que abarquen todas las franjas de edad. Y por eso este diagnóstico sobre la pobreza de las mujeres pensionistas es una herramienta imprescindible y que no se puede demorar ya más en el tiempo. No aceptamos ya más excusas y, por tanto, votaremos enérgicamente a favor y esperemos que no tengamos que traer mes tras mes mociones de este tipo. Eskerrik asko. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Nosotros vamos a votar a favor, pero claro, nos extraña enormemente que se mezcle esto, que es una demanda de un colectivo transversal, un colectivo que hasta ahora se ha mostrado unido y firme ante unas reclamaciones que creemos justas, se mezcle esto con la convocatoria de ayer de la huelga, una huelga política, una huelga extemporánea, una huelga que no hacía falta, una huelga que no tuvo ningún éxito, una huelga en la que me extrañó también ver a Podemos, que apoya al gobierno, ¿no? Le apoya los presupuestos. No entiendo qué hacen apoyando los presupuestos allí, manifestándose aquí, es un poco raro de entender. En cualquier caso, vamos a votar que sí. Bueno, vamos a votar que sí. Nos extraña y nos entristece, sobre todo nos entristece que se trate de... Porque si algo consiguió la huelga de ayer fue dividir a uno de los colectivos más unidos en los últimos años, que han estado tomando las calles, han estado de manera, ya digo, apolítica, de manera transversal, haciendo un sacrificio muy grande, tomando las calles cada lunes para exigir lo que ellos consideran unas condiciones justas. Pues bien, ustedes, gracias a la huelga, han dividido, han roto esa unidad. Bueno, perfecto, pues allá ustedes. Si se juegan a hacer política en la calle de una manera poco seria, poco sensata, pues ya se lo encontrarán por el camino. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak ere ez, beraz izteko txanda EH Bilduri dagokio. Señor Corominas, yo entiendo que le parezca raro porque quizás si hubiera estado ayer con los pensionistas y las pensionistas en la calle, vería y entendería la realidad de otra manera, porque precisamente ha sido la tenacidad del movimiento de pensionistas la que ha sido el motor de la mayoría sindical y militancia social vasca y la que ha unido las diferentes reivindicaciones bajo un mismo marco, sí. Y si no, ya le invito a que escuche a los portavoces de las plataformas de pensionistas, que son los que precisamente han unido esfuerzos en que impulsemos un cambio de política económica para la redistribución de la renta y riqueza, así como una defensa firme de la igualdad de género, que es de lo que se habla en esta moción, y de la sostenibilidad de las condiciones de trabajo y de vida. Bueno, esperaremos atentas al voto del Gobierno municipal, aunque bueno, tampoco nos sorprendería
un voto en contra viendo las últimas declaraciones que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco en relación a las peticiones del movimiento de pensionistas. Y lo que pedimos al Gobierno es más seriedad a la hora de defender la calidad de vida de este colectivo y menos fotos y menos propaganda. Hace unos días veíamos encima en el Twitter privado del Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, en el del Ayuntamiento, una foto de la delegada de Acción Social con una mujer donostiarra que ha cumplido 100 años. Y sí, nos parece muy bonito ese tipo de fotos, aunque debatiremos en otro momento sobre la utilización política y partidista de esas imágenes. Pero nos parece que más que sacar fotos, lo que el Gobierno municipal debería de trabajar es por mejorar la calidad de vida y la situación económica de esa mujer, la de la foto, y de muchas otras que realmente se encuentran en una situación muy complicada en la ciudad y que tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Hau batez, onartzen da, eta orain botu azalpen txandan, talde jeltzaleak eskatzen du hitza. Eskerrik asko, presidente jauna, egunon guztioi, baiezko boto eman diogu, esan genuen bezala, eta adierazi genuen bezala, de hecho, proposatu genuen irakurtzea. Egia esan da sekulan ez detu lertu eskatzen danak grebarekin zer ikusia daukalako, porque eskatzen danak eta titulua ez datoz bat. Guk komisioan esan nuen bezala hasiak gera diagnostiko hau egiteko, posible egiteko pausoak ematen hasiak gera, eta ez ja eskatu didaten bezala, baina nik uste dut 4 hilabeteren buruan diagnostikoa burutua izango degula. Dena den eta bakarri bukatzeko Araneta Andreari esango nioke, momentu honetan pensioen kontua badakigu Madrilen konpetentzia dela eta zerbitzu sozialak zeinen esku, Pablo Iglesiasen esku daudenez, iruditzen zait laizter diagnostiko horri beste puntua barkatu. Problema guztiak konponduko zaizkigula. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. 6. kontrol mozioa, konkorroneko bizilagunek egindako mantenu eskaerak direla eta Olaia Duarte López, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, konkorroneko bizilagunek egindako mantenu eskaerak direla eta. De Konkorrenea. Bai, hau irakurri eta zuzenean bozkatzekotan gelditu ginen, EH Bilduk irakurriko du. Udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, kexa aurkeztu duten auzotarrei esan diezaiela zein eremuden pribatua eta zein publikoa, asfaltatze lanak zeinek egin behar dituen argitzeko. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que comunique a los vecinos y vecinas de la zona que han presentado una queja qué zona es de titularidad privada y cuál de titularidad pública con el fin de dilucidar a quién corresponde realizar los trabajos de asfaltado. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 8. kontrol mozioa, Aizeagarai Gaiastegi alduguko zinegotziak aurkeztua, Anoetako estadioari izena aldatzea dela eta. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Anoetako estadioaren izena aldatzeari buruzko. Aizeagarai Gaiastegi, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa al cambio de nombre del estadio de Anoeta. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al cambio de nombre del estadio de Anoeta. La empresa Reales Seguros Generales S.A., por la que se procede al cambio del nombre del estadio de Anoeta a cambio de un pago anual de 850.000 euros masiva actualizados con el IPC durante los próximos 6 años, tal y como especifica la cláusula tercera de dicho contrato firmado el 22 de julio de 2019. El contrato implica, entre otras cuestiones, la obligación de colocar en la fachada principal del estadio un gran rótulo exterior en el que ponga Reales Seguros Stadium. Finalmente creo que no pone eso, pero bueno. Y otro de las mismas dimensiones en la fachada trasera, así como otras exhibiciones del mismo nombre comercial en el interior del campo. Es decir, afecta al nombre público de un equipamiento municipal harto conocido como es el del Estadio de Anoeta, con un alto valor ciudadano por cuanto supone un hito significativo para la ciudad. Esta decisión de la Real se basa en un contrato firmado con Anoeta Quirol de Guiá, en su calidad de concesionario de la parcela de Anoeta, no con el ayuntamiento titular del estadio.
ACA firma este contrato de cesión del derecho de uso del nombre del estadio, pese a que en el pliego de condiciones que regula la concesión no figura tal derecho, siendo principio básico del derecho administrativo que un concesionario no tiene más derecho que los estrictamente figurados en los pliegos reguladores, siendo el ayuntamiento pleno propietario del resto de derechos. Igualmente, bueno, trasladamos a comisión la preocupación sobre lo que suponía, ¿no?, que en un futuro pues, pudiera darse el caso en que otros concesionarios hicieran lo mismo que lo que ha hecho el concesionario de la parcela de Anoeta, es decir, explotar comercialmente el nombre de la propiedad municipal que tengan en concesión. Y la decisión de comercializar el nombre de ciertos edificios públicos se ha tomado ocasionalmente en otras ciudades. Creo que todas tenemos en mente como Madrid puso un nombre comercial de una telefónica a una estación de metro. Y la experiencia nos dice que la ciudadanía no quiere esos cambios, aunque supongan sustanciales ingresos a la ciudad. Y, de hecho, bueno, podemos ver que esas experiencias han sido abandonadas. Lo que resulta evidente es que una decisión de este calado no puede ser tomada por los concesionarios unilateralmente y que tampoco puede ser gratuita. La decisión de cambiar el nombre de los edificios públicos afecta gravemente al modelo de ciudad y al derecho de los ciudadanos de reconocerse en las denominaciones de sus edificios, porque marcan la geografía urbana y podemos pensar en La Brecha, Anoeta o La Perla, son mucho más que un edificio o un montón de cemento, forman parte de las referencias ciudadanas y cualquier alteración de las mismas debiera de ser discutida en el ayuntamiento y sometida evidentemente a consulta ciudadana. Y si se decidiera aceptar una política de este estilo, pues tendría que ir acompañada de una valoración económica de ese derecho que revertiera en el propietario del inmueble, es decir, en la hacienda local, como parte de un negocio generado, aliviando así la carga impositiva que soportan los y las ciudadanas, puesto que lo que paga el patrocinador final es el uso del nombre de un edificio público, sin el cual no habría negocio posible. Y obviamente debe ser objeto este precio de un contrato público con competencia entre posibles licitadores y en su caso figurar en los pliegos que rigen la concesión. Y por ese motivo hemos planteado la moción, ya que nada de esto se ha hecho en el estadio de Anoeta, y por ello solicitamos al Gobierno municipal que establezca los mecanismos necesarios para que la posible alteración de nombres de edificios de titularidad pública pues, se lleve a cabo, evidentemente, aprobándose explícitamente en el Ayuntamiento Pleno. Igualmente planteamos la necesidad de que es necesario que haya participación ciudadana previa en el debate que permita autorizar el cambio de nombre de edificios públicos. Establecer, por tanto, una ordenanza que regule la explotación comercial de nombres de edificios públicos, ya que en estos momentos ya se está produciendo y no la hay. Y a que mientras no exista la referida reglamentación municipal, traslade al concesionario de Anoeta Quirol de Guía el cese en su explotación comercial del nombre del estadio, ya que no tiene título jurídico en su concesión que avale esa posibilidad. E igualmente, y termino, trasladar a Anoeta Quirol de Guía el rechazo del Pleno a la concesión de licencia alguna para la utilización de otros nombres diferentes para el estadio. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, sozialistak ere ez, Bilduk. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, para solicitar que se pueda votar por puntos la moción presentada. La verdad es que es una moción, nos encontramos ante un tema que vamos a ir despiazándolo punto por punto lo que presenta el grupo proponente. En el primer punto nos vamos a abstener por la siguiente razón. Es verdad que está hablando de la necesidad de que establezca mecanismos necesarios para que la posible alteración de nombres de los edificios de titularidad pública en el caso de que se produzca una alteración de dicha alteración, de dicho nombre, de dicha denominación, tenga que tener de alguna forma, deba ser aprobado por el propio Ayuntamiento Pleno. En principio esa parte no nos parecería mal. Lo que pasa es que lo hace de forma tan extensiva e incluso inconcreta, porque no solo se refiere a rótulos, sino se refiere a cuestiones mucho más amplias como campañas publicitarias o cualquier otro método. Evidentemente, nosotros entendemos que el Ayuntamiento no tiene que entrar en aprobar una campaña publicitaria de cualquier concesionario. Nos parecería un exceso y además creo que no tenemos ninguna capacidad normativa para influir sobre ese aspecto. Y pueda tener una influencia, es un elemento indefinido que lógicamente se presta a cualquier tipo de ambigüedad, es un elemento ambiguo, con lo cual no acabamos de encontrarle el pleno contenido al mismo y en ese sentido nos abstendríamos. Con el segundo punto también nos abstendríamos en la medida en que sí es verdad que está bien que se asegure una participación ciudadana previa al debate, la autorización de un cambio de nombre,
pero parece dar por bueno al finalizar que pueda haber ese tipo de actuaciones, porque termina diciendo a contemplar la participación económica municipal en el negocio derivado de la explotación de desalteración del nombre. Pensamos que efectivamente lo que se ha producido con respecto al tema del cambio de denominación en el estadio de Anoeta es una cosa que deriva en función de un convenio. Ya le adelanto sin ningún tipo de rubor que a nuestro grupo no le gusta el nombre que se ha puesto. De hecho, intentamos efectivamente que ese nombre no se pusiera, pero lo cierto es que hay un convenio, que ese convenio establece un derecho, entendemos al menos que existe un derecho, en este caso la Real Sociedad, para que pueda establecer ese tipo de cambio de denominación y evidentemente en la medida en que tiene amparo jurídico para ello, pues más allá de que no nos guste y más allá de hablar incluso con la Real Sociedad para procurar que ese nombre no se instalara, una vez decidido por la misma, creo que tenemos poca posibilidad. Y en cuanto a extenderlo esto, ya que pueda extenderse este tipo de posibilidades a otro tipo de concesiones otorgadas por el ayuntamiento, pues no nos parece adecuado, con independencia de que se pueda obtener una rentabilidad económica o no. Con ese punto de vista también nos vamos a abstener. Sí, es verdad que nos gustaría que hubiera participación ciudadana, pero no que se deje la posibilidad de que efectivamente eso se pueda establecer. En el punto 3 y en el punto 4 nos vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra, primero, porque pensamos que si no estamos de acuerdo con la generalización de esto, entendemos que no es necesario regular esta cuestión y menos establecer una ordenanza para regular esta cuestión, una cuestión tan específica. Nos parece que es una cuestión totalmente excepcional. Nosotros al menos queremos que sea totalmente excepcional y si sacamos una ordenanza para regular esto, parece que lejos de limitarla y lejos de incidir en ese carácter excepcional, lo que estamos haciendo es ampliarla y extendiendo la posibilidad de que efectivamente la pueda utilizar ese cambio de denominación a cualquiera que cumpla lo establecido en esa ordenanza. No es la visión que tenemos desde H. Bildu y en ese sentido el tercero votaríamos en contra y el cuarto, en la medida en que se refiere precisamente a una situación transitoria hasta que se apruebe esa reglamentación municipal que entendemos que no es necesaria, pues evidentemente también por eso votaríamos en contra. Y en el quinto punto nos vamos a abstener porque lo que está diciendo es que se traslade al concesionario Anoeta Kiroldegia el rechazo del Pleno a la concesión de licencia alguna para la utilización de otros nombres diferentes al estadio de Anoeta. Ya decimos, si se le pregunta a nuestro grupo, no nos gusta el nombre que se ha puesto, pero entendemos que tienen capacidad para ponerlo, más allá de que efectivamente no nos guste, con lo cual nos abstendremos. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txandan nik erabiliko dut. 2 hilabetetan 3 aldiz uste dut eduki dugu aukera gai honetaz zuk eta nik eztabaidatzeko edo hitz egiteko behintzat, baina beste behin eta barkatu argudioak errepikatzen baditut, saiatuko naiz gure posizioa zein den adierazten. Y voy a empezar diciendo que hay cosas que se afirman que no son correctas. Voy a dejar a un lado el debate jurídico de la cuestión. Eso, si quiere y tiene tiempo, lo puede en un café abordar con el señor secretario, porque tanto el convenio con la Real Sociedad como la concesión del Ayuntamiento de Anoeta Kiroldegia está articulada con todos los parabienes de los servicios jurídicos de este ayuntamiento, y no son capricho de este alcalde. Luego eso lo dejo en un lado. Pero hay cosas que se afirman que no, y estoy de acuerdo, y dice el señor Burutarán, lo que se está haciendo es aquello que se contempla y se prevé precisamente en ese convenio que existe con la Real Sociedad. Y eso se lo he repetido una y otra vez cada vez que me ha traído esta cuestión, 2 veces a la comisión, esta vez ya a pleno. No es cierto que el estadio de Anoeta como denominación deje de existir. No es cierto, porque lo que establece el convenio claramente es que puede tener un nombre comercial en tanto en cuanto la Real Sociedad lo utilice dentro de lo que es su actividad, la Liga. Y por lo tanto, el nombre dentro de la Liga es uno, pero a efectos de este ayuntamiento el nombre no ha desaparecido. Y si hubiera algún uso, en algún caso, diferente al de los partidos de Liga, tendría el nombre que siempre ha tenido. Lo que pasa es que todavía no se ha producido esa circunstancia, porque me reconocerá usted que esa circunstancia se produce muy pocas veces con ese estadio de Anoeta, porque hay muy pocas actividades fuera de la futbolística que realmente requieran de una instalación de semejantes dimensiones. Y ahí voy al fondo de la cuestión, y no me va a andar por las ramas. Esa instalación ha sido absolutamente remodelada y sus pistas suprimidas sin que a este ayuntamiento le haya costado un céntimo de euro. Y evidentemente, si eso puede ser así,
es gracias a que alguien ha invertido mucho dinero en esa remodelación, que creo que coincidiremos usted y yo en que es excepcional. Ni yo pensaba que aquello podía quedar tan bien. Y el disfrutar de un partido de fútbol en esa instalación en este momento nada tiene que ver con lo que era hace 2 años. Y sé que usted es aficionada como lo soy yo. Y eso me lo reconocerá. Y todo esto que están ustedes diciendo, simple y llanamente, implica que este ayuntamiento, pues por eso de que no se ponga fuera un letrero con la denominación que en este momento existe, pues igual tuviera que invertir 50 millones de euros. Pues yo le digo abiertamente, no con mi voto a favor, o no por eso, desde luego. Creo sinceramente que en esta operación en la que principalmente ha sido la Real Sociedad la que ha invertido la mayoría de la cantidad necesaria para hacer esa remodelación, la fórmula elegida es adecuada. Y si el precio que tenemos que pagar es ese letrero, bien pagado está. Lo digo clarísimamente. Y finalmente, lo que no admito es, porque lo hace usted con muchas cosas, y en otro punto también lo ha hecho, tiene usted muchos prejuicios con respecto a lo que pueda ser la actuación del gobierno o incluso los pensamientos aviesos que podamos albergar. O sea, porque el poner este caso particular con estas circunstancias particulares como ejemplo de las intenciones que queremos evitar a toda costa a través de una ordenanza para que no cambien el nombre de la perla, la brecha y no sé cuántas cosas más, es tratar de extender una sospecha basada en prejuicios, que lo hacen ustedes muchas veces. Este es un caso particular, en sus condiciones particulares, y que creo que está plenamente justificado el que esto sea así en este caso. Taísteko txanda, elkarrekin Donostiak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, tomaré cuenta en mis reflexiones de los prejuicios que cuento, pero hombre, no me negará que el Partido Nacionalista Vasco, como defensor del capital y del libre mercado, pues hombre, trate de buscar la rentabilidad a todo. Y en este caso, pues también vendiendo pues edificios públicos al mejor postor, y en este caso no para beneficio propio, sino para un tercero como es la Real Sociedad, que como ha puesto mucho dinero, pues tiene que rentabilizar todo eso que ha puesto para la remodelación. En todo caso, nosotras cuando hacemos el planteamiento de establecer una ordenanza es porque de facto en estos momentos ya hay un privado que está haciendo pues bueno, un negocio con un nombre y lo que ocurre es que si no hay nada sujeto a una norma, pues hay barra libre. Y en estos momentos plantear que solo el estadio cambia de nombre cuando lo utiliza la Real, pues no es real, porque no hay nada más que pasar por fuera cualquier día, independientemente, cuando la Real no está jugando, pues hay un letrero enorme que anuncia que eso es Real Arena. Entonces, creo que es importante, más allá de lo que en un momento determinado se ha puesto sobre un papel, que es que solo se va a poder utilizar comercialmente cuando la Real está jugando, porque no es la realidad. En todo caso, al margen de que esta política de comercializar con el nombre de edificios públicos urbanos imprima a la ciudad una percepción de que todo está en venta, bueno, pues visto lo visto, en este ayuntamiento es válida la comercialización del nombre, del uso del nombre, el derecho del uso del nombre, la cesión del derecho de uso del nombre. En el caso de existir beneficios económicos por hacer uso del nombre del Estadio de Anoeta, que es un espacio público y cuyas obras se costean con subvenciones públicas. Y estos beneficios, pues en todo caso, deberían de haber sido ingresados en el ayuntamiento como titular del estadio. Y no nos gusta, evidentemente, este nombre, y no nos gusta que se abra la puerta a que otros puedan hacer lo mismo. Eskerrik asko. Bai, zuri, puntuka bozkatzea eskatu da, 5 puntu dira, eta beraz banan joango gera. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Laugarrenari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta bosgarrenari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa bere osotasunean ez da onartua izan, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, urrengo puntuetara pasatzen gera. 9. eta 14. batera egitekotan gelditu bai ginen.
Bederatzigarren kontrol mozioa, Aizeagarai Gallastegik aurkeztua, Lourdes Txikiren egoera dela eta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Lourdes Txikiren egoerari buruzko. Mociones de control presentadas por Aizeagarai Gallastegui en relación con Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación de Lourdes Txiki. Manigo, del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la ladera de Lourdes Txiki. Lehenengo txanda Elkarrekin Donostia taldeak izango du, eta gero EH Bilduk. Bai, eskerrik asko. Se cumplen casi 3 años desde que el Gobierno municipal acordara emprender la restauración medioambiental del área de Lourdes Txiki, espacio natural protegido de más de 2 hectáreas que albergaba un frondoso bosque mixto, pero todavía a día de hoy no se ha comenzado con la revegetación del espacio. Como sabemos, la tala realizada en abril del 2017, cumpliendo la orden de ejecución de retirada de árboles de una franja de 50 metros colindante con la Ikastola de Quinza, fue superior a lo establecido por la autorización del Ayuntamiento, tal y como reconoció el concejal de Ecología de la pasada legislatura. El proyecto encargado por el Ayuntamiento para la estabilización y restauración ambiental de la ladera fue calificado como medioambientalmente insuficiente por la Sección Municipal de Biodiversidad y Calidad Ambiental y por el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y además de ello planteaba la introducción de una especie invasora. Es por ello por lo que la pasada legislatura ya, desde Irabas y Donostia, se planteó en abril de 2018 redactar una propuesta alternativa de revegetación con el objetivo de hacer una correcta restauración medioambiental del terreno. Con el paso del tiempo y el abandono de este espacio, la ladera se ha ido llenando de especies exóticas invasoras. El abandono es tal que recientemente grupos ecologistas han realizado una plantación simbólica de semillas para recordar que el Gobierno municipal no ha llevado a cabo aquello que tenía que realizar. Preguntado el concejal delegado de Ecología en comisión acerca de la recuperación ambiental del espacio, anunció que el Gobierno había solicitado un segundo proyecto de reforestación para dicha recuperación, es decir, viene a avalar aquello que planteaba ya en la pasada legislatura, es decir, hace casi 2 años planteaba ya desde la oposición Irabas y Donostia. El proyecto, según palabras del propio delegado, teóricamente va a estar terminado en breve y va a pasar a urbanismo para su revisión. Y desde nuestro grupo planteamos la inquietud relativa a la sanción a la propiedad, ¿no? Por el incumplimiento que había cometido y que había motivado la paralización cautelar, habiéndose extralimitado de la franja al pasar de actuar solo en 50 metros, que era lo autorizado, a 100. El concejal delegado explicó que no se había hecho ningún proceso sancionador porque no había ningún informe al respecto. En ese sentido, por eso hemos trasladado la moción que presentamos, porque consideramos urgente que de una vez se lleve a cabo la revegetación y la reforestación de la ladera, teniendo en cuenta y contando con los grupos municipales y colectivos ecologistas, y para ello planteamos que se presente en el Consejo Asesor de Medio Ambiente el segundo proyecto de reforestación que está encargado, ¿no? Igualmente, teniendo en cuenta que en la parte de la sanción pues no hay ningún informe que se haya llevado a cabo, pues se realice ese informe que analice los posibles incumplimientos llevados a cabo por la propiedad que motivaron en su momento la paralización cautelar, y en base a eso se proceda a establecer la sanción correspondiente. Consideramos fundamental que se atienda a los colectivos ecologistas, ya que son ellos los que desde un primer momento han estado siguiendo este asunto. Igualmente recordar que tuvo que ser desde la Diputación el Departamento de Montes quien tuviera que hacer la advertencia de parar una deforestación que se ha hecho en nombre de una seguridad determinada, pero que ha supuesto que un bosque mixto protegido se hayan talado robles centenarios, a pesar de que casi apenas quedan en la ciudad, y por ello presentamos esta moción al objeto de que que se actúe como no se ha actuado, porque hablamos de emergencia climática y de priorizar en la ciudad la sostenibilidad, y sin embargo se permiten atrocidades como esta. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, kaixo. 2017ko apirilean, ekintzako horren segurtasuna dela eta esekuzio agindua eman zen Magaleko lurjabeari.
Udalagindua soilik eskolaren 50 metroko perimetroan segurtasuneko baso mozketa egiteko agindua zuen, baina ere lurjabeak 2,5 hektaria soldu zituen. Argitu behar dugu baso hau plan orokorrak babestutako zuhaiztia dela, eta hiri planteamenduan babesturik dagoela. Lurzorua, galera eta ikadurari bidea eman dio horrelako soldura batekin, eta bere garaian salatua izan zen, Aritzalde eta Eguzkiren aldetik. Gogoratu behar dugu ere, mozketa ura zegokion Gipuzkoako Foru Aldundiaren baimenik gabe burutu zela. Eta horregatik aldundia berak lana gelditu zituela eta espediente zigortzaile bat ireki zuela. Pistak lehengoratzeko eta lursaia birlandatzeko agindua luzatu omen zien jabeei. Bere garaian ere, udalak lursaia lehengoratu eta birmoldatuko zuela iragarri zuen, baina gaur egun 3 urte eta gero bere horretan darrai. Gogoratu behar dugu ere, gelditu ziren zuhaitzak aldundiaren zaintza lanari esker mantendu direla eta ez udaloni esker. Urtarriaren 22ko batzordean, udal gobernuari gaiaz galdetu genion. Eta erantzun zitzaigun jada baso berritze proiektu berri bat egiten ari zirela. Urrian egin zela, urtarriaren 15ean proiektuaren zirriborro bat ikustuko aukera izan zutela, eta orain proiektua hirigintzaren esku geldituko zela, eta bere izango zela jaberei helaraziko ziona. Bestaldere, izunari buruz galdetuta, zinegotzi ordezkariak adierazi zigun bere garaian informazio espedientea irekitzea eskatu zuela. Baina gaur egun ez dagoela espediente zigortzailerik egiaztatzen duen txosten juridikorik. Guzti honek asko kezkatzen gaitu. Eta asko kezkatzen gaitu, hasieran egin zen esku hartzearen helburua segurtasuna izan bazen, orain egin den zuhaitz mosketa erraldoi horri esker, magala horren egonkortasuna egoera okertu omen delako. Eta ez dugu guk esaten, hori 2017ko batzordetan teknikari berak ere esan zuen. Egonkortze hori okertu egin zela, eta 3 urte eman ditu egonkortu gabe. Beraz, arriskuaren izenean hitz egiten badugu eta segurtasunen izenean, denbora galtzen gabiltza segurtasuna bermatzeko. Bigarrenik, lurjabeak zuhaitz gehiago moztu zituelako, eta orduan ere baimena etzuelako, lanak etentzielako, baina ere lanari ekintziolako. Eta bestalde ez dugulako informazio espediente horren berririk. Ez dugu zinegotzi arduradunaren aldetik espedientea berrikusteko intentziorik ikusi. Gogoratu behar dugu berriro, Donostiako 2010ko hiri antolamendurako plano orokorrak babestutako eremua dela. Landaredi interesduneko habitat bezala izendatua dagoela. Eta horrek obligazio juridiko eta legalak dituela. Hori horrela, eskatzen duguna da, lehenbailen magala egonkortzeko. Segurtasunari buruz ari geanean, magala egonkortzeko neurriak jasotzea eta gauzatzea aurten bertan, 2020an. Bestalde, baso berritze proiektua egin dezala, eta landatzeko garaiak kontuan hartuz, eta hori aipatu genion zinegotzi arduradunari batzordean, landatzeko garaiak urtarria otsaila izanik, hortara iristen ez geanez, proiektua gauzatu, eta abenduan, beranduenez, egin dezala landaketa hori. Eta gero, agindu zuen bezala, baso berritze proiektu horren zirriborroa, gainerako udaltaldeekin, ingurumen kontseiluarekin, Aritzalde eta Eguzkirekin partekatu ditzala. Eta azkenik, egin dezala informazio espediente berri bat. Konfiantzazko informazio espediente berri bat. Orain arte esan bazuen, ez zegoela teknikorik espediente zigortzailerik ezarri zuenez. Beraz, berriro, ekin diazoiela informazio espediente berri bat ekiteari, eta behar bada, behar den espediente zigortzailea ezartzeko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, aurrean berriro. Bueno, perdón. Aunque esta cuestión también se trató la legislatura pasada y además con comparecencias, interpelaciones, mociones, etcétera, y yo creo que más o menos digamos que el asunto original ya quedó bastante claro. Creo que hay 2 o 3 cosas que hay que aclarar y luego ya respecto a las propias mociones, a ambas mociones, ¿no? La primera es que no hay que olvidar, o hay que recordar, en todo caso, que estamos hablando de un terreno cuya titularidad es privada. Lo digo porque oyendo algunas cosas, sobre todo a otras personas o colectivos, pudiera parecer que es un espacio municipal en el que el ayuntamiento pues, puede hacer o ha hecho lo que ha querido. Y esto no es así, ni ha sido así en ningún momento. Yo añadiría más, el ayuntamiento en ningún momento tenía un interés especial en que ahí se actuara de ninguna manera, más allá de la de garantizar la seguridad
de los niños y niñas de la ikastola de Ekintza. Curiosamente, ustedes en ambas mociones hablan de Lourdes Txiki, nosotros siempre hemos hablado, digamos, internamente de la ladera de Lourdes Txiki, de Ekintza, porque realmente las digamos, consecuencias que podía tener algún problema ahí iban a ser sobre la ikastola de Ekintza, ¿no? Y por lo tanto, nunca ha habido otra motivación para actuar ahí que la de intentar garantizar, hombre, el riesgo cero sabemos que no existe en el mundo, pero desde luego intentar dar la mayor seguridad posible a las niñas y niños, repito, de esa ikastola, ¿no? Y cualquier medida que se pudo adoptar lo fue, primero, basada en esa necesidad, y las denuncias o quejas o escritos, correos, etcétera, que se mandaban desde la propia ikastola, y los informes técnicos municipales que establecieron cómo había que actuar. Es decir, tampoco fue algo ni voluntario ni caprichoso, sino que basados en informes técnicos. Por eso, hoy, aunque es verdad que las mociones tienen un carácter, digamos, de voluntad política, realmente no es difícil el poder votar a favor, el poder apoyarlas, ¿no? Porque básicamente se piden dos cosas, que son la de la sanción y la de la reforestación. La de la sanción ya les expliqué en la comisión que si en su momento no se imponen las sanciones porque precisamente no hay un informe técnico que diga que, siendo cierto que se produjo una tala superior a la inicialmente autorizada, no hay ningún informe que diga que eso se hizo, digamos, sin justificar, sino que la que lo hace, la propiedad del terreno, dice que lo hace porque era la única manera de acceder a la parte que sí tenía que talar, y no hay un informe técnico que diga, ni en urbanismo ni en proyectos y obras, que no era necesario hacerlo así. Por lo tanto, sin un informe que lo sostenga, no puede haber un expediente sancionador. Y por lo tanto ese era el problema. No era ni de una voluntad política ni nada por el estilo, sino que era una cuestión puramente técnica. Y dije y repito, si hubiera algo nuevo, algún elemento que permitiera revisar eso, pues evidentemente tienen que ser los servicios de urbanismo quienes lo consideren y, en su caso, lo lleven adelante. Y en segundo lugar, y esto sí es el de la reforestación, como también les dije, se produjo por mi parte como delegado de Medio Ambiente, pero ya en octubre, es decir, sin tener nada que ver ni con estas mociones ni interpelaciones, se produjo siendo conscientes de que quedaba de alguna manera pendiente, porque el proyecto, como bien ha señalado la señora Garay, no era adecuado el proyecto que en su momento se planteó, un nuevo proyecto de reforestación. Se ha encargado, les anuncio que se ha entregado ya ese proyecto. Estamos dispuestos, por supuesto, y el próximo, no sé cuándo va a ser exactamente, pero el próximo Consejo Asesor de Medio Ambiente lo llevaremos para explicarlo. Intentaremos además que quienes lo han realizado vengan y sean ellos quienes lo expliquen. Pero creo que hay un salto de ahí a eso, a intentar que de alguna manera el Consejo o determinados colectivos sean los que decidan cómo hay que hacerlo. Yo creo, sinceramente, que no es decir, el Consejo Asesor de Medio Ambiente es un consejo consultivo, un consejo de atender, de escuchar, pero no es un comité de ocurrencias. Es decir, yo creo que tiene que haber un proyecto técnico, riguroso, y que ese sea el proyecto que se lleve adelante. Otra cosa es que si hay alguna aportación de algún colectivo, alguna persona, y esa aportación se entiende que es adecuada y que puede incorporarse y técnicamente puede hacerse y legalmente puede hacerse, se hará. Porque no hay que olvidar, y con esto termino, no hay que olvidar que cualquier cosa que se vaya a hacer allí es una imposición, es decir, que es una obligación que el ayuntamiento, la administración va a tener que hacer a la titular del terreno, y por lo tanto tenemos que hacerlo bien para que legalmente sea posible, porque ya nos pasó, como también recordé en la comisión, lo que nos pasó, por ejemplo, con la cúpula de Bellas Artes, que fuimos, bueno, con la mejor voluntad, yo creo, dijimos que se retire la cúpula por seguridad y que luego que se reponga y ya se ponga una nueva. Y lo perdimos en los tribunales porque el Tribunal Superior dijo que no se podía imponer esa obligación. Entonces, por lo tanto, cualquier paso que se tenga que dar, legalmente hay que hacerlo bien. Repito, el proyecto de reforestación está hecho, lo llevaremos para contrastar, veremos, lo trasladaremos, como dije, a urbanismo, y si urbanismo ve que existe, como hemos dicho antes en el ULIA, se ve que existe los mimbres jurídicos y la capacidad jurídica para llevar adelante y hacerle a la titular del terreno que lo lleve adelante y que lo haga, por supuesto, esa es la voluntad de este ayuntamiento. Eso quiero que quede absolutamente claro. Bai, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, elkarrekin Donostia egisteko. Bai, mila esker. Bueno, pues me resulta sorprendente que el concejal delegado de Ecología plantee que va a votar en contra de algo en lo que teóricamente estamos los dos de acuerdo, y acaba de decirlo en su intervención, porque el planteamiento es que se asegure una correcta restauración medioambiental del terreno tan pronto como esté acabado, revisado y compartido con grupos políticos municipales y colectivos ecologistas en el Consejo Asesor. Y en eso sí que me da la razón, que está de acuerdo conmigo en que lo van a hacer. No hay ningún otro planteamiento extraño. Por tanto, a veces ustedes se dirigen a la oposición y a nosotras en concreto, en que somos las del no,
y en este caso pues parece que es el no por el no por parte del gobierno municipal, algo con el que usted está de acuerdo conmigo. Y yo simplemente en este tiempo que me queda sí que recordaría algo que vienen denunciando y por eso lo utilizo para dar voz a aquellos que no pueden dar la voz directamente en el pleno municipal, a los grupos ecologistas que han ido denunciando esto y que sí que me gustaría que llevase a la reflexión para ahora que van a tratar de cercenar aún más la voz de las que pretendemos ser altavoz de esos colectivos porque no pueden estar directamente dándola. Recordar que denuncian que la tala fue ilegal por no contar con la autorización de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que los trabajos se realizaron en contra de las directrices de los técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y lo que en teoría era para garantizar la seguridad de los niños de un centro escolar los puso en grave riesgo real al realizar los trabajos con ellos en clase y al quedar la ladera más inestable. Que la franja de seguridad fue el doble de lo que habían permitido, que se dañó el bosque protegido talando robles centenarios y destruyendo vegetación catalogada y protegida, que los trabajos se realizaron en pleno periodo reproductor de la fauna, aumentando su impacto en la biodiversidad, y que después de todo este tiempo y de toda esta actitud y esta intervención, el Ayuntamiento prometió recuperar la ladera y revegetarla, y a día de hoy, 3 años después, no lo han hecho. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda EH Bilduk. Bai, lehenengo gauza, igual, errespetua eskatuko nioke Ramos zinegotzeari. Zen esatea, ingurumen kontseiluak es un comité de ocurrencias. Ah, vale, no es que bestela esango nuke. Uste, airitzia emateko eta aholkoa eskatzeko dela. Vale. Hortik hasita, esan behar dugu, esaten duela, ez dagoela espediente zigortzailerik, nik esango nuke eta eskatzen egin eta ez da espediente zigortzailea jartzeko, bezik eta berrikusteko. Zeren espediente zigortzaileak jarri zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri zizkion 1.200 euro inguruko isun bat, eta haien espedientea begiratzen badugu, larritzat kalifikatu zuen bertan egindako lanak. Orduan, Foru Aldundiak esatea, larriak direla bertan egindako lanak, eta hemen teknikorik ez egotea, ikusten duena larritasunik aktuazio horretan, niri sospetxosoa iruditzen zait, ez dakit zer esatea. Bestalde batetik, Foru Aldundiak eskatu zion lehengoratzea eta jabeak eta enpresak esan zion hori udalaren kontua zela. Eta udalari zegokiola magal hori lehengoratzea eta berreskuratzea eta egonkortzea. 3 urte pasa dira eta hori ez du egin udal honek. Eta eskatu egin zen 2017an. Eta 2017an gogoraraziko dizut, hemengo batzorde batean, tekniko batek esan zuela, arrisku gehiago zegoela orain, eta arriskuan zegoela magal hori egonkortu gabe. Eta zuek, aitzaki bera, arriskua eta segurtasuna erabilizen duten aktuazio hori egiteko. Segurtasunik gabe eta arriskuan jarraitu du. Magal horrek 2 urte pasata. Eta gero, esaten dugunean ere, baso berritze proiektua martxan dagoela, eskatzen duguna da, egitea, landa, garaiak errespetatzea, eta aurten egitea. Eta orain egitea proiektua, eta abenduan. Eta nahi bada, presa sartzen da eta egiten da. Zeren bere garaien esan zenuten, presa zegoela eta urgentzia justifikatu zenuten magal hori soiltzeko. Baina nik dakidala, pagolaren txostena 2016ko apirilaren 13koa zen. Zuk urrian sinatu zenuen. Eta lanak atzeratu egin ziren. Denbora izan zenuten lanak nola egin aztertzeko, beraz, prestutasuna baldin daukagu, prestutasuna daukagu eta urgentzia guztirako. Eskerrik asko. Bai, zuri. Bozkatu egingo ditugu 2 mozioak, lehenengo Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain EH Bilduk aurkeztutako mozioa, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, berriro errepikatuko dai. Ni uste, EH Bildurena bozkatzen ari gera. Bai, berriro ingo dut, EH Bilduk aurkeztutako mozioari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz, 2 mozioak ez dira onartuak izan, ez da Talde Popularrak boto azalpenik nahi duen, ez, orduan hurrengo puntura pasatuko gera. 10. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldeko Aizea Garai Gallastegik aurkeztua, anoetako obretan hitzarmen kolektiboa ez betetzea dela eta. Moción de control relativa al incumplimiento del convenio colectivo
Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al incumplimiento colectivo de las obras de Anoeta. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, mila esker. Las UTEs adjudicatarias del concurso para la reforma y ampliación del estadio de Anoeta no han cumplido con la condición estipulada para observar y ejecutar las obras bajo el convenio colectivo de la construcción de Guipúzcoa. Y existen pruebas inequívocas y resoluciones de la Inspección de Trabajo que demuestran que numerosas subcontratas de la UTE no han pagado a los trabajadores el salario que les correspondía. Dicho incumplimiento al ejecutar las obras del estadio ha motivado acciones sindicales en defensa del derecho de los trabajadores. Las actas de Inspección de Trabajo vienen a ratificar estas denuncias y las resoluciones del PRECO también desprende que las UTEs citadas se han podido ahorrar entre 6 y 7 millones de euros bajo la forma de salarios y cotizaciones sociales no pagadas. Recordamos que estas UTEs han estado recibiendo dinero público para ejecutar la obra, dinero con el que debían de haber pagado a los trabajadores aplicando el convenio colectivo de la construcción de Guipúzcoa y sin embargo no lo han hecho. Y esto ha provocado pues, que se han apropiado ilegalmente de financiación pública. La responsable de exigir el cumplimiento del contrato es la Sociedad Municipal Anoeta Quirol de Guía. El artículo 42 del Estatuto de Trabajadores señala que el empresario principal, en este caso Anoeta Quirol de Guía, debe de responder solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraída por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores, y ello durante el año siguiente a la finalización del encargo. Esta obligación no se cumple pagando lo acordado con la contrata, sino que, como dice, por ejemplo, la sentencia del Superior de 9 de julio de 2002, hay que asegurar que se cumple hasta el final de la cadena de los subcontratistas, por lo que hay que comprobar que los trabajadores han percibido las cantidades adeudadas. Anoeta Quirol de Guía, por tanto, debería descontar el montante equivalente a la diferencia entre el salario correcto y el salario erróneo constatado puntualmente en cada subcontrata, aplicándolo a todos sus trabajadores, hasta que la UTE demuestre por cada trabajador que ha pagado el salario correcto. La actuación de esta entidad se ha reducido a imponer una ridícula sanción de 15.000 euros a las UTEs, recordemos, adeudan entre 6 y 7 millones de euros, sanción 15.000 euros, por no proporcionar los datos que demostraran que estaban incumpliendo con el convenio colectivo de la construcción de Guipúzcoa. Y a combinarles a que procedieran a regularizar las nóminas afectadas en el plazo de un mes, aportando acá copia de las mismas. El Consejo de Anoeta Quirol de Guía, en su decisión de otorgar a la empresa un plazo de alegaciones, como si Anoeta Quirol de Guía fuera una administración, ha posibilitado alargar el plazo sin hacer nada, dando la oportunidad a las UTEs de seguir incumpliendo el contrato. De esta forma, en lugar de resolver el problema, lo alarga en el tiempo. Finalmente, el 17 de junio de 2019, el Consejo de Anoeta Quirol de Guía desestima las alegaciones presentadas, de forma que se ratifica la obligación de ambas UTEs de regularizar las nóminas afectadas y de entregar la documentación requerida. Y se añade que en el caso de no entregar dicha documentación, se entenderá que han sido pagadas indebidamente, por lo que se exigirá su abono completo. De junio a hoy han pasado unos cuantos meses y las UTEs no han regularizado la situación. Siguen sin entregar las nóminas y, por tanto, incumpliendo el contrato con Anoeta Quirol de Guía. En el pliego de condiciones que rige el contrato que liga a Anoeta Quirol de Guía con ambas UTEs, regula las penalizaciones, que indica que se pueden imponer a la contrata por incumplimientos hasta una penalidad de 10.000 euros por cada día que tarde en subsanar el incumplimiento. Es decir, se ha aplicado 15.000 euros cuando podía haber sido 10.000 por cada día de retraso. Por ese motivo hemos presentado esta moción, porque consideramos que hay que defender los derechos de los trabajadores y más en una obra pública. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak, bai. Bueno, nik uste gai hontaz hitz egiten dugunean, Anoeta Quirol de Guía, nik uste zenbait puntu kontuan hartu behar ditugula. Anoeta estadioa, nik uste dela alkateak lehen esan du moduan, hiriko altxor bat, hau da. Nik uste denak ados gaudela, eraikin hori importantea dela hiriarentzat. Beste aldetik, esleipen publiko bat izan dela hor.
2017 geroztik LAB eta ELA sindikatuak hainbat salaketa jarri dituztela. Fiskaltzan daudela salaketa horiek. Eta hori ze esan nahi du, zergaitik dauden hor, abusuzko lanaldiak izan direlako, behin eta berriro, soldata oso basuak, Gipuzkoako eraikuntzaren hitzarmenetik beherakoak, dokumento faltsuak daudela medio, legez kanpoko kontratuak, legez kanpoko kaleratzeak, eta ere, argi izan behar dugu, alkate honek ere, 2018an prentsan honako adierazpenak egin zitula. No voy a negar que pueden existir situaciones que son irregulares, seguramente sí. Hau da, nik usten dugu honen gainean udaletxeak ezin dula beste alde batera begiratu. Zertaz ari gara eta atzo ere nolabait milaka pertsona kalian adierazi zuten bezala, lan duinak, pentsio duinak, bizitza duinak hori dela udaletxe batek jarri behar ditula erdigunean. Eta alde batetik, badakigu nolako baldintza dauden honen inguruan, baina usten dugu udaletxeak ezin dula beste aldera begiratu eta nolabaiteko presioak eta bere eskumenen artean daukatenak aurrera jun eta nolabaiteko interbentzioa edo esku hartzea egin behar dula kasu honetan. Y quiero terminar mi intervención no quiero terminarla sin hacer un comentario, ¿no? Si entra en vigor la modificación del ROP, esto no hubiera entrado, ni este tema, ni los pensionistas, ni la mejora de los servicios de las personas sin hogar, ni la iluminación de Ulia, ni siquiera tampoco hubiera entrado los derechos de las administradoras. Por supuesto, el Grupo Popular del PP ya no hubiera podido presentar ninguna moción más. Por lo tanto, estamos ante una ley mordaza municipal que nos quiere imponer el PNV en este caso. Y creo que es importante, hay que decir que la limitación de los derechos de no solamente de la oposición, sino de los ciudadanos y las ciudadanas puede quedar en entredicho. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Vaya, bueno, en relación a la parte expositiva de Aisea, podemos compartir gran parte de lo que ha argumentado, pero una pequeña salvedad que ya se la comenté en la comisión. Anoeta Kiroldegia no ha puesto una sanción, lo vuelvo a reiterar, ha puesto una penalidad y el concepto es diferente, ya se lo expliqué, es diferente. Pero en relación a la parte propositiva, y aquí lo que hay que votar es la moción que se trae, pues no la podemos compartir, porque ¿qué se dice que tenemos que hacer? Aquí se está en 5 puntos instando al Gobierno municipal a asegurar. Vamos a ver, en primer lugar, le quiero recordar qué es Anoeta Kiroldegia. Anoeta Kiroldegia es una sociedad que consecuentemente tiene sus estatutos y su consejo de administración y tiene una serie de obligaciones y se tiene que regir por ello. En esta versión, incluso en su primera versión, como he comentado, exige al Gobierno municipal que haga una serie de actuaciones. Al Gobierno municipal no le corresponde actuar suplantando la opinión de las decisiones del Consejo de Administración de Anoeta Kiroldegia. Quien actúa, toma las medidas, decide, tiene plenas facultades de dirección y gestión en Anoeta Kiroldegia, es su Consejo de Administración. Y le quiero recordar que ese Consejo de Administración lo nombran, lo destituyen, lo renuevan, lo ratifican cuando procede el pleno de este ayuntamiento, que tampoco el Gobierno municipal, sino la totalidad de los 27 concejales, y esas son las reglas de juego de las que nos hemos dotado y que, por supuesto, vamos a respetar. Y dicho esto, con respecto al primer punto, Anoeta Kiroldegia ya ha instado a ambas UTEs, como usted misma lo ha comentado, a regularizar las nóminas, pero no porque se lo haya dicho el Gobierno municipal, sino porque así lo acordó su Consejo de Administración. Es más, Anoeta Kiroldegia contrató a una empresa para que hiciera seguimiento sobre el cumplimiento del convenio de la construcción de Guipúzcoa. Es decir, ha puesto recursos para tratar de que se cumpla el convenio de la construcción, en una cuestión, además, que no es competencia de Anoeta Kiroldegia, sino que es la competencia de la Policía Fiscal, es competencia de otro órgano, de otra administración.
Hombre, a mí ya me gustaría que me dijera empresas públicas que en obras públicas utilizan recursos para hacer este tipo de fiscalización. No conozco muchos ejemplos, conozco ejemplos de lo contrario. Incluso no solamente cuestiones que llegan a la denuncia política, sino que llegan incluso a la denuncia judicial. De lo contrario sí conozco unos cuantos ejemplos. Por cierto, algunos de los más relevantes últimamente en un ayuntamiento que gobiernan ustedes, el Ayuntamiento de Barcelona. Mírelo, que seguro que sabe de lo que le hablo. A raíz de los informes recibidos en ese Consejo de Administración, lo que hemos hecho es instar reiteradamente a las UTEs a cumplir ese convenio. Y ahí se pusieron las penalidades, que no sanciones, por los incumplimientos que efectivamente se detectaron. Y esa es una decisión que se tomó en el Consejo de Administración. Por cierto, como le he comentado, una decisión que le corresponde a Inspección de Trabajo. Pero le voy a decir más. Si resulta que hay incumplimientos, y se han detectado, y esas retribuciones afectan directamente a la Seguridad Social, ahora que ustedes han pisado moqueta en Madrid y que comparten con el Gobierno socialista las competencias de la Seguridad Social, pues le invito, efectivamente, a que curse las medidas oportunas para tratar de revertir esta situación. Se detectaron una serie de incumplimientos, y eso es cierto, hasta septiembre del 2018. Durante los meses de marzo a junio, en ese seguimiento no se ha detectado incumplimientos. Y ahora se están analizando otra serie de incumplimientos que lo digo públicamente, que sí se han detectado. Y se ha elaborado un informe. Y este informe, como corresponde, se va a elevar al Consejo de Administración de Anoeta Quiroleguía. Y el Consejo de Administración de Anoeta Quiroleguía tendrá que tomar la decisión de qué medidas, el conjunto de qué medidas se van a instaurar y a obligar a cumplir. Efectivamente, precisamente para cumplir la diferencia económica detectada entre el cumplimiento del convenio y el pago de las nóminas. Y eso pues llega a su procedimiento, y la semana que viene hay convocado un Consejo de Administración de Anoeta Quiroleguía, y como comprenderá, este informe, por deferencia y por competencias, lo primero que habrá que hacerlo es tratarlo en el Consejo a quien le corresponde tomar esa decisión, y a partir de entonces pues se decidirá. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bueno, en primer lugar, agradecer al concejal delegado que me explique qué es Anoeta Quiroleguía, el veto que ha impuesto este gobierno municipal a que este grupo municipal esté en Anoeta Quiroleguía. No. Esto, lo de los consejos de administración en las sociedades, entiéndame, esto es un reparto de le doy o no le doy en función de si le molesto más o menos. Pero dicho esto, me parece importante señalar que hay una serie de penalidades que se han impuesto, 15.000 en total, cuando podían haber impuesto 10.000 al día. No entiendo este criterio discrecional a la hora de si hay algo que se ha incumplido, y ustedes tienen la documentación, porque usted hablaba de que se contrató a una empresa, como bien saben, la empresa tenía serias dificultades para conseguir la información, y finalmente fueron los sindicatos quienes facilitaron toda la documentación que obrará en poder de Anoeta Quiroleguía para saber todos esos incumplimientos que se han realizado. Y yo creo que no hay que tirar balones fuera. Si el Consejo de Administración de Anoeta Quiroleguía y si este Gobierno tiene la información de una serie de incumplimientos que se han realizado, de que no se ha pagado a los trabajadores lo que establecía el convenio, cuando hay falsificación documental y ustedes tienen todas esas pruebas, no me hable de Madrid, Moquetas o Barcelona. Usted tiene una responsabilidad como gobierno municipal a la hora de hacer cumplir la legalidad. Y que esos trabajadores, que no lo olvide, esos trabajadores a los que no se les paga el convenio, ya no es que cobren menos o tal, es que esos trabajadores luego tienen una inseguridad en sus puestos de trabajo y se producen los accidentes y luego nos llevamos los disgustos. Y este gobierno tiene que hacer cumplimiento de la legalidad para que esos trabajadores estén en buenas condiciones y no mirar para otro lado. Eskerrik asko. Zuri, bozketa egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpentsandarik nahi dan, ez, orduan hurrengo puntura pasatuko gera. 11. kontrol mozioa, Zigor Etxeburua Urbizu, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Altzako Herria Parkeko estalparekin udal gobernuak erakutsi duen kudeaketa eskasari buruzkoa. Moción de control presentada por Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del grupo EH Bildu, sobre la deficiente gestión por Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la escasa gestión demostrada por el gobierno municipal con la cubierta del parque Arria de Altza. Eskerrik asko, alkate jauna, zure graziagatik, ze
ematen du hemen hitz egitea grazia baten eta ez eskubide baten aukera dela. Gaur bi Barkatu ezu, graziarik ez du egiten ezun komentarioa jakin beharko zenugudako plenoko presidenteak dituen ardurak betetzen ari naiz eta ez beste zer. Bai, baina zuen gobernu taldeak aurkeztutako roparen aldaketari esker... Barkatu baino, Harria Parkeari buruzko, estalkiari buruz, ari gera. Moztu indiazu eta ez diazu utzia bukatzen egin nahi duen. Ez zeradako hitz egin behar dezunaz, eskerrik asko. Ez dakizu, ez baitut jarraitu, moztu indiazu. Oso jarrera demokratiko erakutsiz. Zurea bezala. Hain zuzen esan nahi nuen bi kontrol mozio aurkeztu ditu dela, eta aurrerantzean ez dakit posible izango duan, ematen dunez, antzahan ez, eta zuei esker ez. Eta beraz, gaur hemen okendotegiko bizilagunak dauden bezala, beste herritar askok agian ezingo dute gure bidez beren salaketa edo behar duten gogoeta ekarri udal batzarrera. Eta hain zuzen ere, eta eredugarri, honekin ere lotzen da, udal gobernuaren jarduteko moduaren erakusgarri bada Harria Parkean gertatu dena estalpearekin. Eta jaso dezuete eta denek irakurri dezue, baina merezio gogoratzea 4 urteotan gertatu dena estalpe honen harira. 2016an hasi zen kontua gobernuak eta orduan ere zu alkate zinen gobernu horrek adierazizun, estalpe hura egiteko asmoa. 4 urte pasa dira eta oraindik ere gabezia eta arazo handiekin jarraitzen du. Bueno, azkena iritsiko naiz horra, baina handia ere ez da, baina 4 urte eta gero oraindik egotea horrela, adierazgarria bada eta hori da bere arazoaren handitasuna. 2016an iragarri egingo zela eta 2017ko irailera arte etzen hasi. Bueno, lehenago hasi zen lanak, baina 2017an eten egin ziren. 2018an berriz ere mozio bat onartu egin behar izan duzen udal batzar honetan gogorarazteko epeak betetzeko zirela eta orduan esan zen urte hartako martxoan amaituko ziala lanak, urte hartako maiatzean gero eta epeaiek ere ez ziren bete. 2019an martxoan lan horien barruan egindako egitura bat desegitea erabaki zen udalak bere kabuz eta auzotarrei adierazi gabe, momentuan dirudienez auzoko eragile batzuei eta kasu honetan konparsei, inauteritako konparsei traba egiten zielako. Eta orain, aurten jabetu gara, inoizko euriterik handienak izan ditugun azaroan, 1928tik inoiz baino euri gehiago egin du Donostian, eta topatu gara urzurrusta batekin, txorro bat, jendearen buru gainera erortze zana, batez bi gainera, eta zer eta zapaitik bera, gainean nahita jarritako zulo batzuetatik isurtzen ur emari handi bat. Gaia ekarri dugu batzordetara eta han esan zaigu ez da lainbesterako, ez? Bueno, bai, bada, eta bada, hain zuzen ere horrela utzi izana lana eta horrela egin izana lana. Zentzugabea da, eta ez dakigu lanak amaitu gabe utzi ziren, ala proiektua bera gaizki diseinatu dute zen. Horregatik eskatzen diogu udal gobernuari balorazio txosten bat egitea eta gura herritarrei erakustea eta enpresari eskatzea lanak behar bezala amaitu ditzala eta ez udalaren gain joatea kostu hori. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, aldez aurretik esan behar dugu zuen mozioa alde bozkatuko dugula. Eskatzen duena argi dago, Harria Parke gunea estaltzeko obraren prozesua balorazio txosten bat egin behar dela, gero bestaldetik eskatzen dena da enpresari estalpea behar bezala amaitzeko eta hori kosturik gabe udaletxerako.
Y hoy, con el planteamiento que trae H. Bildu con esta moción, como tantas otras que se plantean de mejora de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía donostiarra, van a ser difícilmente trasladables en próximos plenos, ya que pretenden limitar el número de iniciativas que trasladamos. Y en este caso, como en tantos otros, pretendemos ser simplemente el altavoz de la ciudadanía y de colectivos con quejas determinadas y tratan de limitar este hecho, porque además la propia ciudadanía no tiene un turno popular para poder trasladarlas directamente. Por tanto, creo que es importante la reflexión, más allá de programas de gobierno perfectamente encuadernados y maravillosos en el que se plantea garantizar el gobierno abierto a la ciudadanía, papel mojado, si siguen en esta línea de tratar de limitar nuestra acción y la propia voz de la ciudadanía. Hoy aquí mismo, por ejemplo, los vecinos de Okendotegi, a los que no están dando respuesta bajo ningún... Garaia, Andrea, bai? ez da bata ez bestea gaia, eta eskatu behar dizut gaiari dotzeko. Vale, oraintxe bertan. Pues, como decía, agradecer la presencia del vecindario de Okendotegi y, como he planteado, votaremos a favor de la iniciativa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. A mí, llegados a este punto y después de las intervenciones de mis compañeros de H. Bildu y de Podemos, que yo creo que han dejado todo muy claro, a mí sí me gustaría saber cuáles son los criterios de construcción de estas cubriciones, ¿no? en las plazas de Donosti, porque el estético seguro que no es, porque cada una es más fea que la anterior. A mí me sorprende enormemente y tampoco es un criterio, digamos, de cubrición de la lluvia, porque como hemos visto en este caso y en muchos otros, no sirve, no funciona para eso. Entonces me gustaría saber qué criterios utilizan para cubrir nuestras plazas, cuáles son los objetivos que ustedes persiguen para cubrirlas y bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ere ez, beraz, ixteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, pena, ez dugu gobernuaren iritzia entzungo, eta hori ez da izango ropak oztopatzen diolako, edo roparen moldaketak. Baina bai, nahi nuke gaur ona ekarri dugun gaiak, zerbaitetako balio izatea, hain zuzen eredugarria izan dadila Harria Parkearekin gertatu dana, berriz egin behar ez denaren eredugarri izan dadila. Hau da, uste akatsak onartu egin behar direla, prozesu osoan, 2016-tik hasita beti bezala iragarpen, medioen bidez egiten diren iragarpen horietatik eta hasita, eta Korominasek aipatu duen bere lagunaren aitonak esatezuna egin eta gero esan, hobe, lehendabizi esan eta gero noizbait egin baino, akatsak onartu, gaizkindako akatsak onartu, aldatzeko borondatea erakutsi, eta praktika txarrak baztertu. Eta lehenago eskatu genuen bezala, onartu zen bezala, abenduko udalbatzan, bertatik bertara jarraipena egiteko modua jarri, eta bertatik bertara jarraipena egiteko modu egokiena izango litzateke, barrutiari eskumen hori ematea, eta barrutiaren eremuan egiten diren lan handien jarraipen zuzenago eta zehatzago bat egin ahal izatea. Eta ez eukitzea 4 urte lan bat hasi eta inoiz bukatzen ez den moduan. Bai? Hori gure hitza. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo genuke, mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da eta boto azalpen txandan talde sozialistak daukai. Bai, mila esker alkate jauna. Hartzen dut hitza, ze gure lehenengo proposamena izan zen irakurtzea, porque en principio compartimos que las cosas se pueden hacer mejor y estamos para hacer mejor. Y como muestra de que no tenemos ningún problema para hacer las cosas mejor y compartiendo en esencia lo que se planteaba, en la Junta de Portavoces planteamos leer, porque estábamos a favor y de hecho hemos votado a favor. O sea que el resto de consideraciones sobran. Mila esker.
zuri, urrengo puntura pasatuko ginateke. 12. kontrol mozioa, EH Bildu Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua plaza handiko Martin Santos plaza gune estaliaren proiektuaren egoera dela eta. Moción sobre la situación del proyecto referente al espacio cubierto de Plaza Andi, Plaza de presentada Martín por el Santos. grupo EH Bildu sobre el proyecto de espacio cubierto de la plaza Andi, plaza Martín Santos. EH Bildu taldearen txanda. Con este tema seguimos hablando también de la necesidad de espacios cubiertos en la ciudad, aunque igual el gobierno municipal prefiere que la oposición se levante y nos vayamos y se quedan ya ustedes solos gobernando su chiringuito, porque entre que la portavoz socialista dice que sobran los comentarios de mi compañero, el alcalde que nos interrumpe constantemente, ya si quiere nos escribe usted los discursos que tenemos que dar y así igual le gustan más. Me parece que hay actitudes que de verdad de democráticas tienen poco, tanto que les gusta hacer uso de esa palabra. Voy a hablar de la plaza de Eguía, de Martín Santos, de Plaza Undi. Puede que sea la última vez que pueda hacerlo, porque en este pleno yo he traído 3 iniciativas, a petición de los pensionistas, a petición de los vecinos de Concorrenea y en este caso a petición de Ia Biziri, y a partir de ahora, gracias a la propuesta súper democrática del Gobierno municipal, del Partido Nacionalista Vasco a la cabeza, pues esto no va a poder ser posible y las organizaciones van a tener que esperar meses hasta que podamos traer su voz a este pleno, porque tampoco pueden hablar ellos, como están viendo aquí los vecinos de Condetegui, que aunque quisieran Señora Duarte, hablar no podrían. Y ustedes provocan al tema. Provocamos al tema. ¿Cuál es el tema? Dígame usted de lo que tenemos El que usted ha presentado. Es que está todo relacionado. Que son la cubierta de Plaza relacionado. Martín Santos. Sí, está relacionado. Lo que le digo, igual nos tiene que escribir los discursos para que así nos deje hablar y le gusten más. En el caso de Martín Santos, llevamos desde el 2017, febrero del 2017, 3 años, esperando para que esa plaza sea cubierta. Nosotras y los vecinos que participaron en el proceso participativo de ese mismo año, de 2017, y que el Gobierno municipal anunció que la obra iba a estar terminada para ese año. Bien, 3 años después nos dice la concejala responsable que la obra no se puede realizar porque los propietarios de los garajes que están en esa plaza no dan la autorización. Hombre, pues nos parece bastante descarado culpar a estos vecinos y vecinas de Eguía, a los dueños de los garajes, de que no den la autorización y de que por eso no se pueda hacer la obra. Algo tendrá que ver que el Gobierno municipal no haya negociado bien o no haya hecho bien su tarea de llegar a acuerdo con estos vecinos. Y paso a leer las propias palabras de los vecinos, que es para lo que estamos aquí, para traer la voz de los ciudadanos y ciudadanas que así nos lo piden. Y en la última reunión que tuvieron estos vecinos en diciembre, lo dicen muy claro, dicen: manifestamos un malestar general por parte de los propietarios de los garajes porque no se nos ha tenido en cuenta desde el principio para la participación ciudadana del proyecto del cambio de la cubierta de la plaza. Se considera que las actuaciones por parte del Ayuntamiento en cuanto a la información sobre el proyecto y coordinación con la comunidad se deberían de haber realizado de otra manera, lo cual se considera que habría evitado colocarnos en esta tesitura. Por otro lado, recordamos que existen numerosos antecedentes negativos con el Ayuntamiento en lo relativo a actuaciones y obras promovidas por dicha entidad y que han afectado a los elementos estructurales de la comunidad. Visto la opinión de los vecinos y vecinas, entendemos que tengan ciertas discrepancias a la hora de dar la autorización para hacer la nueva obra, pero consideramos que el Gobierno municipal tiene mucho que hacer y decir en todo esto y que tiene que seguir esforzándose para que esa plaza y esa cubierta vea la luz, porque vamos, ambos partidos que forman el Gobierno municipal llevaron en sus promesas electorales que iban a cubrir plazas en la ciudad. Han pasado 5 años desde que ustedes gobiernan y es que ni se ha hecho la de Gros, la de la Plaza Zuberoa, ni se ha hecho la de Plaza Undi, ni se ha propuesto ninguna otra plaza en ningún otro barrio de la ciudad. Entonces, pedimos con esta moción que se tomen en serio esta necesidad que, insisto, ambos llevaron en sus promesas electorales y que en el caso de Eguía se llega a un acuerdo con estos vecinos lo antes posible, ya que el proyecto necesita 14 meses para realizar la obra y ya estamos viendo que llegamos al 2023 sin obra en Eguía y sin plazas cubiertas. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak orain. Bai, mila esker. Bueno, antes de empezar, no sé si lo que voy a decir, el alcalde me va a interrumpir porque no tiene a bien en lo que una vaya a plantear si es correcto o no.
y esto es fruto de una deriva de este gobierno que va a tratar de limitar nuestras intervenciones, nuestra palabra y pues igual hay veces que es mejor ponerse un esparadrapo en la boca y directamente que ustedes lo digan todo porque sobramos aquí. En todo caso, en relación a Plazaundi, pues totalmente de acuerdo con el planteamiento y sí que nos parece importante que el Gobierno lleve una reflexión ante anuncios rimbombantes que realizan sobre cosas que van a realizar y luego no se llevan a cabo. Porque ni se atiende a la ciudadanía, ni se les informa, ni pueden tener voz directamente en el Pleno para poder trasladar todo lo que les inquieta, porque ustedes hacen anuncios públicamente y la ciudadanía luego no tiene cómo venir a decirles, oigan, que no están cumpliendo. Y no han cumplido en este caso con Plazaundi y no han cumplido con el cubrimiento de espacios, porque ustedes plantearon pues una serie de calendarios de cosas que se iban a realizar. Todavía me acuerdo las infografías, fotos y demás que muchos medios de comunicación sacaron de Plaza Zuberoa y ya vemos cómo está Plaza Zuberoa. Por tanto, desde nuestro grupo, adelantar que vamos a apoyar la moción y ya que a futuro va a estar complicado intervenir en el Pleno, pues animarles a que empiecen a cumplir lo que han prometido. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai? Bai, eguardion berriro. Hombre, ya me perdonarán, pero ustedes tienen una visión muy peculiar de la democracia. Solo es democrático lo que a ustedes les parece que es democrático y lo que a ustedes les gusta. Lo que a ustedes no les gusta no es democrático. Pues eso creo que no es, cuando menos, ni democrático ni justo. La democracia es imperfecta, pero hay unas reglas de juego que nosotros cumplimos, todos y todas intentamos cumplir, pero no es democrático lo que a mí no me gusta. Y en ese sentido, y ciñéndome al proyecto de cubrición de la plaza de Martín Santos, porque así se llama, no se llama de ninguna otra manera, la plaza de Martín Santos está cubierta ya. Lo que los vecinos y vecinas pidieron, y es lo que ha hecho este ayuntamiento en la pasada legislatura, es elaborar un proyecto para mejorar la cubrición de lo que ya está cubierto, porque porque se puede mejorar. Y lo que ha hecho esta corporación, insisto, ha sido escuchar las peticiones de los vecinos y vecinas y plasmarlas en un proyecto concreto. Y hete aquí que, al parecer, como suele pasar en bastantes ocasiones, los intereses de unos y de otros no coinciden y los intereses de los propietarios y propietarias de los garajes cuya autorización es imprescindible para abordar ese proyecto no coinciden con los intereses de los vecinos y vecinas que quieren hacer ese proyecto. Y el ayuntamiento no puede hacer otra cosa que es lo que está haciendo. Ha hecho un proceso participativo del que surgió el proyecto, que no ha sido limitado en esa participación ciudadana ni a los vecinos ni a los propietarios, todos han podido participar. Lo que ha hecho es esperar a que los propietarios de los garajes dieran su autorización y cuando ya realmente han dicho que no la van a dar, lo que este ayuntamiento va a hacer es estudiar un proyecto para el que no sea necesario esa autorización que no nos van a dar los propietarios, no a nosotros como ayuntamiento, sino a los vecinos y vecinas que en ese proceso de participación ciudadana dijeron que querían una determinada manera de cubrir la plaza, insisto, que ya está cubierta, de Martín Santos. Y eso es lo que vamos a hacer, un proyecto para cumplir los deseos de los vecinos y vecinas que quieren una nueva plaza cubierta, pero que cumpla estrictamente las condiciones que posibiliten hacer esa plaza, es decir, que no sea necesario pedir una autorización que ya nos han dicho los propietarios que no nos la van a dar. En ese sentido, ¿cuál es el problema?
¿Dónde está la mala actuación de un ayuntamiento que ha escuchado a los vecinos y vecinas y que se encuentra con unos propietarios que no están de acuerdo, que nos dicen que no, que en mi techo de garaje no? Bueno, pues vamos a buscar las soluciones técnicas posibles para que esa cubierta sea mejorada y los vecinos y vecinas de Eguía y del conjunto de la ciudad que pueden ir allí también puedan ver colmadas sus peticiones. Esa es la realidad y en eso vamos a estar. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, me hace mucha gracia cómo cuentan ustedes el relato y cómo se lavan las manos de toda responsabilidad cuando no gestionan bien los proyectos. Vamos a ver, titular 11 de febrero de 2017, dado por el gobierno, ustedes, por el gobierno municipal, diciendo que la plaza va a estar mejor cubierta. Sí, está cubierta, lo sabemos, pero es que esa cubierta no es suficiente. La plaza va a estar cubierta a finales de 2017. Son ustedes los que anuncian esto, sin haber contado con la autorización de los vecinos de los garajes, claro. Es que igual si anuncian algo que no han contrastado con aquel que tiene que darles una autorización, pues pasa lo que pasa, que esa persona, o en este caso ese colectivo, se mosquea, y es lo que pasa muchas veces con este gobierno, que están constantemente vendiendo titulares sin contrastar con los interesados y las interesadas. Y ahora, oye, pues según ustedes no pasa nada. Una plaza que tenía que estar cubierta para 2017, oye, que estamos en 2020, pues no pasa nada. Ya se hará otro proyecto, ya se redactará, ya estaremos otros 2 años esperando entre que se redacta el proyecto, se hace, y no pasa nada. Pasan aquí 8 años sin cubrir ninguna plaza de la ciudad y sin cumplir lo que ustedes han anunciado en su programa de gobierno, y no pasa nada. Pues hombre, me parece muy poca seriedad por parte del gobierno municipal y una tomadura de pelo a todos esos vecinos y asociaciones que participaron en ese proceso del 2017. Y luego dirán que sí, que están a favor de la participación y de la opinión de los vecinos y gobierno transparente. Pero no entiendo para qué hicieron ningún proceso en 2017 si total ni se va a hacer el proyecto, ahora se va a empezar de cero con otro proyecto. Bueno, pues veremos en qué año tenemos cubierta o mejorada la plaza de Eguía. Y veremos lo que apuesta este gobierno municipal por los espacios cubiertos de la ciudad, que está claro que con esa parsimonia con la que nos ha contado todo el relato, pues creo que pasarán bastantes legislaturas y ni siquiera estaremos aquí para verlos. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit botu azalpen txandarik nahi dan, ez. Beraz, urrengo puntura pasatuko gera. 13. kontrol mozioa, Ricardo Burutaran Ferre, EH Bildu taldeko zinegotziak. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Txominenera auzoko hirigintza eta urbanizazio jarduerak direleta. Y o de urbanización en el barrio de Txominenea, presentada por Ricardo Burutaran Ferre. Moción de control presentada por el grupo de EH Bildu sobre distintas actuaciones urbanísticas y de urbanización en el barrio de Txominenea. Las típicas mociones de control que traemos y que las traemos en nombre, en este caso, de una asociación de vecinos, de la Asociación de Vecinos Lamberri de Txominenea, del barrio de Txominenea, sencillamente porque los vecinos y vecinas de Txominenea no pueden presentar este tipo de iniciativas directamente para que sean debatidas en el Pleno, y precisamente frente a esta situación en la que nosotros somos meros correos de transmisión de que los transmiten, pues los partidos que sustentan el Gobierno quieren modificar el reglamento para limitar también estas posibilidades y para que este tipo de cuestiones no sean oídas y no se puedan ser defendidas en el Pleno del Ayuntamiento. Y de esto vamos a hablar precisamente, de esta cuestión. Esta es la cuestión fundamental, porque el primero de los puntos versa sobre, efectivamente, un compromiso establecido, una obligación establecida en los pliegos de celebrar reuniones abiertas al barrio, donde efectivamente una gran obra supone molestias, supone perjuicios a los vecinos, y evidentemente es necesario darles a conocer efectivamente las distintas cuestiones que surgen con respecto a la propia obra, las distintas incidencias de la obra, pero a su vez las molestias, los perjuicios que está suponiendo eso en el propio barrio, en la medida en que tiene que haber una coexistencia entre ambas realidades, la realidad que se está viviendo y por otra parte la
realidad de la propia obra. Y es verdad que no se establece una periodicidad en el pliego de que cada 2 meses se tengan que reunir. Efectivamente es cuando la obligación del pliego viene establecida de que cuando le sea llamado por el ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento en esto está haciendo la misma interpretación que está haciendo en otras cosas. El ayuntamiento solo considera que tiene que llamar a esta reunión de vecinos abierta a la ciudadanía cuando el ayuntamiento cree que tiene que comunicar algo. Pero en esto falla algo, porque ese tipo de reuniones tiene un doble objetivo. En primer lugar, tiene un objetivo informar, pero en el segundo punto tiene a su vez un segundo objetivo, que es el recoger. ¿Y el recoger de qué? El recoger de la ciudadanía todas aquellas cuestiones que les están surgiendo en el día a día, en sus domicilios, en sus negocios y que evidentemente les están preocupando. Y esto es lo que se está impidiendo, no convocando reuniones más que cuando el ayuntamiento entiende que tiene algo que comunicar. Luego el ayuntamiento es el que se hace representante de todos los ciudadanos y dice en qué momento es el que considera que tiene que llamar a esa reunión de participación. Y frente a eso, la argumentación que da es que existen otros cauces de información, que existen correos electrónicos, que existen llamadas telefónicas. Seguramente los vecinos y vecinas que están aquí en Oquendotegui también han realizado llamadas telefónicas, correos y sin embargo tienen que seguir aquí porque no se les da respuesta a las mismas. Solo les faltaba decir que también podían haber utilizado el tambor y el barril para hacer ruido. Pero, francamente, esto no es participación, esto no es escuchar, esto no es cumplir con las obligaciones que tienen ustedes de representatividad por la ciudadanía. Porque si la obra surge y la obra crea molestias, lógicamente es necesario escuchar a los vecinos y vecinas. Aquí tenemos unos en Oquendotegui, pero en este caso, en Txominenea, pasa exactamente lo mismo. Es necesario escucharle de qué tipo de incidencia. Y eso es a lo que van a decir que sí o que no, porque eso es lo que les estamos proponiendo en el punto 1. El Pleno de Donostia insta al Gobierno municipal a reforzar los mecanismos de información en el barrio sobre la ejecución de las obras de Txominenea, estableciendo unos cauces de participación que no solo informen sobre las vicisitudes que puedan surgir en la ejecución de la obra, sino también que permitan tratar las quejas que se están produciendo, así como las medidas que piensan adoptar para paliar las mismas. En el segundo punto, lo que está estableciendo es reforzar las medidas de control y vigilancia de ejecución de obras por parte del Ayuntamiento de forma que se eviten o se mitiguen las deficiencias que afectan a la seguridad. Porque ya sabemos que toda obra causa perjuicios, ya sabemos que toda obra causa molestias, pero es que lo que nos están relatando los vecinos en su vivencia real es que en ocasiones se les está impidiendo incluso y se está dificultando en exceso el acceso a sus propios domicilios. En ocasiones tienen que ponerse incluso hasta botas catiuscas para poder participar en sus domicilios y esas no son circunstancias que se tengan que permitir. Y frente a eso significa que es necesario reforzar ese tipo de mecanismos que permitan esa accesibilidad. Y en tercer lugar estamos pidiendo que el Pleno Ayuntamiento de Donostia inste igualmente al Gobierno municipal, debido a que la demora va a requerir la efectiva puesta en funcionamiento del equipamiento de Artelecu, acordar la realización de mejoras en el local de Aurchoco de Txominenea. Sabemos que va a ser provisional, pero ese provisional va a durar todavía 3 años, 2-3 años va a durar. Y, sin embargo, es necesario, por lo menos, modificar una serie de mejoras en el baño y probablemente en las ventanas que haga que, mientras que se siga usando, se siga usando unas condiciones dignas para su utilización real. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiaren txanda orain. Bai, mila esker. Bueno, adelantar que vamos a votar a favor de la moción que traslada EH Bildu, que no es otra que la voz de los vecinos y vecinas de Txominenea. Y en relación al primer punto, pues evidentemente nos parece importante establecer unos cauces de participación y que no solo se informe en momentos puntuales a la ciudadanía o a los vecinos en una obra que está generando una serie de problemas. Y en este sentido queremos recordar, y vuelvo a insistir, en que hay un programa de gobierno maravilloso que ustedes han puesto a todo color, en el que hablan de escucha, transparencia, participación ciudadana, información. Todo ello no está existiendo por parte de este Gobierno. Y esto está suponiendo que de la ciudadanía nos esté trasladando problemáticas una tras otra. Y de ahí el número de iniciativas que llegan a este Pleno y que ustedes tratan de limitar. Tratan de limitar porque, bueno, pues mucho mejor salir en los medios de comunicación con grandes titulares sobre lo bien que va la ciudad y tratan de ocultar los problemas del día a día de la ciudadanía donostiarra, de la gente, de las capas populares, de aquellos que viven en los barrios, que están viendo cómo hay problemas que no son atendidos, miran a la ciudad postal y dejan de lado a los barrios. Y en este sentido consideramos que es fundamental que giren porque esto lleva una deriva bastante preocupante, que afecta a la ciudadanía donostiarra, que afecta a aquellos que viven en los barrios en su día a día. Y creo que es sencillo, porque más allá de titulares en los que dicen que van a solucionar problemas de la ciudadanía, al menos escúchenles y no traten de vetar su voz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, bueno, si puedo, no sé ya si tengo que pedir permiso, pero sí nos gustaría tomar la palabra y aprovechar antes de
de que nos cortéis ya los cables de los micros o aprobéis que la oposición no puede tener un micrófono, pues me gustaría ya usar la herramienta antes de que nos lo quitéis también. Lógicamente vamos a votar a favor de esta moción, porque qué menos, es que a estas alturas que estemos debatiendo esto, qué menos que reforzar los mecanismos de información con los vecinos. O sea, ya, aunque no lo entienda, bueno, que nos queráis ya silenciar a la oposición, pero es que ya que no queréis escuchar ni a los propios vecinos, ni a nosotros ni a los vecinos, es que qué menos que a estas alturas de la película, o sea, que tengamos que estar hablando de esto, es que me parece alucinante, nada más, eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Es triste que tenga que utilizar esta frase siempre, pero es que mi capacidad de asombro no tiene límite. Les aseguro que si les enseño mi agenda, la agenda de Marisol, la agenda de María G., verían que absolutamente todas las semanas nos reunimos con los vecinos de todos los barrios, no digo todas las semanas, de todos los barrios, pero todas las semanas tenemos 2 o 3 reuniones con las asociaciones de vecinos. Eso lo pongo yo aquí por delante y que alguien me lo niegue. Eso para empezar. Con los vecinos de Condotegi que están aquí, les hemos recibido, hemos hablado con ellos, hemos hablado con AISEA, hemos hablado con EH Bildu de este tema y saben que estamos encima de ello y llevamos tiempo intentando hablar con su abogado y no hemos tenido respuesta y nosotros seguimos trabajando. Eso también lo pongo por delante para que lo sepan. En cuanto al tema que nos trae aquí a colación, en este caso, le vamos a decir que nos vemos obligados a oponernos a la misma. Entendemos que en la misma habla de establecer unos cauces de comunicación con los vecinos que permitan paliar las quejas y afecciones de las obras de Txuminenea, pero es que entendemos, y es así, que dichos cauces ya existen. Como bien ha dicho Ricardo, en ningún pliego pone que nos tengamos que reunir cada 2 meses. Y aún y todo lo hacemos. Este equipo de gobierno viene celebrando reuniones informativas con los vecinos sobre todas estas cuestiones. La última, por ejemplo, y para tratar temas directamente vinculados a la urbanización, en el último trimestre del año que acaba de concluir. Creo que fue el 21 de octubre del 19. Ello sin perjuicio de que este equipo de gobierno tiene la intención y voluntad de seguir celebrando reuniones con los vecinos cuando existan temas de cierta importancia para los vecinos que merecen ser tratados. Y tienen la vía abierta, y así lo hacen, vía participación ciudadana, que son los que nos dicen cuándo hay problemas, cuándo la gente necesita reunirse y nosotros nos reunimos, eso también se lo aseguro. Pero es que se vienen utilizando además otras vías de comunicación que se ha demostrado que son más rápidas y eficaces que las reuniones a la hora de resolver los problemas de las afecciones normales de una obra, como pueden ser la respuesta mediante correos electrónicos, que también sirven, WhatsApp, respuestas mediante llamadas telefónicas o lo que haga falta. Además, se debe tener en cuenta que las afecciones de una obra son continuamente cambiantes y no afectan por igual en cada momento a todos y cada uno de los vecinos. Es por ello que también solemos utilizar las reuniones particulares con cada problema. Eso también, lo pongo también por delante, y es por eso por lo que no vamos a aprobar esta cuestión. Y sigo. Debemos oponernos también a la segunda cuestión porque entendemos que las medidas de vigilancia y control de las obras de urbanización que dice la moción deben reforzarse. Hombre, es que ya lo hacemos. Le aseguro que estamos encima de las obras y se controlan. Ya se vienen efectuando por parte de este equipo de gobierno a través del Departamento de Obras y Proyectos del Ayuntamiento, el cual, por cierto, está destinando importantes recursos humanos y económicos a dichas labores de vigilancia y control. Distinta cuestión es que, como todos conocemos, una obra de esta envergadura inevitablemente conlleva siempre molestias y afecciones hacia los vecinos que residen en el entorno. Eso es así y lo sabemos. Y es cierto que los temas de accesibilidad y seguridad es una cuestión que se intenta controlar, pero no tiene fácil solución e implantación cuando los tajos de obra son tan importantes. Se debe tener en cuenta que se trata de una obra que discurre por todo el ámbito de Txomin y que tiene que convivir de forma permanente con las obras, que tienen que vivir con las obras y las distintas afecciones. Estas afecciones además cambian continuamente y según las necesidades de la obra y según se van ejecutando las distintas partes. Pero bueno, independientemente, a través del Departamento de Obras y Proyectos concretamente, se intentará en la medida de lo posible controlar y mejorar el entorno, eso es así. Y en cuanto a la última, que es en cuanto a la Orchoco, el barrio de Txomin no tiene una Orchoco de gestión municipal. El servicio lo presta una asociación a la que el Ayuntamiento ayuda cediéndoles el uso local y una subvención económica anual. No hay previsión, en principio, de realizar obras de mejoras de la Orchoco, pero, hombre, lógicamente, si por parte vemos por vía de participación ciudadana que la Orchoco en estos momentos, hasta que se realice el nuevo, necesita de unas obras que son urgentes, pues, lógicamente, se afrontará las mismas. Izteko txanda, EH Bildu taldeak.
La verdad es que el gobierno municipal diga que tiene la obligación de votar que no, que se ve en la obligación de votar que no, pues es curioso, ¿no? Cuando lo que se está pidiendo es reforzar los mecanismos de información a la ciudadanía. Porque, oiga, le decía desde el principio, esta iniciativa no la hemos planteado porque a H. Bildu se le haya ocurrido, o porque se le haya ocurrido al concejal que les habla, sino porque han venido miembros de la Asociación de Vecinos de Txomin, de Lamberri, en la que nos han planteado este tipo de cuestiones. Y si nos han planteado este tipo de cuestiones es porque yo no sé qué mecanismos de información tienen ustedes establecidos, pero está claro que no consideran los vecinos y las vecinas de Txomin que son los suficientes, son los adecuados para dar respuesta a sus necesidades. Entonces yo no digo que no tengan ninguno, yo lo que digo es que no son los suficientes y los adecuados, y eso es lo que nos están demandando. Y nos están demandando además porque están teniendo una problemática real, porque efectivamente hay una incidencia de distintos tipos de actuaciones. Y efectivamente, la pasada semana, esta misma semana, hemos recibido otra visita también de vecinos de Intxaurrondo, no de la asociación, pero también de vecinos de Intxaurrondo, al igual que algún otro grupo, en el que nos planteaban una serie de cuestiones que se les está planteando con motivo de las obras de eficiencia energética, que también tiene que haber fomento del ayuntamiento en sus propias edificaciones, la obligación que les está haciendo en este caso la UTE de que retiren los andamios sin estar las obras acabadas. Y ese tipo de conflictividad, ¿por qué surge? Porque ustedes no se están dotando de unos mecanismos que permita que los ciudadanos, que la ciudadanía pueda explicar ese tipo de circunstancias. Y cuando están viniendo a nuestros despachos, porque lógicamente ustedes les están diciendo que ya tienen el correo electrónico, que ya tienen el teléfono, que vaya a ser si se lo cogen o no lo cogen, y el correo electrónico que muchas veces es muchas gracias por su iniciativa, la misma se está tramitando y ya le daremos oportuna respuesta. Pero eso no es cumplir, eso no es participación, eso es opacidad. Eso es opacidad y ustedes están actuando con opacidad y lo que están permitiendo es que la UTE, en este caso la UTE de la obra, esté siendo un jaune tajabe, está permitiendo que pueda hacer lo que le dé la gana en la obra con un deficiente, no voy a decir inexistente, con un deficiente control municipal. Y la ciudadanía necesita a alguien que le represente, que le defienda sus intereses. Y eso es su obligación y ustedes tienen que hacer eso. Y frente a eso, si les ocupa más o menos agenda, bienvenidos. Eso es gobernar, eso es asumir responsabilidades. Si hay que trabajar más horas, no pasa nada, habrá que trabajar más horas. Pero, de verdad, ejerzan la labor que tienen de representatividad de la ciudadanía con responsabilidad y con la dedicación que requiere el cargo. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko botuak, kontrakoak ez da onartzen eta ordubiak boto azalpenik bal dago, barkatu, ez? Beraz, orain bai, etenaldia egingo dugu 3:10 arte, bale?
Bueno, hasi egingo gera, ordua data. Urrengo kontrol mozioarekin. 15. kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko Ricardo Burutaran Ferrek aurkeztu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Lourdes Txikiko magalari buruzkoa. Sobre la situación en que se encuentra la previsión para la construcción de 36 viviendas tasadas y representadas por EH Bildu taldearen txanda. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la ladera de Lourdes Txiki. Vamos a tener oportunidad de presentar porque es mi segunda moción en el día de hoy y bueno, con la limitación que se pretende implantar, pues no podría presentar esta iniciativa que tiene una importancia tan escasa como la vivienda de alquiler. Seguramente en esta ciudad el tema de la vivienda de alquiler no importa absolutamente nada y seguro que puede esperar otro mes porque el gobierno municipal y la mayoría muy democráticamente, eso sí, así lo decide. Bien, pues parte de dos cuestiones, de dos anuncios que aparecieron en los medios de comunicación. En primer lugar, el 24 de diciembre, en el que se informaba a través de los medios de comunicación, que no a través de una reunión de Donostiako Etxegintza, vaya usted a saber para qué está eso, ¿no? Es mejor a través de los medios de comunicación enterarse de estas cosas, que pues, sorprendentemente la constructora Suquía se había visto en la obligación de suspender 36 viviendas de protección oficial protegidas, tasadas en Jolastoquieta, por una supuesta falta de personas interesadas en participar en un proceso de adjudicación. Cualquiera pudiera pensar al leer esta noticia que, bueno, que en Donosti tenemos una situación fantástica, que nadie tiene ningún problema para acceder a una vivienda de protección oficial, que nos sobran las viviendas de protección oficial y que, por tanto, bueno, esto es una cuestión que se puede acabar con ella, que no es ningún problema. Pero pocos días después, 20 días después escasos, se publica otra noticia en la que se informa que el número de demandantes para las 162 viviendas de protección oficial públicas en Txominenea en aquel momento era de 8.169 y al finalizar el periodo de 9.396. ¿Qué significa esto? Que demanda hay, y demanda desgraciadamente hay muchísima. ¿Qué no hay demanda? En vivienda en régimen de propiedad, en régimen de cesión de derecho y superficie. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y por qué insistir en promocionar un régimen que no tiene demanda? Todos los grupos políticos, una y otra vez, nos llenamos la boca de decir que apostamos por la vivienda en alquiler. Pero apostar significa, de verdad, poner todos los medios para que esa vivienda sea en régimen de alquiler. No significa hacer declaraciones más o menos grandilocuentes a través de los medios de comunicación, eso no es apostar. Apostar significa efectivamente dedicar presupuesto a ese interés, a ese objetivo. Porque efectivamente hay demanda, 9.400 familias donostiarras demandan una vivienda de alquiler a unos precios razonables. Y esta es a la que hay que dar respuesta. Si existe demanda y tenemos 36 viviendas protegidas en régimen de alquiler, ¿qué es necesario hacer? Pues lo que estamos proponiendo en nuestra moción. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno Municipal a estudiar fórmulas. Totalmente abiertos somos. Existen distintos tipos de fórmulas. No queremos maniatar al Gobierno Municipal en su actuación, que permitan que las 32 viviendas protegidas en Jolastoquieta puedan promocionarse en régimen de alquiler. Porque eso es lo que decimos todos los partidos políticos. Vamos a ver si somos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y en segundo lugar, que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno Municipal a que inicie una reflexión sobre la conveniencia o necesidad de la figura de la vivienda tasada. Pero claro, detrás de esto va una cosa. No, es que en el precio que va a tener esta vivienda tasada en régimen de derecho de superficie no hay interés, puesto que solo se ofrece en derecho de superficie. Claro, pero la titularidad del suelo, en función del convenio urbanístico firmado y aprobado, tiene obligación de dárselo a la promotora al ayuntamiento. Y si el ayuntamiento ya tiene o va a tener la titularidad del suelo, estamos diciendo solamente en qué régimen se tiene que promocionar eso. Y si no hay efectivamente mercado para que sea en régimen de compra, de derecho de superficie, por tanto tendremos que explorar qué posibilidades tenemos para que pueda ser en régimen de alquiler. Y eso es lo que se estamos proponiendo en la moción y la verdad es que se nos antojaría muy difícil que dijeran que no, pero estaremos muy atentos a su respuesta. Gracias. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, desde nuestro grupo adelantar que vamos a apoyar la moción que presenta EH Bildu. La realidad del problema del acceso a la vivienda en la ciudad es algo tangible. Existe un problema de acceso porque, por un lado, tenemos un parque público de vivienda que es escaso
igualmente, bueno, la falta de actuación por parte del Gobierno municipal y de otras instituciones competentes en la materia, como es el Gobierno vasco, a la hora de establecer límites al precio del alquiler, ha provocado, entre otras cosas, que, bueno, pues que la ciudad tenga un precio que es récord en el Estado. Y, por tanto, lo que debiera de ser un derecho recogido por la propia ley de vivienda se ha convertido en algo inaccesible, en un problema para la mayoría social, y de ahí que nos encontremos con un grave problema que no está siendo atendido, ¿no? Asimismo, la política que se ha permitido en la ciudad de perder viviendas que eran de uso residencial para convertirlas en un objeto de compraventa, pues implica también que estamos ante ese problema que es evidente, ¿no? Y que la falta de actuaciones es notoria. En este caso, con la promoción que se planteaba en Jolastoquieta, como bien ha explicado Ricardo Burutarán, pues pues el problema está ahí, hay una oferta y se hace, creo que de forma importante, consciente por parte de la promotora, un planteamiento de cuánta gente va a querer acceder a esas viviendas, y el propio precio de las viviendas provoca que no haya una demanda. Sin embargo, en otros ámbitos, como por ejemplo Txomin-Enea, tal y como se ha dicho, pues había 9.000 demandantes de vivienda. Por tanto, demanda hay una necesidad que nos está respondiendo, y en este caso, pues nosotros consideramos que es necesario implicar a otras instituciones, Diputación Foral, Gobierno Vasco en la operación, ya que ante la necesidad de vivienda que se ha puesto de manifiesto, pues es necesario implicar a otras instituciones para poder llevar a cabo la promoción, que en todo caso debiera de ser, como hemos solicitado en otros ámbitos, pero que aquí queremos recordar, que todas las viviendas debieran de ser todas las viviendas protegidas en régimen de alquiler, como garantía al final de no perder también suelo público y no perder la necesidad que hay de atender las necesidades de la mayoría social. Y en este caso sí que nos gustaría hacer una reflexión, o al menos recordar que el ámbito en el que se plantea la intervención, que es Jolastoquieta, hay una demanda del vecindario, una demanda ciudadana respecto a la saturación del ámbito. Y, por tanto, sí que creo que vamos a apoyar la moción, pero sí que hacer esa reflexión sobre la necesidad de valorar la suspensión de concesión de licencias en esta zona y estudiar las necesidades dotacionales del ámbito como paso previo a la modificación del plan vigente, una modificación que recogiera las necesidades detectadas y las prioridades dotacionales, sin excluir a priori la vivienda protegida en alquiler o dotacional. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde Popularrak orain. Sí, eskerrik asko, Alkate jauna. Parece evidente que la política de vivienda de los diferentes equipos de gobierno de este ayuntamiento pues no ha funcionado. No ha funcionado porque durante los últimos 40 años el precio de la vivienda no ha parado de crecer, pero no solo eso, sino que somos la ciudad española con el precio de la vivienda más caro, de las más caras, la primera o la segunda con la vivienda más cara. Bueno, parece evidente, y yo creo que debería ser un terreno común, que la dicotomía entre vivienda protegida y vivienda libre no ha funcionado para controlar el precio de la vivienda en San Sebastián, en ningún lado, pero específicamente en San Sebastián. Y nosotros creemos que sí se tienen que plantear otras políticas de vivienda. Nos hemos cansado ya de repetir la posibilidad de hacer una apuesta clara y decidida por espacios diferentes, de co-living o co-housing. En cualquier caso, sí consideramos que la vivienda en alquiler social sí que te permite tener una herramienta al ayuntamiento para modular el precio de la vivienda. Por lo menos consideramos que podría ser una herramienta más eficaz, aunque quizás también tiene mayores costes para el ayuntamiento. Pero bueno, en ese sentido, pues sí vamos a aprobar la moción de H. Bildu y esperamos que a lo largo de esta legislatura sí se nos presente a nosotros y a la ciudadanía donostiarra medidas alternativas o propuestas para tratar de hacer frente a uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos, que es el precio de la vivienda. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bueno, aquí partimos de una parcela que en el Plan General de Ordenación Urbana calificada como vivienda tasada, y eso significa que el titular del suelo debe proporcionarlas en ese régimen.
y aunque el suelo se cediese al ayuntamiento, el precio de estas viviendas sería todavía más caro, teniendo en cuenta que la vivienda tasada tiene un precio de venta de hasta 1,7 veces la vivienda de protección oficial. Nos olvidamos aquí, hablamos de las viviendas de Txomin, de la demanda que ha habido, también hay viviendas tasadas en Txomin, no solamente son viviendas de VPO. Y en esta circunstancia es verdad que la promotora, y se ha hecho lo posible para poder sacar la promoción adelante, pero bueno, no ha habido lo suficiente gente para llevarla, en el sentido de que la gente parece ser que no estaba tampoco de acuerdo en que fuera con derecho de superficie. Y vista lo que supone para el ayuntamiento el afrontar esta operación, que fuera con viviendas de alquiler, que nos saldrían mucho más caras de las que salen de normal, que ya es, pues tenemos oportunidades para aprovechar ese dinero para promocionar vivienda protegida en alquiler en otros ámbitos, ¿no? Y no vemos en este punto qué fórmulas tampoco se han aportado aquí para negociar con el promotor la compra de estas viviendas a un precio inferior que marca la normativa. La rebaja del precio, desde luego, todo lo que hemos mirado se nos antoja imposible. En consecuencia, entendemos que este tipo de viviendas no son adecuadas en este momento para su destino al alquiler, y la prueba de su falta de idoneidad es que no ha habido todavía en ninguna promoción de vivienda tasada calificada para alquiler en todo Euskadi. Eso es así. Y sobre la reflexión sobre su conveniencia o necesidad de las viviendas en régimen tasado, se recoge la necesidad de las mismas en la ley del suelo y forman parte de los estándares de vivienda protegida, así como los objetivos de las DOT, de los planes territoriales y del plan general. No se trata pues de un invento donostiarra. Los estándares legales para vivienda protegida del artículo 80 de la ley del suelo son bastante claros y obligan a que también haya viviendas tasadas. Y yo también me gustaría decirles que, así como hay gente con necesidades para viviendas de protección en régimen de alquiler, también hay mucha gente que no puede optar a las mismas por la cuantía de sus rentas, tampoco pueden acceder a las libres, y entendemos que también tienen que existir las tasadas. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Pues decepcionante la respuesta del Gobierno municipal. Dice una cosa y hace otra. Desgraciadamente estamos habituados a esta práctica, pero no por hecho de repetitiva nos vamos a acabar de resignar a la misma. No entendemos ni compartimos cómo se puede decir que se defiende la vivienda de alquiler de boquilla y luego en la práctica hacer otra cosa. No entendemos cómo incluso el Lehendakari recientemente parece haber descubierto la ley de vivienda que votó en contra de su partido, el PNV, y sin embargo ahora mismo seguir votando en contra de lo que establece la propia ley de vivienda de 2015, que es decir, la necesidad de que las viviendas protegidas sean promocionadas en régimen de alquiler. Y efectivamente no entendemos esta actuación. Demanda existe. 9.396 familias donostiarras que están esperando una vivienda en alquiler. Las 162, lógicamente, son insuficientes. Y frente a esto, el Gobierno municipal les va a decir que no, que va a seguir con el modelo viejo, con ese modelo de hacer viviendas tasadas. Por cierto, la Ley Vasca del Suelo establece efectivamente un mínimo. Pero una cosa es que ustedes sean poco exigentes, sobre todo con las promociones privadas, y se instalen y estén cómodos en ese mínimo. Y el mínimo que establece la ley del suelo es que efectivamente cuando se va a promocionar vivienda de protección, cuando se va a promocionar un desarrollo urbanístico, al menos el 40% tiene que tener algún tipo de protección, del cual mínimamente el 20% tiene que ser la vivienda más barata dentro de la protección oficial y el 20% es de la vivienda tasada, la vivienda dentro de la vivienda protegida es la menos barata. Pero eso es el mínimo. En ningún momento pone en la ley que eso no se pueda mejorar. Si ustedes están cómodos y satisfacen los intereses de las personas que quieren promocionar en el mínimo minimorum de la ley, porque menos de eso sería ilegal, sencillamente sería ilegal, allá ustedes, pero defiéndanlo eso delante de la ciudadanía de Donostiarra, los 9.396 familias que están demandando una vivienda, porque ese mínimo se puede mejorar. Y frente a ese mínimo y frente a esa exigencia y frente a esa realidad incontrastable de 9.396 familias, ustedes les quieren decir que no, que van a cumplir el mínimo porque no tienen otra, porque si no sería ilegal, y que van a seguir realizando esa postura. Pero eso no es una postura, ni pensando en la ciudadanía, ni pensando en las necesidades sociales, ni pensando precisamente en las facultades que ustedes pueden tener para dar respuesta a la necesidad de vivienda. Eso es la necesidad o eso es la respuesta que más conviene a quién, a los promotores privados. Y desde luego ahí no nos van a encontrar. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandarik ez dago, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 16. kontrol mozioa. Moción de control presentada por el Grupo de H. Bildu sobre la situación en que se encuentra la previsión para la construcción de 36 viviendas tasadas de Jolas Tokieta.
4 relativa a la dejadez que sufre el camino de la ermita de Altza. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, hau goizean azaldutakoaren aritik edo ari beretik edo logika beretik doa. Kasu honetan ez da obra bat, egindako obra bat, baizik hartapen falta bat, hain zuzen ere, ez? Aipatu genuen batzordeetan Altzako ermita bidea, behin da berriz, aipatu dugu. Eta, hau pasabide garrantzitsua da, lotzen ditulako bi auzo garrantzitsu Altzan bertan, Herrera eta Erroteta edo eremu horiek. Eta bai batan zein bestean, zerbitzu eta azpiegitura garrantzitsuak daude, eta jende askorentzat funtsezko lotura da, funtsezko pasabidea da, lotura egiten duelako bien artean, eta jende askorentzako oinezko bide oinarrizkoa da. Baina zer topatzen dugu bertan 100 metro eskaxetan daukagu eremu irristakor bat, jendea erori egin da, behin baino gehiagotan, zurua aldaketa bat egontzan duela urte batzuk, baranda bat edo eskudel bat jarri zen jendea erori egiten zalako, baina oraindik ere jendea erori egiten da, eta udalak ez du deus egiten hori hobetzeko egoera seguruago bat eskaintzeko. Gainera iluna da, toki iluna da. Berdintasun sailak, udaleko berdintasun sailak, kokatuta dauka puntu kritikoen artean. Eta erantzute zaigu argiak berritu egin direla. Puntu kritikoa da. Zerbaitegatik izendatu dute puntu kritiko. Bazekiten berdintasun sailekoek argiak nun zeuden. Kontua da gainera, argiak itzaliten dira eta argiak berritu edo jartzeako argi berriak demora asko pasatzen dela, baina puntu kritikoa da. Eta gainera, motordun ibilgailuak pasatzen dira, berez oinezkoentzako bakarrik den eremu bat. Esante zaigu, segurtasuneko irteera bat dela. Hor, ez dago tokirik segurtasuneko irteera izateko, adibidez, ambulantzia batentzako. Eta gainera, zikinkeriaz beteta dago. Eta esan zaigu, erratza pasatzen dela astean bitan. Erratza horrek ez ditu arratoiak berekin eramaten. Eta egoera katastrofikoa irudikatzen degula leporatu digu zinegotziak. Bertan bizi garenok, egia esan, asko ibiltzen gara bertatik, eta egoera den bezalakoa irudikatzen ari gara. Hori, katastrofikoa ote den edo ez, kalifikatu, zinegotziak kalifikatu du guk ez. Eskatzen duguna da, beharrezko hornikuntzak egitea, eremu horri, beharrezko hobekuntzak eskaintzea eta hartapena indartzea. Eta gainera, eta hau ez da soilik ermita bideko aldaparen kasuan, eskatzen duguna da, herritarrekin hitz egitea, ze behar dituzten eta inguru horrek bizi dituen arazoak nola soluzionatu herritarrekin aztertzea. Hori da eskatzen duguna ere mozio honen bidez. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak. Mila esker. Bueno, desde nuestro grupo vamos a apoyar la moción. Lo cierto es que los problemas que se describen en la misma y que ya fueron tratados en comisión, poca luminosidad, problemas de accesibilidad, entre otros, pues no hacen más que demostrar que no hay un mantenimiento rutinario en la zona, que casualmente, y hoy hemos tratado en varias ocasiones, problemas de mantenimiento de vías públicas y demás en la zona del Distrito Este. No es casual. Parece que hay zonas en la ciudad, aquellas que están fuera del marco incomparable, que no están siendo atendidas debidamente y que solo a través de, de la presión por parte de colectivos vecinales, de la oposición, se actúa. Y entonces, desde nuestro grupo insistir en la necesidad de que sus voces sean escuchadas y que solo de esa manera se podrá atender debidamente a todas las zonas de la ciudad. Aquellas que son mantenidas a todo lujo porque están en el Paseo de la Concha, o lo que muchos colectivos y vecinos llaman la puerta de atrás de Donostia, ¿no?
que parece que este ayuntamiento les deja de lado en la mayor parte de su tiempo. Por tanto, desde nuestro grupo, pues animar a que se paseen más por toda la ciudad, no solo por el marco incomparable. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, eskerrik asko alkate jauna, arratsaldeon. Este yo creo que es un problema de percepción de la realidad, porque, bueno, yo no vivo allí, evidentemente, en Alza, pero a Alza ya voy, y más de lo que algunos piensan. Y estuve hace muy poquito en este camino que ahora los que lo conocen, al parecer, dicen que catastrófico lo dije yo después de lo que usted comentó en comisión, señor concejal de H. Bildu. Y no es así la realidad. Y no tiene nada que ver con el centro, con el marco incomparable y con la dejadez que este gobierno municipal hace del mantenimiento en los barrios. Si con hacer demagogia, señora Aizea, usted está contenta, siga. Pero allá usted, porque la realidad es bien otra. El camino del que estamos hablando en Alza, el camino de la ermita, tiene una distancia de 312 metros. Y por si algunos de ustedes, incluso la propia Aizea, no conoce dónde está, le enseño la foto, de dónde va a dónde va. Y en ese camino, que tiene 312 metros, hablando de iluminación, hay un total de 16 farolas. Es decir, una farola por cada 19,5 metros cuadrados. La distancia estándar entre las farolas en el marco incomparable o en el centro o en el conjunto de la ciudad es de 25-30 metros, con lo cual en este camino de Alza está mucho más por encima de la media. Hay más farolas que en cualquier otro camino estándar en el resto de la ciudad. ¿Todo puede ser mejorable? Sí. Y este camino está impoluto, muy limpio. Yo lo he comprobado. Está muy limpio y el mantenimiento que se hace y la limpieza es igual que la que se hace en cualquier otro punto de la ciudad. Está en obras, eso es cierto, y eso pues no contribuye a que o hace que igual algunos puntos no estén tan limpios como otros, pero el camino asfaltado está limpio, impoluto, y yo lo he comprobado. Y quienes vivan en Alza y no quieran faltar a la verdad, lo sabrán. Y muchos de los vecinos que viven allí lo saben. Otra cosa, porque hay que reconocerlo, es que la barandilla, y eso es verdad, la barandilla está desconchada. Sí, ya la he visto, intentaremos arreglarla. Y también hay pintadas, claro, como en el resto de la ciudad, desafortunadamente. Pero la limpieza del camino, impecable. Está muy limpio. Irristakorra dagoela? Bueno, ebila egiten dunean, igual, bai, baino ez da egoera oso larria, eta hemen saltzen ari dan Altzako ermitaren bidearen itxura katastrofiko hori ez dator bat errealitatearekin. Eta horregaitik bozkatuko deu ezetz. Ze gauzak pixkanaka txukun egiten ari gea baita Altzan ere. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda EH Bildu taldeak. Zeuk esan dezu, percepzio kontua dela, etxealako bertan bizi. Hoxe, ez dut uste justoa denik hori esatea, bertan espazia bizi eta espadezu egunero hori erabiltzen, egunero erabiltzen dut nik hori. Eta egoera ez da larria, bueno, asteburu hontan nire aurrean, aiton bat, makuluakin, aldapan bera zijoala,
iristen ari zala azkeneko metroetara, alboraka zigizaga egin behar izan zuen, alboko eskaileretatik, atxon bat makuluakin eskaileretatik, ez egitearren azkeneko 3-4 metroak. Zuk nahi dezun bezala jarraitu zure aulkitikan hori esaten, baina uste dut ez dala ezer kostatzen, hor adibidez, irristakorra ez den, ez irristakorra izateko zera bat, isurkin bat edo ematea, eskaileretan askotan, toki askotan egin den bezala. Baina ematen du, gure eskariak diela kapritxoak. Kapritxoak, eta ez gara eskatzen kapritxo bat. Ari gara, jendearen segurtasuna bermatzea eskatzen. Argitasunarena, berriro esango izut, 3. aldiz, punto kritikoa da. Ez den nik asmatzen, berdintasun sailan dezu, galdetu berdintasuneko arduradunari. Puntu kritikoa da, zerbaitegatik da puntu kritikoa. Eta gainerakoan esan dituzunak, hori, badierazten diate, gurea dala kapritxoa. Ez gara kapritxosari, ari gara jendeaz egunero erabiltzen duna Renfera trenea juteko, Herrerara topora joateko, edo etxera itzultzeko, bere etxetara, eremu bat pasa behar duna. Ez dugu eskatzen, eta berriro lenguan esan nizun bezala. Ez gara eskatzen ari, eskailera mekaniko bat jartzea. Ez gara hori eskatzen ari. Hori ere eskatu izan du jendiak. Baina ez gara hori eskatzen ari. Eta uste dut, lehenago, Arria Parkekoakin esan bezala, uste dut, zuen partetik beste jarrera bat behar dela herritarren eskariei kasu egiteko. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez da boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntura goaz. 17. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko Marta Ugarte Pañok aurkeztua, etxerik gabeko pertsonentzako zerbitzuak hobetzea dela eta. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, etxerik gabeko pertsonentzako zerbitzuak hobetzeari buruzko. Eskerrik asko. Antes de empezar a presentar la moción, comentar, como no, la propuesta del Gobierno municipal de limitar nuestra labor de fiscalización y que nosotros aquí somos representantes de las personas que nos han votado y realmente a quienes están limitando esa capacidad de expresión es a la ciudadanía. Que nos parece, o nos parece al grupo y yo creo que a todos los que estamos aquí en la oposición, que es un retroceso, una involución y que la democracia es algo que se va construyendo entre todos. Y que esta falta de autocrítica y de exceso de complacencia por parte del Gobierno municipal es algo que no creo que sea positivo y que la democracia realmente a las personas más vulnerables es a quien más les afecta. Eskerrik asko. Comienzo presentando la moción. En una fría noche del 3 de enero de este recién estrenado 2020, una persona sin hogar falleció sola y desamparada en el barrio Donostiarra de Gros en plenas fechas navideñas. Ante esta triste realidad de personas sin hogar que pernoctan en nuestra ciudad, es preciso actuar de otra manera y las instituciones deben asumir su responsabilidad. Respecto al ámbito europeo está la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Uno de sus objetivos es reducir en 20 millones el número de personas en exclusión social, lo que sin duda explica la necesidad de mejoras cualitativas. Respecto al ámbito estatal, también hay una iniciativa en la que se incide en el proceso que hay de llevarse a cabo en colaboración con todos los agentes implicados. En lo que se refiere al ámbito autonómico, el Parlamento Vasco aprobó en febrero del 2016 una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno vasco a que elaborara una estrategia integral para cambiar de raíz la situación de las personas sin hogar, a fin de asegurar procesos de integración social y de atención integral a las personas sin hogar. Y respecto al ámbito local, que es lo que nos ocupa, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de planificar y coordinar esta atención en su territorio, desarrollando actuaciones de la propia entidad local, como son los servicios de alojamiento permanente y temporal, coordinando las actuaciones de las entidades sin ánimo de lucro en esta materia. En la memoria del 2018 se recoge que el número de personas pernoctando en la calle ha aumentado, pasando de 48 personas a 101. Hacen falta, por tanto, más recursos y poner en marcha más medidas acerca de esta realidad para así diseñar una estrategia integral frente al sinhogarismo.
es necesario trabajar para conseguir una Donostia cohesionada, solidaria, que se convierta en un referente de igualdad, y para ello es necesario desarrollar una red de atención centrada tanto en la prevención como en el abordaje de la exclusión social. Asimismo, es importante anticiparse a la pérdida del hogar y a las situaciones de calle, subrayándose la necesidad de trabajar en la prevención de los desahucios. Implicación, por tanto, en eliminar los factores que ponen en riesgo la integración social de las personas y dotar de los recursos y medios más idóneos para facilitar la inclusión social de las personas más vulnerables. En este sentido, una línea de actuación podría ser la de poner en marcha programas dirigidos a las personas en situación de exclusión social con patología mental, ya que es una de las características habituales de las personas sin hogar, que llevan tiempo en la calle. El desarrollo familiar, la economía de subsistencia y las adicciones también suelen estar presentes, además de que muchas de estas personas pertenecen a familias desestructuradas de abusos o de orfandad. Y también comentar que hablamos mucho en nuestro grupo municipal sobre Housing First, que es una iniciativa que este ayuntamiento está llevando a la práctica. Y también decir que se trata de un punto de partida al acceso a una vivienda. Lo primero que se debe de proporcionar antes que cualquier otro tipo de apoyo o intervención es el alojamiento. La experiencia de una vivienda permitirá a esa persona tener un hogar e iniciar una nueva vida de forma independiente. Y también hablar del protocolo de puertas abiertas, que es insuficiente a todas las luces, porque si se pretenden reducir los riesgos que pueden llevar a ser vitales, no solo hay que buscar la variable de la temperatura. Es decir, activar el protocolo... Sí, Barkatu. Solo en previsión de frío extremo no es suficiente. Termino. Hay que implicarse más y, por tanto, flexibilizar este protocolo de puertas abiertas. Eskerrik asko. Talde Popularrak, bai? Eskerrik asko. Sí, bueno, nosotros vamos a votar a favor, pero siendo muy conscientes de que realmente da igual los recursos que pongas, que siempre va a haber gente en una situación desesperada, pero que no quieren hacer uso de esos recursos. Y siempre van a haber dramas de este género. Yo sé que el ayuntamiento, en ese sentido, nosotros no tenemos queja, pues hace una labor una buena labor al respecto. Siempre se puede hacer más y por eso vamos a votar a favor. Siempre se puede hacer más. Pero sabemos, y los que trabajáis con servicios sociales, atención a personas sin hogar, pues sabéis perfectamente que hay gente que por voluntad propia no accede a los servicios que se le ofrecen y bueno, siempre hay ese riesgo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, arratsaldeon. Bueno, gure kasuan baiezko bozka emango diogu Elkarrekin Donostiak aurkezten duen mozio honi. Martak adierazi duen bezala urtarrian 2 pertsona hil egin dira kale egoeran, azkenekoa lehengo astean, furgoneta batean. Eta bueno, gure ustez baliabide gehiago behar dituen errealitate bada. Alde batetik kale egoeran bizi diren pertsonak atenditzeko baliabide falta dugu hirian, eta gaina legeak esaten duena oraindik Donostiak ez du betetzen, gizarte zerbitzuen zorroa ez da betetzen, eta pentsatzen dugu 2016tik dagoen karentzia hori bete behar dugula udalaren aldetik, eta askotan ekarri dugu gai hori plenora, eta berriro insistitzen diogu delegatuari, falta diren baliabide horiek martxan jarri ditzala lehen bailen. Y bueno, sobre el comentario del compañero del Partido Popular, decir que las personas que están en situación de calle no quieren acceder a recursos, bueno, pues es un mensaje bastante peligroso, porque igual lo que hay que plantear es que los recursos no están adaptados a todo el perfil de personas que hay en situación de calle, y bueno, pues que igual tenemos que plantearnos desde la administración qué pasa para que esas personas no terminen de acceder a estos recursos, ¿no? Por poner un ejemplo, muchas personas sin hogar no quieren acceder a los recursos porque no se les deja traer a sus animales con ellos, bueno, y un largo etcétera que no tenemos tiempo ahora de analizar y que no viene al caso, pero bueno, a nuestro entender, desde la administración pública hay que hacer muchos esfuerzos para intentar que todas estas personas no terminen durmiendo en la calle. En 2 años, desde el 2016, se ha duplicado
duplicado el número de personas que viven en las calles de Donosti. Este año nos toca hacer el recuento otra vez, veremos cuál es el dato del 2020, pero desde luego no creemos que se vayan a cumplir las expectativas de la estrategia vasca de sinhogarismo, que decían que había que reducir a un 20% el número de personas sin hogar en las capitales vascas, porque no se han puesto más recursos, por lo tanto, por arte de magia no creemos que esta situación se vaya a arreglar. Como decía, votaremos que sí a los 2 puntos de la moción, compartiendo que hay que darle una vuelta a los recursos e intentar hacerlos lo más integradores posibles. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzalearen txanda. Mila esker berriro presidente jauna eta arratsaldeon guztioi. El 7 de junio de 1742, Christian Goldbach enunció que todo número par distinto de 2 se puede expresar como la suma de 2 números primos, que son aquellos que solamente son divisibles por sí mismos o por el número 1. A día de hoy sabemos que este enunciado se cumple para el primer trillón de números pares y, sin embargo, este enunciado todavía no está dado por cierto, todavía se sigue considerando y se le llama la conjetura fuerte de Goldbach. Y esto es así porque no ha podido ser demostrado. Es una cuestión de rigor. El rigor es una virtud que a todos nos encanta y además demandamos cuando alguien, un tercero, nos tiene que ayudar o solucionar un problema. Sin embargo, Elkarrekin Podemos nos trae una propuesta que se basa en un único caso, que quiere elevar a cuestión general. Lo preocupante es que en 6 meses es la segunda vez que este grupo actúa de esta manera. Lo más preocupante es que el anterior caso y este tienen denominador común. Se trata de personas que han sido atendidas por los servicios sociales, pero que denegaban la ayuda, probablemente, y ahí discrepo, puedo matizar lo que ha dicho el señor Corominas, probablemente porque su estado de salud no les permitía querer ser ayudados. Eso sí, la labor de las trabajadoras sociales, de los y las trabajadoras sociales, ha sido ingente. Yo quiero recordarle a la señora Huarte que es imposible ayudar a quien no admite la ayuda sin que un juez o una jueza nos permita hacerlo, sin que se le inhabilite para ello. Y bueno, todo esto se lo expliqué a usted el día 22 de enero, como también le expliqué que aquí tenemos algo bastante más importante y bastante más riguroso también que un protocolo. Tenemos una serie de recursos y servicios, primero para prevenir el sinhogarismo y segundo para atender a las personas que están en esta situación. La señora Huarte no menciona, lo ha mencionado nuestra compañera, la señora Duarte, no menciona la estrategia para personas sin hogar, suscritas por bastantes administraciones vascas, entre ellas el Ayuntamiento de Donostia. En esta estrategia se determinan 50 acciones, de las cuales 29-30 son de competencia municipal, no más. Bueno, pues bien, de estas 30, 20 se implantan en este ayuntamiento y 9 están en vías de ser implantadas. Me dicen que no hemos hecho nada. Los últimos 4 años se han aumentado el número de plazas de emergencia social. Hemos puesto en marcha un recurso que no existía, como son las viviendas tuteladas para la exclusión. Seguimos complementando el dinero para las ayudas de emergencia social para que todas aquellas personas susceptibles de recibirlas pues lo puedan hacer, las puedan cobrar. Eso no se hace en muchos ayuntamientos. Y bueno, la prueba es que son 7 millones de euros casi para el 2020 para la inserción social, un 36% más de dinero que lo que destinaba este ayuntamiento de 2015 con otros gobiernos. Y esa apuesta política, porque es una apuesta política, señora Huarte, sería menos efectiva si la labor desempeñada por los y las técnicas de servicios sociales que atienden a estas personas, un trabajo riguroso, riguroso, de acompañamiento, investigación, seguimiento y apoyo a las personas más necesitadas. Considero, por tanto, tremendamente injustas estos procesos de demolición de una manera de hacer que lleva muchos años en marcha en este ayuntamiento. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak.
Bai, eskerrik asko. Agradecer el apoyo de los dos grupos, de H. Bildu y del PP, y del Grupo Municipal PP. Con el tema de lo que ha comentado Borja, yo he podido comprender, no sé si he entendido bien, pero que hay personas que sí que es verdad que es complicado que accedan porque tienen una serie de patologías psiquiátricas. No sé si has querido decir eso, pero yo te he entendido, ¿no? Que ahí es difícil llegar a ayudar a este tipo de personas, pero siempre hay que buscar la manera. Con respecto a la respuesta de la concejala delegada, yo noto mucha agresividad. Creo que no sé si el papel que desempeñamos la oposición es entendido. Nosotros, yo he llevado a esta moción el caso de esta persona que ha fallecido en enero para poner de manifiesto las personas que están en situación de calle y todos los protocolos que se están llevando, que son adecuados, por supuesto, pero son mejorables. Creo que el resultado está claro que, como ha dicho Olaya, se hace un recuento cada 2 años. En el 2018 se ha visto que se ha duplicado el número de personas que están viviendo en la calle. Es un problema que no se puede obviar y estamos poniendo de manifiesto la mejora de que haya, no hay los recursos suficientes. No hay los recursos suficientes para satisfacer. Yo entiendo, y por supuesto mi crítica no es para las asistentas sociales. Igual hay que tener, puede ser que haya una demanda, que se necesiten más asistentes sociales, no sé. O que se puede hacer, por ejemplo, que seguramente lo estarán haciendo, no lo sé, pero este tipo de personas que están en la calle, que tienen problemas de enfermedad mental, tienen ya una discapacidad, tienen ya esto puede ser llevado por las asistentes sociales y estas personas podrían trabajar en Gureak. Yo no sé, yo soy la oposición y aquí estoy dando... estoy llevando a cabo el problema, poniendo encima de la mesa y esta forma de no entender el hecho de que esto debe mejorarse y de que entre todos tenemos que hacer un trabajo que se está haciendo y que se tiene que hacer mejor, creo que es lo que yo quiero transmitir. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 18. kontrol mozioa Aitzole Araneta. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Ulia pasealekuko argiztapena hobetzari buruzko. Moción de control relativa a la mejora de la iluminación en la avenida de Ulia, presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la mejora de la iluminación en la avenida de Ulia. Mozio hau ekarri degula Uliako auzo elkarteko bizilagunek aurkeztuta eta zuen reglamentu organikoko aldake... Barkatu baino, nik uste udal pleno honetan danak errespetua merezi dugu da. Eta elkarren artean onartzen ditugun gauzak betetzeko dire da. Eta gelditzen badin bagera bozeramale batzordean irakurri egingo da, irakurri egiten da, eta beste da ezazute onartu irakurtzen da. Zuek emantzen duten onespena. Orduan, mesedez, gelditu beze da irakurri, edo beste da irikiko dut eztabaidarako txanda osoa. Ba, oso ondo. Esan behar detena, orain ez badet esango, eta da, mozio hau urrengo plenetan reglamentuaren aldaketa onartzen baduzue, ezingo genukela. Irakurriko dezu baia da ez. Eta orduan... Irakurriko dezu baia da ez. Ez daukazu hitza. Ez daukazu hitzik. Ez daukazu hitzik. Ez daukazu hitza. Oso ondo, bozketara pasatzen gera. Mozioaren aldeko botuak. Ez, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. 19. kontrol mozioa Aitzole Araneta Elkarrekin Donostia udal taldeako. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a las condiciones salariales de las administrativas del Ayuntamiento de San Sebastián. Presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bueno, mozio hau ere bai, aldaketa organiko hori gauzatu nahi bazenukete, gure taldeak ez luke aukera izango hau aurkezteko.
Administrariak badaramate denbora bat mobilizatuta. Eta gogorarazi nahi dut ere bai, lehenago aipatu da demokrazia hitza. Bai, demokraziak ere badauzka arau batzuk. Eta badirudi, zuek oposizioa zinetenean zeneuzkaten arauak, orain ez dizkizuetela balio. Zuek aprobatu zenuten mozioak aurkezteko, zabaltzeko, plenoan zabaltzeko aukera, bai, EH Bildu gobernuan zegoenean, eta orain itxi egin nahi dezue, zuei oso gaizki datorkizuelako demokrazia eta herritargoaren hitza entzutea. Herritargoaren, eta horren aurrean, baita ere esan behar dut, hori gertatzen balima da, guk urrengo hilabeteetan mozion racimo deitzen diozuten horiek ekarri barko ditugula, ez? Auzo elkarte bakoitzeko edo kolektibo bakoitzeko, ez? Horrelako racimo antzeko mozioak ekarri barko ditugu. Una vez dicho esto, como bien iba diciendo, las administrativas llevan movilizadas durante mucho tiempo para que se subsane el cambio de grupo de clasificación que se hizo en su día y para que se revisen y valoren las nuevas funciones que realizan. La mesa de valoración no se ha reunido desde abril del año pasado. Han pasado 9 meses. Primero, porque se aducía el gobierno municipal, argumentó que no se convocaría porque venían las elecciones. Posteriormente se retrasó la convocatoria de la mesa, ya que se tenía que constituir el nuevo gobierno municipal. Después, porque se avecinaban las vacaciones estivales y a la vuelta de dichas vacaciones, mediante registro de una petición para que se celebrara la mesa de valoración, el 18 de octubre el gobierno municipal anunció que preveía convocar la mesa de valoración a mediados de noviembre y, sin embargo, no se convocó. Con fechas próximas a las vacaciones navideñas, se decidió postergarlo para después de estas y, comenzado el año, se registró una petición para que no se demorara más la convocatoria de la mesa de valoración. Se responde, el gobierno municipal responde que hay complicaciones, etcétera, etcétera. También, en la interpelación presentada hace 3 meses, el concejal delegado hacía referencia a que no existía la brecha salarial dentro del ayuntamiento porque un administrativo y una administrativa en el mismo puesto cobraban lo mismo, por tanto así negando la brecha salarial. Teniendo en cuenta que las mesas de valoración van por un orden establecido y que mediante ese orden toca abordar la situación de las administrativas, y teniendo en cuenta esta demora de más de 9 meses, presentamos la moción de control que insta al Gobierno municipal a convocar la mesa de valoración para abordar las condiciones salariales y laborales de los puestos que faltan por valorar y, en concreto, del colectivo de administrativas del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, y que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a llevar a cabo las actuaciones necesarias para erradicar la brecha salarial de género que sí existe en el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Eskerrik asko, talde popularrak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Nosotros, vamos a votar a favor porque en caso de que se consiguiera aprobar esta moción, entiendo que no se actuaría sobre nada que no se esté quizás ya actuando. Entonces, en ese sentido votaremos a favor. El punto número 1, nos parece, lógicamente, si hay puestos que faltan por valorar, pues que se haga esa valoración. El tema de hablar en concreto del colectivo de administrativas del ayuntamiento, también las administrativas y los administrativos y todos los trabajadores del ayuntamiento. Y en el punto número 2, pues lógicamente, si todavía hoy en día hay brecha salarial, pues lógicamente se tiene que actuar sobre eso. Si no la hay, pues el punto número 2 da igual votar a favor porque ya se está haciendo lo que se está haciendo. O sea que evidentemente vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Bueno, para nuestro grupo este es realmente un tema hiriente por varias razones, porque es una reivindicación laboral que vienen haciendo las administrativas, femenino, desde hace más de 2 años.
Entendemos que este ayuntamiento, que tiene muchísimas palabras, casi todas huecas, en materia de igualdad, en el que pretende enarbolar una bandera de igualdad y de lucha por los derechos de las mujeres, pues aquí estamos. Aquí estamos en un colectivo que es eminentemente de mujeres, en un colectivo que comparando con otra serie de departamentos, sí hay brecha de igualdad, sí hay brecha. Entonces, entendemos que este ayuntamiento de verdad, profundamente, no como nos tiene habituados, decir una cosa y hacer otra, quiere luchar en pos de la igualdad entre hombres y mujeres, en pos de tener unos trabajos dignos, empezando por nuestra propia casa, debe abordar este tema urgentemente, porque es un tema de mujeres. El señor Borja Corominas, le voy a decir, no es que sí existe brecha de igualdad, yo creo que los estudios lo dicen una y otra vez, la brecha de igualdad existe, es real, y por cierto en este país, en Euskal Herria, también. En el tema de la igualdad, que yo desde luego entiendo que es el principal problema, es una situación que estamos soportando las mujeres una y otra vez. En el tema de igualdad y con respecto a proteger los derechos de las mujeres, creo que hay que dar pasos firmes y reales en pos de los derechos de todas nosotras. En ese sentido, y si me permite el alcalde, pues tampoco no entendemos que, llevando el tema de la mujer, por prensa nos enteremos que ayer ha habido una detención por un abuso sexual. Entonces, o una de dos, o nos dejan expresarnos aquí, o nos dan información, o dejan expresarse a la ciudadanía en este pleno. Pero realmente nos parece grave que haya una cierta tendencia a esconder este tipo de casos y este tipo de denuncias y que nos tengamos que enterar por prensa estas situaciones. Entonces, pues entendemos que hay que dar pasos firmes en cuanto a los derechos laborales de las mujeres, en cuanto a los derechos de las mujeres para andar libres en casa, en las calles y donde nos dé la santa y real gana, y creo que ya está bien de decir muchas palabras, decir palabras huecas, en este pleno oír muchísimas veces la palabra de igualdad y luego, desde luego, la realidad va por otro lado. Yo lo que creo que ya está bien es de que cada uno, cuando tiene el uso de la palabra, haga lo que le da la gana en este pleno. Si ninguno vamos a respetar las reglas de las que nos hemos dotado para ordenar los debates, pues ustedes verán. Pero yo entiendo que, desde luego, pues estos plenos, desde luego, pueden convertirse, pues no sé, en un auténtico desorden. Y a esa mención expresa que ha hecho usted sobre una noticia que aparece publicada hoy con una acusación de ocultar una información, le diré que yo he tenido conocimiento, igual que ha tenido usted, de ese suceso. Y por lo tanto me parece grave que se utilice un turno que no corresponde, además, para lanzar una afirmación de semejante calibre. Eta orain txanda dauka, no, el problema lo tiene usted. Izteko txanda dauka Elkarrekin Donostiak. Bai, egia esan, Euskal Oasian rekorrak gainditzen ditugu genero arrakalari dagokionean. Eta Euskal Autonomia Erkidegoari buruz hitz egin dezakegu, pero comentaban o se ponía en duda o en cuestión si en el ayuntamiento hay brecha de género. Bien, pues aquí tengo unos datos de la Comisión de Igualdad, en la cual se afirma que del número total de trabajadoras y trabajadores, no incluidos los concejales ni el personal eventual, que son los que estamos aquí, por ejemplo, en plazas de tipo A1, donde tenemos un número de 58 hombres y de mujeres de 69, tenemos una brecha salarial media del 14,91%. Es decir, una diferencia de sueldo medio de 8.935,53 euros. O, por ejemplo, en la categoría C2, donde tenemos 267 hombres
y 47 mujeres, tenemos una brecha del 14,24% o de una diferencia de sueldo medio de 5.071,46 euros. No lo digo yo, lo dice la propia Comisión de Igualdad y si no tienen los datos se los paso. Creo que, desde luego, después de 3 meses de haber hecho esta interpelación y mira que hemos esperado, es urgente y necesario que convoquen esa mesa de valoración y que valoren a las administrativas porque efectivamente es un colectivo feminizado de la manera que se merecen y que llevan reclamando y movilizándose durante 2 años. Eskerrik asko. Bozketari ekingo diogu jarraian, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta orain boto azalpen txandan talde jeltzaleak dauka hitza. Antes que nada, agradecerle a la señora Araneta que ofrezca los datos, pero decirle que quien pidió esos datos fui yo. No llega a la Comisión de Igualdad sin pedirlo el delegado de personal, que es el que tiene al final que solicitarlo. Pues son el equipo de personas, de gestión de personas, quien puede hacer el análisis de datos. Y además lo hice a petición, porque es verdad, usted llevó el tema a la comisión, yo le di unas respuestas y luego intenté verificarlo y hicieron esa documentación que ha tenido acceso también la Comisión de Igualdad. Luego hay transparencia y escuchamos más de lo que ustedes creen. Voy a explicar un voto que no tiene tampoco mucho sentido que lo explique, porque usted conoce el sentido de nuestro voto desde hace una semana, que íbamos a votar que sí. De hecho, ofrecimos haberlo votado sin haberlo tratado y haberlo leído, pero no lo quisieron hacer. Y también es verdad que me resulta peculiar tener que dar rápidamente o tan rápidamente la explicación del voto, porque hemos votado que sí, porque lo vamos a hacer, porque la mesa de valoración va a ser convocada muy en breve, probablemente antes del pleno, espero que antes del pleno que viene, y estamos peleando y tomando medidas para que la brecha salarial, no solo en la mesa de valoración, también en otros ámbitos desaparezca, y por lo tanto esto justifica ya que votemos que sí. Pero insisto, me resulta y acabo extraño tener que explicar algo que ya expliqué en una comisión que, insisto, por enésima vez, es órgano de pleno, además sin límite de tiempo, y con lo cual me choca que tenga que volver a repetir algo que he repetido ya en varias ocasiones. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera jarraian. 20. kontrol mozioa, Jon Markel Ormazabal Gaztañaga. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako komertzio eta ostalaritza sektoraren egoerari buruz. Moción de control presentada por Jon Markel Ormazabal Gaztañaga, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu. Moción de control presentada por el Grupo de EH Bildu sobre la situación del sector comercial y hostelero en San Sebastián. Lehen txandan hitza dauka EH Bildu taldeak. Eskerrik asko, alkate jauna. Realitatea bezala, hiria gero eta arinagoari dira aldatzen, eta obiedade bada esatea Donostia ez dela salbuespena. Aldaketa horien adierazpen nagusietako bat, hiriko ostalaritza eta merkataritza sektoreetan nabarmena da, ez? Goizeko saioan aukera auki dugu hitz egiteko eta datuak jarri dira mahai gainean, ez ditut berriro jarriko, hitz egin dugu ere egoera hauek sortzen dituzten arrazoien artean, ez? Aipatu dira online erosketak eta kontsumo ohiturak, aldatu dira merkatalgune handiek daukaten eragina, baina aipatu dugu goizian, hiri dinamika berriak sortzen ari direla ere bai, realitate honetan eragiten ari direnak, ez? Mozioaren justifikazioan aipatzen dugun arrazoi horietako bat 2015an hiri alokairuen lege berria indarrean sartu izana da, horrekin batera edo horrek kointziditu zuen, Donostian turismoaren godakara berri batekin, eta gure ustez bi arrazoi horien asketatikan, alokairuen prezioak, alkilerrenak gora egin duten neurri gabe, eta gaurkoz edo gaur egun soilik enpresakate eta enpresa talde handiek onartu ditzakete indarrean diren alokairuak gutxienez parte zarrean eta inguru hauetan, ez? Goizean ere esan dugu, iruditzen zaigu egoerak errekeritzen dituen politikak eraginkorrak, ezartzen hasteko beharrezkoa edo ezinbestekoa dela, aipatutako hiri dinamika berri horien gaineko ezagutza zehatza edukitzea, eta zentzu horretan aurkeztu genuen 2019ko azaroan iradokizun bat, gaur arte garapen ekonomikoko enpleguko eta turismo sostengarriko zinegotzi izan denari,
parte zarrean ematen ari ziren ustezko edo balizko jabetza kontzentrazioen inguruko azterketa bat egiteko. Azterketa hau ez genuen eskatzen inori kontuak ematen hasteko, baizik eta aipatutako errealitate horien neurri zehatza edo hartzeko. Iruditzen zaigulako oraindikan orain aplikatzen diren edo sartzen ditugun politika publikoek ez dituztela aintzat hartzen horrelako errealitateak, jarraitzen dugu hitz egiten merkataritza txikiari buruz, ostalaritza txikiari buruz nola esatearren parte zarraren eremuan, eta hau egiazko errealitate batan aurrean egongo balin baginen, egoera erabat ezberdina izango litzateke, ez? Hori da eskatzen duguna, jakinda gainera ordezkari aldaketa edo ordezkari jaun berria daukagula hemen, mozioak horri ere egiten dio aipamena, eta bestetikan aipatu zugun pertsonentzako zerbitzu horretan iradokizunari buruz hitz egiterakoan sortuko zela Comisión Especial de Apoyo y Protección a los denominados comercios históricos y singulares de la ciudad. Mozioan egiten dugun bigarren eskari bada, aipatutako komisio horretan edo orain arte xehetasun gehiago jaso ez dugun komisio horretan, aintzat hartzea gaurko saioan, goizean eta arratsaldean hitz egiten ari geran faktore guzti horiei buruz. Eztabaida soziala gori-gorian dagoela uste dugu, eta kezka parte zarretik harago ere kokatzen da, noski, alderdi politikoen artean ohiko hizketa gaia daukagu, hedabideetan ere tratatu egiten den gaia da, eta dendartean bagera edo auzo elkarte ezberdinen iritziak ere jasotzen ari gera. Por zierto, udalbatzarreko araudian egin nahi diren aldaketak onartu ezkero, aurrerantzean areto honetan beren ahotsan nekez entzungo zaien elkarte horiek, ez? Favore eskasa eginez demokraziari, edo beto esan da, aurkako favorea eginez demokraziari, ez? Errealitatea aldatzen ari dela esan dugu, eztabaida soziala hor dago, eta ez genuke nahi, udala egoera honen aurrean atzean gelditzen. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda orain. Bai, labur-labur, erabat zentzuzkoa eta beharrezkoa. Iruditzen zaigu mozio honek planteatzen duena, eta, berriro ere gogorazi nahi dut, guk azaroan eraman genuela lokal hutsen inventario bat egiteko mozio bat, eta baita ere auzoetan gertuko komertzioa sustatzeko plan bat, eta hori ez zela onartua izan. Nik ere bai, adierazi nahi dut, iritsi garela azkeneko puntura, 4:13 dira, eta ziuraski hurrengo plenoetan ez dugu izango aukera horren beste mozio, eta gainera ez guk eskatuta, baizik eta hiritargoak, eta kasunetan gertuko komertzioek eta ostalariek hala eskatuta horrelako mozioak eramateko. Eta nik uste dut, hurrengo hilabetetan gertatuko denaren laburpena keinu batekin egin dezaketela, eta espero dudala ez gertatzea. Eta da, hau. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko. Es evidente que el tema del comercio local y los problemas a los que se enfrenta también es un asunto que a nosotros nos preocupa enormemente, por eso hemos presentado la moción que hemos debatido al inicio de esta sesión plenaria. Nos hubiera encantado apoyar esta moción de EH Bildu, pero el primer punto nos suscita alguna duda, ¿no? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué queremos hacer un listado de la gente que tiene más de uno o más de dos bares en el centro, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Eso lo votaremos en contra. Por eso nos gustaría solicitar al interpelante, si lo ve oportuno, la votación por puntos, porque adelanto que si lo acepta sí votaremos a favor del punto número 2. Y me gustaría aprovechar mi turno de palabra, que ya saben que normalmente no los agoto y tampoco ahora lo voy a hacer, para entrar en el debate que hemos tenido, ¿no? que ha estado sobrevolando el pleno. Yo no quería haber entrado, pero a la vista de que todo el mundo ha entrado, incluso el Gobierno, en voz de la flamante nueva portavoz del PSOE, también ha entrado en este debate, pues sí me gustaría
quizás como aperitivo, porque sé que el debate se va a trasladar, lógicamente, a la próxima sesión plenaria, el mes de febrero. Como aperitivo sí me gustaría denunciar una práctica muy habitual del equipo de gobierno, que es, yo creo, el uso, quizás incluso abuso torticero de las explicaciones de voto, ¿no? Nosotros cuando venimos aquí y presentamos una interpelación, por lo menos yo, por lo menos lo que hacemos nosotros, yo me preparo lógicamente la argumentación, la justificación de esa interpelación, pero yo la réplica, y el resto de grupos creo que hacer lo mismo, pues depende de la respuesta que nos da el gobierno. Si el gobierno no nos responde, no podemos dar una réplica. No podemos ajustar nuestra réplica a la respuesta del gobierno. Entonces, claro, esconderse para dejarnos a nosotros, digamos, perdón la expresión, en pelotas, y luego cuando ya nosotros no tenemos derecho a la réplica, ustedes usar el derecho que les da el Pleno, disculpe alcalde, para explicar el sentido de voto, argumentando otras cosas, pues a nosotros pues nos deja en esto. Entonces, yo sé que la reforma del ROP, que pues, ustedes traerán el próximo mes de febrero y que se va a aprobar con toda probabilidad, pues nos roba a nosotros esa posibilidad de, cuando interpelamos, tener el último turno de palabra. Pues yo les pediría que, por vergüenza torera, esperasen a que aprobar esa nueva modificación para hacer este tipo de prácticas. Muchísimas gracias. Pues a usted, pero en euskera hay un refrán que se suele utilizar mucho, zozoak bedeari ipurbeitz, porque acaba de hacer usted exactamente lo que critica de los demás, que es lo que pasa muchas veces en este pleno, y es que somos enormemente sensibles con respecto a los demás, pero no somos capaces de ver lo que hacemos cada uno de nosotros. Muy bien, txanda talde sozialistaren da. Bai, arratsaldeon. La verdad es que vivimos tiempos en los que ya desde hace algunos años, en los que muchas veces, y no solo en la política, también ocurren muchas cosas, es más sencillo y lo triste, y estamos viendo, por ejemplo, ahora el Brexit y otras cosas, es que cala y que es una técnica que funciona, ¿no? Y es una lástima, y es la de que ante problemas complejos, difíciles y sobre todo que requieren también soluciones difíciles, complejas o que necesitan ser explicadas, pues planteamos, no tiene nada que ver con lo suyo, señor Corominas, planteamos muchas veces elementos muy simples y pretendemos también, por lo tanto, que las soluciones sean simples, ¿no? Y me refiero en concreto a esta cuestión de los comercios, porque se puede coincidir, yo creo que podemos incluso coincidir casi todas y todos en lo que es el diagnóstico que en este caso el portavoz de H. Bildu ha señalado, el señor Markel, de que efectivamente pues hay una serie de problemáticas en el comercio. Lo que ocurre es que son problemáticas tan distintas en muchos casos y tienen una casuística tan específica, pero ya no solo que sea una casuística dependiendo del sector en el que estamos hablando, incluso dependiendo de cada comercio, ¿no? Porque en algunos puede haber problemas de relevo generacional, en otros puede haber problemas, por ejemplo, de que no ha habido por parte de quien sea, a lo mejor la suficiente cintura o habilidad o buena disposición para, por ejemplo, pactar una subida de una renta, o puede haber problemas que el comercio en cuestión está en un sector que a lo mejor, por lo que sea, pues los hábitos de consumo han cambiado. Efectivamente, los precios de los locales también es un factor, evidentemente. Lo que ocurre es que, claro, a veces es incompatible el decir que los locales están caros con que no hay un atractivo comercial, porque si no hay atractivo comercial, los locales no serían caros. Si son caros es porque hay un atractivo comercial. Es decir, es muy complejo, es un elemento complejo. Por ejemplo, yo vengo oyendo, usted no lo ha mencionado ahora, pero se oye, por ejemplo, el tema de Garbera. La ampliación de Garbera está causando que todos estos comercios cierren, pero si es que Garbera no se ha ampliado todavía. Si es que, de hecho, hay menos comercios ahora en Garbera de los que había hace unos meses o unos años, porque parte de los comercios se han cerrado para la reforma y, por lo tanto, incluso hay menos. Por lo tanto, se mezclan cosas que realmente en sí mismas son distintas y además tienen cada una de ellas seguramente o necesitan un tratamiento específico y diferenciado, ¿no? En este caso se ha hecho quizá una especial hincapié en el tema de la parte vieja de Aldezarra, y es verdad. Yo creo también que hay que mencionar cosas que también se han hecho y que se obvian. Entiendo también que es lógico que la oposición así lo plantee, pero, por ejemplo, quiero recordar que en la anterior legislatura se hicieron dos cosas que, desde el punto de vista de intentar mantener la especificidad y las características diferenciadoras de la parte vieja, pues ayudan. Sé que no es la panacea ni la solución, pero ayudan. Por ejemplo, el hecho de establecer una limitación, una zona, declararla ya de facto mediante el Plan General Zona Saturada de terciario, para que no se implanten más actividades terciarias de ningún tipo, no solo hostelería o comercio, de ningún tipo en la parte vieja. O, por ejemplo, el promover el expediente de declaración de zona monumental, porque también ayuda a mantener la imagen y los elementos valiosos de la parte vieja y, por lo tanto, con ello también mantener
esa especificidad que tiene, esa diferenciación que tiene la parte vieja. Son elementos que ayudan, sin ninguna duda. Como usted bien ha señalado, también en una comisión se anunció la creación de una comisión especial para apoyar y proteger los comercios históricos y singulares. Y ya en cuanto a estas cuestiones que plantean, le anuncio, le digo que, como también le señaló el señor Gasco, se está trabajando dentro de un estudio que se hizo de densidad comercial de la parte vieja, el plantear, ver la posibilidad de si se puede, siempre teniendo en cuenta que hay cuestiones como la protección de datos, que hay una serie de elementos sensibles, bien en parte lo ha señalado el señor Corominas, vamos a ver qué se puede conocer y hasta dónde se puede llegar. Tampoco entiendo muy bien esa obsesión, porque al final, primero porque, en fin, yo creo que más o menos todo el mundo conoce quiénes son, y segundo porque además son empresas y personas locales, o sea, tampoco hay aquí nada, creo que hay nada raro, y segundo porque es difícil, ¿no? Yo no sé qué herramientas tenemos para limitar eso, ¿no? Como institución, en este caso de administración. Se me hace difícil ver qué herramientas hay para evitar eso, si es que, suponiendo que hubiera que evitarlo, que yo no digo que haya que evitarlo, digo qué herramientas podría haber, porque a mí no se me ocurre ninguna. Y por lo tanto, bueno, vamos a seguir trabajando en ese ámbito, vamos a ver cómo podemos ayudar y desde luego con el interés que creo que todas y todos tenemos de que efectivamente el comercio se revitalice, perdure y se mantenga el atractivo comercial que siempre históricamente ha tenido nuestra ciudad. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, labur-labur, eta igual lehenik eta bain Corominas jaunari erantzunez, zer dagoen honen atzean, edo zen motivazio esan dute azaltzerakoan, ez dela inori kontuak eskatzeko, hasiera batean gutxienez, gehiago dela errealitate berri hoiei, bai, neurri hartzeko edo tamaina hartzeko, ez? Edo orantxe Enrique Ramosek aipatu duena limiteak, gu ez gaude oraingoz limiteetan pentsatzen, gehiago, ba hori, ez? Badaude zurrumurruak, hitz egiten da horreta hemen, ez? Enpresa taldea sortzen ari, edabideetan ere ateratzen ari da, baina datu zehatzik ez daukagun. Gehiago zen, pixka bat, errealitate hori kontutan hartzeari begira. Gaia konplexua dela, seguru baietz, eta parte zarrean oraindik eta konplexuago egiten da, eta seguruenik mugatu izana, edo limitatu izana, udaletikan zona edo deklaratu izana zona saturatu, horrek ere eragindu orain ematen ari diren dinamika berriak, alegia ez dagoen ez aukerarik komertzio berriak edo ostalaritza lokal berriak irikitzeko, gaur egun daudenen artean sortzen diren dinamikak hauen erantzunkizuna daukate. Baina bai esan nahiko nuke, iruditzen zaigula, garrantzitsua dela gai hau, azkenean ostalaritza enpresa hauek, ja ez direlako soilik mugatzen ostalaritzaren sektorera, Aldezarraren kasuan eraikin osoak erosten ari dira hainbat eta hainbat, ez? Besterik gabe zen, errealitate horri neurri hartu eta jakiteko eta benetan ezagutzeko horren ondorioz politika eraginkorrak osatu ahal izateko. Zergaitik? Bueno, nik uste agerikoa dela herri eta auzoen ongizatea, bai, oso lotuta dagoela bertako komertzio txikiari, ez? Eta lehen esan dudan bezala, errealitate aldatzen ari da, eztabaida soziala hor dago, eta uste dugu egiazko politika publikoek erantzun beharko luketela momentuko egoera hori, eta gure iritziz, hori ez, oraindik atzeko egoerei begira gaude, benetan egoerak aurre hartu digunean izugarri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Udertzen dut puntuz puntu botatzeakin ez dago da arazorik, bi dira, ezta? Beraz, den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta honen bestez plenoa amaitu da.